Hinallam tarikunkichik wawqi panikuna hawkachallachu yapamantaya kay mana pipas uyawirwanan kaptinpas hinata ya hikutakuykusaq kay runa simichanchikpi rimayta ñam riki kay akllanakuy punchawman chayachkanchikña manañam llumpayñachu kay iskay junkamantaqa ñam akllanakuypi ñakachkasunchik imaynataq kachkan qayna punchawpas apakurqunmi riki chay siminakuy chay Perú suyunchik umalliq runakunam chay siminakuypi kachkanku chay imatataq kay llaqtanchikpaq ñuqanchikpaq rurayta munachkanku chaymantam rimanakuchkanku chay rimanakuypim chiqniku hina rimanakuchkanku qamqa kaynam kanki qamqa waknam kanki chayna huchachakuchkanku chayna chikin watan watan kay Perú suyunchikpi chay rikchaqllam kay riki kachkan aswan qayninpa punchawpipas mana ya kaqninpiqa allintaqa rimachkankuchu liwchankum kachakukunatam allinta uywasaqku kachakukuna llamkasqaman hinam chay qullqi chaskikusqankuta iskay kutikama huqarisaqku manañam pisi qullqillatañachu chaskikunqaku killan paykunatam paykunata allinta qullqita haywaptikuqa paykunapas kay llaqtanchik hawka kananpaq tukuy sunqunwanmi llamkanqaku nisma liwchankum chaymanta rimachkanku manam pipas imanasqataq kay saschakuy kay llaqtanchikpi kasqanta rimankuchu yanqanpichu kay saschakuykuna rikurimun yanqanpichu runakuna suwakun yanqanpichu runakuna ñankunapi puñun yanqanpichu runakuna ñankunapi purispa qullqita mañakun makinta huqarispa mikuyta mañakun paykunaqa pasaypaq llutan umayuqchu mana yuyayniyuqchu suwakunankupaq mikuy mañakunankupaq tanta mañakunankupaq qullqi mañakunankupaq icha imataq chay saschakuypaq hipanpi kachkan imataq manam kanchu llamkay riki mana llamkay kaptinqa maymantataq qullqita rikurichinqaku mana qullqi kaptinqa maymantataq mikunqaku manam ñuqa nishkanichu ari kayqa allinmi kay suwakuyqa nispachu manam riki llamkayta munaptinkupas maypitaq llamkayta tarinqaku pasaypaqmi chaytaqa manam chay qullanakunaman Perú suyo qullana hina chaspanku chaytaqa manam hawankuchu huk llamkaykunallata chay apu runakunallapaqmi imatapis llamkanku qamkunaqa yachankichikmi kay llaki punchawkunaqa chay saschakuy punchawkunaqa manam kay watakunallachu unay watayuqñam kaykunaqa manam kay watakunallachu chay qullqi mañakuq runakunaqa rikunimuchkan llaqtanchikpi chay pasaypaq mana taytayuq mana mamayuq hina runakunaqa manam kay watallachu unaymi chayqa chay pasapintam tarinanchik chay pasapintam paykunapas tarinanku hinaspa nin kaynata suwakuchkan ña mana suwakunankupaq kay llamkayta rikurichimusaqku mana chay wasin purispa mikuyta mañakunankupaq kay llamkayta haywaykusaqku chay llamkayta rikurichisaqku chay llamkay kaptinqa hinalla suwa kaptinqa chaypim ichaqa riki kachakukunawanpas hapichispa kikana wasimanpas apaspa wichqana chaypiraqmi kunan mana chay llamkay kaptinqa mana ñuqanchik hawka kawsakunanchikpaq mana llamkay kaptinqa maymantama qullqita rikurichisunchik maymantam mikuyta tarisunchik chaytam hawakunanchik riki manam chayta allintaqa chay atipakuqkuna chay Perú suyupa umallaq hina kayta munaspanku atipakuqkunaqa manam chaykunamantaqa rimankuchu kunan aswan rimapayaykusaykichik kaymanta qayninpa watakuna manachu kay wawqinchik Pedro Castillo kay punchawkunaqa manam pipas riqsirqachu paytaqa amawta hinata amawtakunallam riqsirqaku paytaqa llaqtaqa manam riqsirqachu pipas manam chay tapukuqkunapas niqachu kay amawtam kay llaqtakunapiqa allin yanapachikusqa kachkan allin hawasqa kachkan manam pipas chaymantaqa rimarqachu
ña chay kay hatun poqoykilla tukuy kuchkaptinñam riqsichiyta qallakuykunku riki pakarayasqa hinam karqa hinaspa chay tapukuqkunaman hinaqa kay chusmi kachkan allintam runakuna yanapachika nispa kunanpas chaynallam rikurirqamun huk llaqta masinchik manam pipas paymantaqa rimarqakuchu uchuy llaqtachakunallachiki iskay kimsa runakunallachiki riqsiqkunallachiki paymantaqa rimarqaku llaqtaqa mana qam uyarirqankichu pitaq llallichkan kay tapunakuykunapi chaytaqa yachankichu sapa punchawmi chaymantaqa rimachkanku sapa kutillam chaymantaqa chay willakuykuna rikurimun chay qhawanakunapi wayra wasikunapi chaykunapiqa rikurimuchkanmi kaykum llallichkan Pedro López Aliagam llallichkan chawmi llallichkan paykunallamantam rimaqku hukunamantaqa manam imatapas rimaqkuchu tawa pichqa runakunallamanta rimaqku kunanqa aswan chay mana willakusqanku munay ña llumpayta ña wiñatin ña imanasunma hinata willakusunchik nispa nichkanku aswan manaq chaymanta qhawaykachichkaptin qhawaykusunchikraq kayta imaynampitaq chay Porqui sutiyuq runa Kaka sutiyuq warmi Keiko Fujimori López Aliaga Chao paykuna imaynampitaq llallinman llaqtaqa manataq paykunataqa yanapanchu mayman riptinkupas llaqtaqa chiqnikuywantaqa mana chiqnikuywan kaspapas kaqninpim rimaspa paykunataqa pinqaypi churanku chaykunata qhawaykusunchik hinaspa qamkunapas ninkichik imaraykutaq kayna llaqta mana paykunawan kachkaptinqa mana llaqta yanapachkaptinqa mana allin ñawiwan qhawachkaptinqa imaynampitaq paykunaqa llallichkanman umallapi kanman nispa qhawaykuychik kay hapichisqankuta uyariykunchik. Lamentable. Fuerza Popular es un partido asqueroso. Claro, la letra K de... No me pongas la mano por si acaso, ¿ah? No, ya, cuidado, ¿ah? Cuidado, mucho cuidado nomás. Porque ustedes son violentos, ustedes son de la pestilencia, ¿ya? Ya, este partido es una porquería. ¿Cómo es posible? Esta gente, el Perú está como está, porque ellos son del pacto mafioso, ya, son del pacto mafioso, que han hecho una constitución. Señora, usted a su edad no se... Señora, usted a su edad no está informada. Usted a su edad no está informada, señora, qué vergüenza. Qué vergüenza. Por eso que el Perú está como está. El Perú está como está. El Perú está como está. Usted, ya, ¿usted va a escuchar? ¿Esto vas a escuchar? ¿Esto vas a escuchar? ¿Esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Usted viene de la... El Perú está como está por esta mierda de partido. Ese partido es lo peor. Débate vergüenza. ¿Ah? Débate vergüenza, carajo, apoyó un partido criminal, un partido corrupto, carajo. ¿Ah? ¿Por qué apoyas un partido corrupto? El Perú está como está. Pimantataq rimachkan chay mama Keikomantam riki paytam payqa nichkan ñuy runam kuyawan lluymi allinta hawawan lluymi yanapawachkan chaymi umapi kachkani nispa kunan haway kay warmikuna kay llaqtapi kayqa kay Lima llaqtapi chayta urachkanku chaypim penqaypi churachkanku riki kay warmita chayna kachkaspapas chay willakuqkunaqnin Keiko Fujimori umallichkan kay Pero ¡Sinvergüenza! Ese partido le quita el partido del futuro a tu hijo. ¡Sinvergüenza! ¿Qué sinvergüenza eres? Sinvergüenza que el Perú está como está. Por ese partido asqueroso está como está, carajo. ¿Qué zurdo? Nada es zurdo, señora. Por eso que está como está. Ahí sabe. Esa es la ignorancia. Esa es la ignorancia. Así lo quiere el sistema. Ignorante, ignorante. Ese es un narcopartido, un partido terrorista, lleno de criminales, lleno de corruptos. Ese partido van sentenciados, sentenciados. Debe darte vergüenza, vergüenza apoyar ese partido, vergüenza debe darte apoyar ese narcopartido. Tira de ignorante analfabeto.
chaynom kachkan, hinas papas, manam paylatachu, manam paylatachu, chay chiknikuyon qhawachkanku. Nam chay huku, chay Chao nisqatapas, López Chao, sutiaq runatapas, hinallataqmi chay kayna mana allintachu qawanku. Chaymi nichkanchik, imaynanpima kayna llaqta mana paykunata yanapachkaptinqa, chay tapunakuypiqa umapiraq kanmanku. Imaraykutaq. Realmente pues se están poniendo. Entonces estamos en esta hora de la noche ya, aquí en el distrito de Constitución. Aquí están justamente pues en el parque principal, ¿no? Entonces le están poniendo acá en estos momentos a este candidato rechazando especialmente. Entonces ustedes pueden ver y en estos momentos ya lo que nosotros en estos momentos estamos viendo realmente pues algo impresionante, sobre todo lo que están quemando pues a López Chao, ¿no? Entonces sinceramente pues ya se pone caliente la temperatura de lo que es pues no la campaña electoral. Sinceramente pues aquí el pueblo peruano comienza a elegir a quienes van a elegir en estas elecciones presidenciales. Entonces amigos, ya queda claro automáticamente pues más que nada la gente no van a permitir, el pueblo no va a permitir realmente pues lo que viene pasando, sobre todo también pues con este señor que va llevando a López, mejor dicho a Harvey Colchao, uno de los hombres que haya capturado a un presidente en actividad, Pedro Castillo. Entonces amigos, desde el distrito de Constitución estamos dando a conocer realmente lo que estamos viendo. Muchas gracias. Es el rechazo que realmente pues se están poniendo. Entonces estamos en esta hora de la noche ya, aquí en el distrito de Constitución. Aquí están justamente pues en el parque principal, ¿no? Entonces le están poniendo acá en estos momentos a este candidato rechazando especialmente. Entonces ustedes pueden ver y en estos momentos ya lo que nosotros en estos momentos estamos viendo realmente pues algo impresionante, sobre todo lo que están quemando pues a López Chao, ¿no? Entonces sinceramente pues ya se pone caliente la temperatura de lo que es pues no la campaña electoral. Sinceramente pues aquí el pueblo peruano comienza a elegir a quienes van a elegir en estas elecciones presidenciales. Entonces amigos, ya queda claro automáticamente pues más que nada la gente no van a permitir, el pueblo no va a permitir realmente pues lo que viene pasando, sobre todo también pues con este señor que va llevando a López, mejor dicho a Harvey Colchao, uno de los hombres que haya capturado a un presidente en actividad, Pedro Castillo. Entonces amigos, desde el distrito de Constitución estamos dando a conocer realmente lo que estamos viendo. Muchas gracias. Es el rechazo que realmente pues se están poniendo. Señor Porky, entonces usted no estamos pudo en esta hora con una de ciudad la noche ya, con un aquí en el país para distrito de darnos Constitución. seguridad. Usted Aquí dijo que están, Lima iba a ser justamente potencia en el mundial parque y es verdad principal, somos ¿no? potencia en el ámbito Están, criminal, donde están los poniendo acá teleféricos estos y las momentos 10.000 a motos, este donde está la conexión candidato subterránea que yo no noto, donde está ese especialmente, tranvía ustedes que pueden usted ver en estos prometió a momentos nosotros. ya Está lo claro que que nosotros en promete estos cualquier momentos huevada estamos por viendo, votos. Nos dejó una ciudad en realmente pues pésimas algo condiciones, impresionante, sobre donde todo quedaron lo sus que promesas, están sus quemando, grandes pues, visiones. a Ha dejado López. una ciudad rendida ante las extorsiones. ¿Para qué quiere gobernar un país? ¿Para que lo abandone? Y ahora dice que los pobres son primeros, pero hace unos años dijo que sufran los pobres por el candidato que eligieron. O sea, si no lo eligen por miedo, ¿qué va a decir? Que todos los pobres sufran de nuevo. ¿Dónde están los reservorios? ¿Dónde están los drones? Esas promesas solamente son pa' huevones. Se dan cuenta cómo de ignorantes los agarran. Ese Porky tabazo oxidado que sus trenes chatarra. Señor Porky, usted no pudo con una ciudad y va a poder con un país para darnos seguridad. Usted dijo que Lima iba a ser potencia mundial y es verdad, somos potencia en el ámbito criminal. ¿Dónde están los teleféricos y las 10.000 motos? ¿Dónde está la conexión subterránea que yo no noto? ¿Dónde está ese tranvía que usted prometió a nosotros? Está claro que promete cualquier huevada por votos. Nos dejó una ciudad en pésimas condiciones, donde quedaron sus promesas, sus grandes visiones. Ha dejado una ciudad rendida ante las extorsiones. ¿Para qué quiere gobernar un país? ¿Para que lo abandone? Y ahora dice que los pobres son primeros, pero hace unos años dijo que sufran los pobres por el candidato que eligieron. O sea, si no lo eligen por miedo, ¿qué va a decir? Que todos los pobres sufran de nuevo. ¿Dónde están los reservorios? ¿Dónde están los drones? Esas promesas solamente son pa' huevones. Se dan cuenta cómo de ignorantes los agarran. Ese Porky tabazo oxidado que sus trenes chatarra.
Señor Porky, usted no pudo con una ciudad y va a poder con un país. Manam kachkanchik, manaya, ñuqanchikqa imatapas rimanchikchu, kay uchuy llaqtachakunapi yachaqkunaqa aswan hawkam kakunchik, Lima llaqtapi kaqkunan, chay hatun llaqtakunapi yachaqkunam aswan kayna rimachkanku. Ñuqanchikqa manaya, chay chakranchikpi kaspanchik, uywanchikpa qipanpi kasqanchikrayku, sapa puncha llamkasqanchikrayku, chay qhawanakunata qhawaspallam imamantapas yachanchik. Manam allintaqa qhatipanchikchu. Ñam kay punchawkunaqa chayamuchkanña, pitataq aklasunchik kay chunka iskaniyuq ayriwaykillapi. Pitataq yanapasunchik. Pitaq ñuqanchikpa munasqanchikta chay Piru suyupa kamachinan wasiman apanja. Pitaq. Ñachu yachanchikña, ñachu yachankiña, manaraq chusmi. Chaymi sumaqta yuyaywan chaytaqa aklaykunanchik. Amam yanqanpiqa pitapas aklasunchu. Yanqataq chay Keikuchata, chay López Aliagata, Chauta, chaykunata aklachkawaqchik. Manam ñuqalla chaytaqa rimani. Chay kay kawsay qhawaqkunaqa, chay sasachakuykuna qhawaqkunaqa, kay maqta hinam paykunaqa, chay huk llaqta runakuna hinam mana allinta rurasqanrayku kañachkanku, wisch'uchkanku, kayna takikunatapas qhispichimuchkanku. Ñaqa nisqaypi hinapas qayna puncha, qayninpa punchawkunallam rikurikamuchkan, huqarikuchkan pusuqu hina. Pimantataq rimachkani kay uyarirqankichikchu chay Roberto Sánchez runata, qamkuna uyarirqankichikchu, maypipas hawarqankichikchu, paymi rikurikamuchkan, paymi chay runa, Roberto Sánchez Soteo, paymi chay Juntos por el Perú, Juñuta umalichkan. Paymi hayninpa punchaw Lima mana Ayacucho llaqtapi kasqa, hinaspa kayna tumpachata hapiykachimusqa, uyariykuchika. La típica del Yandahuaylas de la Tierra Chanca, como no, señores, anunciar a nuestro Taita José María Arguedas, a nuestros apus, prácticamente que el día de hoy también nos están apoyando. Vamos. Cabalpa con el palicono que Señor Roberto presidente. Sánchez. Cosa. Antahuayla Nación Chanca Ucumanta Pacha. ¡Primera vuelta! Roberto Presidente. ¡Primera vuelta! Roberto Presidente. La típica del Yandahuaylas de la Tierra Chanca, como no, señores, anunciar a nuestro Taita José María Arguedas, a nuestros apus, prácticamente que el día de hoy también nos están apoyando. Vamos. Cabalpa con el palicono que Señor Roberto presidente. Sánchez. Cosa. Antahuayla Nación Chanca Ucumanta Pacha. ¡Primera vuelta! Roberto Presidente. ¡Primera vuelta! Roberto Presidente. La típica del Yandahuaylas de la Tierra Chanca, como no. Kay llaqta yanapasqanta llaqta kayna kuyakuywan rimasqanmantam chayta manaña pakayta atinkuñachu. Chay llullakuqkunaqa, chay América Televisión Latina, chaypi llamkaqkunaqa manam kay qaritaqa paymantaqa manam imatapas rimarqakuchu. Aswan manaña pakayta atispankum kunan hallakuykunkuña payman rimayta. Ñam rimachkankuña paymanta. Aswan manaya allintachu rimanku. Chayqnikuspañam rimachkanku. Yapa imaymana rurasqantañam chay llutan rurasqankunatam rikurichimuchkankuña, hallakuykunkuña. Manachu chay Pedro Castillotapas chaynata rurarqaku, chay hinatam paytapas ruraytaña hallakuykunku. Imata munaspa, imata maskaspa, payqa wiñachkan mariki, rikurimuchkan. Chay rikurimusqanraykum mana rikurimunanpaq chay
imaymana chay rurasqankunata mana rurasqankunata rikurchimuchkan llaqtawan chiqnichinanpaq ari kay runaqa kaynam kasqa mana chaytaq imaynanpitaq yanapasunchik nispa ninankupaqmi kayna chiqnikuywanña rimayta munachkanku mancharisqam kakuchkanku runakuna mancharisqam Keikucha kachkan mancharisqam kachkan López Aliaga mancharisqam kachkan López Chao mancharisqam chay asichikuq runapas kachkanku liuchanku mancharikuchkanku chay mancharikusqankuraykum kay runata kay runamanta rimayta qallakuykunku manaya allinmantachu manaya sumaq llamkasqankunamantachu rimaytaqa rimachkanku aswan chiqnikuywan wichichi sunquyuq chaynam kachkanku chaytam ñuqanchikpas hamutananchik amam yukachikunanchikchu yanqataq umanchikta pantachikmanku chaymi hawananchik pitaq llaqtata yanapanja pitaq apukunallata yanapanja pitaq chay trompa nisqallanta ruranja ñam hayninpakunapas rimapayarqaykichikña kay runa simichanchikpi kay teqsi muyunchikpiqa huk runam liuchata kamachikuyta munachkan chaymi chay Estados Unidos pa kamachikuq runa chay Trump sutiyuq paymi liu llaqtakunata makinpa uywayta munachkan mana chay uyarikuqkunataqa mana chay kasukuqkunataqa hurquchkan chay kamachikusqankumanta chaynatam rurachkan kay Venezuelapi chaymi suwarqunku Nicolás Madurota chay hinallatataqmi Irani llaqtatapas rurayta munachkan ñam wañurqachinkuña chay kamachikuqta aswan imaraykutaq chayta wañuchirqaku kay llaqta huk rikchaq kamachikuq yaykunanpaq chay uyarikuq kamachikuy rikurinanpaq trompa nisqanta rurananpaq mana chayqa wañuchinkutaq suwanku mana chayqa wischunku Pedro Casillota hina kunan chay huk chay umalliq munaqkunaqa chay trompa nisqallanta ruranqakurik kun imatataq maskan chay trompa llapa llaqtakunapa imankunatam hapikuyta munan yakunta yanawiranta qurinta waspinta qullqinta chaykunatam munachkan allpankunatam suwakuyta munachkan chayraykum chaymi hatun awqanakuyqa kachkan chaytaqa manam musyakunchikchu riki kunan tukuykunaypaqña qhawaykusunchik ya kay rimasqanku kay qhawasqankuta kay qhawasqankuman hinaqa qhawachkankichikchu hinallam kay mama Keiko rikurimuchkan chay umapi punim kachkan kunanqa wiñakuykun kunanqa kachkan chunka qanchisniyuq pachakchasqapiña kunan chay Aliagawan López Aliagawan kuskachasqa kachkanku iskayninku kuskachasqa kachkanku hinaspa kimsa piñataq kachkan Chao sutiq runa qhaway payqa pusaq pachakchasqallawan llallichkan karuta llallichkan Keiko hinaspa Aliaga chay chiqachu kaqninpichu willakuchkanku chayta qhawachkanchiktaq llaqtaqa manataq paykunataq qhawaytaqa munachkankuchu manam qhawaytaqa munankuchu imanasqataq kay Ayacucho llaqtapi mana allinta qhawaptinku Puno llaqtapi Qusqu llaqtapi Apurimac llaqtapi mana allinta qhawachkaptinkuqa paykunaqa umapiraq kanmanku Limallapichu chayna kan manam chaynachu chayna kaptinqa llullakuchkanku ya kay willakuqkunaqa aswan kaypim rikurirqamun kay Homerchapi kaq Sánchez sutiq runa Roberto Sánchez manam paymantaqa haykapipas rimarqakuchu chayraq rikurirqachimunku manaña pakayta tispankurik haykunaqa kachkan kaypiña qanchis pachakchasqapiña rikurichkan yaqañam haypachkan chawta hukuna willakusqaman hinaqa ñam Sánchezqa kimsa piña kachkan kimsa ñiqipiña ñawpaqpin kachkan Keiko hatichkan Aliaga hina hatiqninñataqmi kachkan Sánchez qipanpiñam kachkan Chao huk willakuqkunapumanpi riki kunan kaypi hawaykuychik kaynam kachkan kaytaq hukñachu musyakuchwan kaypim kachkan kayna chaymani chay hawanallaykichikpi hawaqkunaqa hukchu hawankichikpas
kainam kachkan kay jabay Roberto Sánchez tawa piña kay ku ñawpachkan hina jatijman kachkan Rafael López hina hipan mañata kachkan Alfonso López chao hinaspa jatijmaña chay tawa ñeji piña kachkan Roberto Sánchez jabay kaypiqa kachkan pichqallawan Alfonso López chauman kuskachasqa kachkanku jabay ñawpachkan kayku chunka hukniyuqwan hina hipanman jatichkan Rafael López chunkawan hinaspa kimsa tawa runam tawa umalliq munaqkunam kaypi kachkan pichqawan chay Alfonso López Chau, Roberto Sánchez, Carlos Álvarez, Jorge Nieto chay tawanku kimsa ñejipi kachkanku jabay chaykunatam yachananchik manañam kay wawqinchik Roberto taqa chayraq jawachiyta qallaykunku kay enero killamantaraq wakinkunataqa hayna watamantaraqmi hanaypim kachkan ñawpachkanmi llallichkanmi nispa nirqaku kunaqa chayraq kay Roberto Sánchezta rikurrirqachamunku hayninpa killalla kunan chay febreropiqa iskayllapi kachkan kunaqa kay qhawachkankichikchu chay ñawchichata chaypi nichkan pichqapi kunaqa kachkan kimsa ñejipiña ari chaynam kachkan wawqikuna kay akllanakuy munchakuna amaña yukachikusunñachu amaña umanchikta pantachisunñachu aswan kay akllana punchawkunapaq runa masinchikkunatapas rimapayasunchik pitataq aklasunchik qhawasqayman hinaqa kanman kimsallachusmi kanman Belmont kanman kay Roberto Sánchez hinaspa kanmantaqman huk sutin kachkan Wilson kaypim kachkan chay sutin chayta mana pantachinaypaq kaypi kachkan chay Ricardo Blanco Johnny Mario José payqa rikurinpaschu manam rikurinchu maypiqa kakuchkanpas paykunaño hayna puncha rimasqankuman haynipa puncha hina rimasqankuman hinaqa kimsallan kanman chay Belmont hinaspa kay wawqinchik Roberto Sánchez pitataq aklasunchik pitam yanapankichik kaykuchatachu yanapanki aliagatachu yanapanki chawtachu yanapanki Sáncheztachu yanapanki Belmontachu yanapanki icha pitataq yanapanki ñachu chayta chuyaytaña musyakurqunki chayta manaraq yachachikaspaqa sumaqta tapupakustin nisunchik pitaq kay llaqtanchikpa ñakakuyninta tumpallatapas chinkachinman pitaq yanapawanchikman icha kay watakuna hinachu qhipallapi kasunchik sarusqalla kasunchik paykunalla imatapas munasqankuta rurakunqaku kay punchakunaqa lliwchankum kuyaqtukuq sunquyuq kachkan llampu sunquyuq kachkan lliwchankum makinta qujarispalla purichkanku asipawastinchik purichkanku kuyakuyan purichkanku mikuychakunata qaywakuchkanku chay qillqanakunata qaywakuchkanku chay kichana apaqkunata qaywakuchkanku chaykunawan purichkanku paykunaqa chaykunawan kunanqa chayna sumaq sunquyuq kay akllanakuy punchaw tukurquptinqa manañam qhawayllapas qhawasunkiñachu makipas manañam qujarikunqañachu hinaspa chay Perú suyupa qullanan hina charuqspaqa manañam llaqtanqa puriyta munanqakuñachu chaypiqa wichqariyanqaku chay llamkana wasillapi mana chayqa chay huk llaqtakunaman rispa manañam llaqtawanqa tupanqakuñachu tinkunqakuñachu kunanmi ichaqariki imanata ruraspankuña chay llaqtawan kuska mikuchkanku llaqtawan kuska purichkanku chay carretillakunapi qhipichikustin purichkanku chaynam kachkan llaqta masiykuna chayllamantam rimapayta munarqaykichik kunanqa kay kunan kutipas rimanakuymi kachkan chaytaya qhawaykusunchik chaypaq chimpay kachisaykichik kay
En los próximos días voy a realizar una inmersión en inteligencia artificial donde te enseñaré cómo usar la IA para eliminar el trabajo repetitivo, ganar. Confirmó Álvaro Paz de la Barra, ¿no? También candidato del partido FE en el Perú. Bueno, ya van entonces 2 personas muertas, fallecidas, claro, ¿no? eliminadas, básicamente, ¿no? Bueno, un candidato presidencial y ahora pues un candidato al diputado, ¿no? Bueno, así están las cosas, así se está llevando estas elecciones 2026 aquí en el Perú. Ya estamos 940 conectados. Gracias En breve ya inicia estar el presentes. debate. Efectivamente. Bien, Pavel, ahí tenemos el siguiente cuadro. Muy bien. Que es justamente a lo que quería decirte, ¿no? Una señora que tiene muchos vínculos, anexos con bandas criminales y con la corrupción. El tema principal de este segundo, bueno, la segunda sesión es integridad pública y lucha contra la corrupción. Ahí está, Pavel, te lo dejo. Bien, a ver. Este tema es la corrupción, básicamente. ¿Qué propuestas, qué proyectos, qué postura, qué posicionamiento tienen estos candidatos a la presidencia del Perú sobre el tema de la corrupción? Uno de los flagelos más grandes que para muchos es el problema del país. Bueno, desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, es una causa de este sistema neoliberal con la prosticonstitución vigente, ¿no? Pero bueno. Mira, en la primera rueda por sorteo, Jorge, los que van a tener la oportunidad de encarar, de confrontar a la señora acá, ¿quiénes son? Jorge Nieto y Mesías Guevara. Pero, ¿cómo es la casualidad, no? Han vuelto a chocolatear y otra vez en la segunda mesa sale Keiko Sofía Fujimori Iguchi, que ya sabes que es pues la primera dama del régimen de Kenya Fujimori no Moto, y va a estar con Mario Vizcarra, que supuestamente el vizcarrismo también se Tiene su caracteriza. gente, pero se caracteriza tiene ¿por su qué? gente, ¿Por tiene qué su se ha gente. caracterizado Vizcarra? Por ser antifujimorista. Pues, ¿no? Claro. Entonces, O sea, hoy va a haber show asegurado, porque tenemos a 2 personas antifujimoristas. Pavel, te corto así brevemente porque Keiko Fujimori ya llegó. Métele. Ya llegó. Todos contra Keiko, eso ya. Esta es la consigna. Bueno, a ver, vamos a poner aquí. Keiko acaba de llegar ya al debate. Saludos a Carlita, que nos está saludando también desde la selva. Un abrazo. Tenemos compañera. ahí imágenes de Keiko llegando al debate. Vamos a ver qué ha mencionado, creo que ha declarado, ¿no? A ver. Volumen. Quien viene acompañada de sus vicepresidentes. Vamos a ver dónde se dirige ella, dónde se va justamente a dirigir. Ahí está. Se paró al medio la candidata Keiko. ¿Qué expectativas para esta noche Voy a contestar a los 2 lados. Muy Su- buenas su noches, muy prensa. contenta con esta oportunidad y esperamos tener la posibilidad de poder plantear todas nuestras propuestas. ¿Ok? Ahora por aquí. Buenas noches. ¿Qué expectativa para esta noche? Contenta con esta organización de debate y esperamos que para nosotros sea una oportunidad de poder plantear todas nuestras propuestas que está en nuestro plan de gobierno. ¿Qué decirle a todas las mujeres del Perú, teniendo en cuenta que usted es una de las 4 mujeres que están buscando el sillón presidencial? Decirles que los retos de las mujeres son muy grandes, pero cuando hay disciplina, cuando hay perseverancia, las mujeres siempre podemos. ¿Cómo toman las encuestas, candidata? Con humildad, con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría y gratitud. Muchas gracias. Ponle pausa. Candidata Keiko, ¿cómo está? Buenas, somos la prensa Espera. del Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que en este formato, de alguna manera, los candidatos en momentos pueden confrontar sus ideas, pueden cuestionarse también entre ellos. ¿Ustedes están listos para esta situación? Bueno, venimos con el mejor de los ánimos. Para mí lo más importante es que los ciudadanos puedan escuchar nuestras propuestas, que está en nuestro plan de gobierno Perú con Orden. ¿Con quién viene acompañada, candidata? Vengo acompañada de nuestro primer vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, Lucho Galarreta. Con las ratas. Nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, Miki Torres. La candidata Keiko Fujimori, aquí atendiendo a los medios de comunicación. La candidata Keiko Fujimori, aquí atendiendo a los medios de comunicación. Y la verdad que siempre un debate es una oportunidad de lanzar propuestas. Suave.
Y eso es lo que queremos, ¿no? Que los ciudadanos tengan la posibilidad de escuchar cuáles son nuestros planes. Le deseo la mejor de la suerte a todos los candidatos. 4 candidatos se disputan el segundo lugar prácticamente, todos en 5%. ¿Qué nos puede comentar? Yo creo que cualquiera de los 30 candidatos en estos momentos puede pasar a una segunda vuelta, porque el voto está disperso, porque hay muchos indecisos, y creo que estos debates son muy importantes justamente para que los ciudadanos puedan tomar una mejor decisión. A veces también propuestas, no también hay indirectas y mensajes. Invertí mis ahorros y los de mi familia en un broker y luego desapareció sin decir nada. Yo invertí en un grupo de Telegram que de un momento a otro desapareció y borró los mensajes. Me estafaron y no sabía qué hacer. Busqué en internet y encontré una solución. Entonces di con Mackenzie Abogados. Analizaron todos los movimientos y lograron ubicar mi inversión. Recibí un trato respetuoso y me guiaron durante todo el proceso. Le limpia el sudor, le pasa pañuelo, se tira al piso de alfombra. Una vergüenza. Ay, ¿qué se siente ser la única mujer o una de las 4 mujeres? Por favor, ¿qué propuestas va a tener? De verdad es esa prensa, lamezuelas, es su prensa, la prensa basura, la prensa hegemónica, ¿no? Keiko sabe... Hay que mandar pues, al reportero de Yachihuase ahí. Claro. No, pero esa es la señora acá, como dice Domingo Pérez, ¿no? La cabecilla de la organización criminal Fuerza Popular, sabe que es su prensa, se siente en confianza, está entrando a uno de los poderes que controla también, porque entendamos que el fujimorismo controla el Congreso, controla el poder ejecutivo, está de la mano con Aladino Gálvez, controla el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la prensa basura que la ha acompañado hasta el punto más recóndito de Puno para hacer creer a la gente que ella se puede pasear por el sur. Así que bueno, pues ¿qué podemos esperar? ¿No? Todos los medios sonriéndole, hermano. Nuevamente, independientemente de los medios, nuevamente me pongo a pensar en esta idea macabra, ¿no? del fujimorismo. O sea, yo creo que acá todas las personas que nos están viendo saben cómo el fujimorismo ha actuado en estos largos años, ¿no? Que hemos tenido lamentablemente su bancada, y hemos visto cómo ha saboteado a los candidatos, a los gobiernos de turno. Claro. Y la señora le acaban de preguntar una cosa y ella dice, sí, acá tenemos el plan del orden. Claro. Esa es la consigna de esta nueva contienda política del fujimorismo, el orden. ¿Ustedes creen que es casualidad? A ver, esa es una pregunta para las 1.500 personas que nos están viendo. Bien. El punto es este. ¿Ustedes creen que es casualidad que justo estos últimos años, que ella ha tenido a su títere Dina Boluarte, ha tenido a su títere Gerí, ahora tiene a su títere Balcázar, se está desatando una ola de asesinatos, extorsión, balaceras, criminalidad, organizaciones criminales que controlan, asusan, le meten terror al pueblo peruano? Jorge, ¿es casualidad que justo ahora la propuesta del fujimorismo cuál es? El orden. El orden. Con mano dura. Justo ahora, ¿no? Como ya no pueden volver a repetir el tema del terrorismo, ya no van a poder decir, sí, que ese candidato, este ruco, que Sendero Luminoso, que el MRTA, que los cochebomba, que ahora sí la voladura de Torres, que va a venir el castrochavismo. No, como no pueden decir eso, porque su propio papá Trump ya reconoció al chavismo como un régimen oficial, como ya no pueden hacer nada, entonces, ¿qué les está quedando? No, ahora los salvadores, como los que vamos a poner orden, como los que vamos a poner seguridad, como los que vamos a enfrentarnos a la criminalidad, los que vamos a salirnos del Pacto de San José, los que no vamos a tener ningún tipo de sensibilidad con los delincuentes. Es que básicamente están haciendo eso. Y ojo con lo que se vaya a venir en estos días. Porque si esta tipa está entrando con esa postura, ya lo vienen haciendo, pasa algún tipo de atentado o lo que fuera, van a decir, acá está la solución. Claro. Y la prensa basura le va a seguir dando todo el espacio porque es su prensa. Cuidado. Y las encuestadoras creo. Es lo mismo, ¿eh? Van a estar en ese plan. Bueno, un poquito haciendo hígado. Claro. Bueno, ha llegado también el gran Ronald Atencio, me parece. Vamos a ver qué ha venido con su poncho, El capibara mayor. Ha venido con su poncho. Vamos a ver el capibarismo. ¿Qué dice Ronald Atencio, que ya ha llegado a 8 de la noche comienza el debate, hermano. Son 7:40, falta 20 minutos. Ya peguen, hermano. Hay un yape por ahí. Pongan su like, no se olviden. A ver, vamos a escuchar, con todo. Vamos a escuchar qué dice Ronald Atencio. Ya participando en política. Candidato, usted tiene hoy un as bajo la manga, de repente como en los otros dos debates, algo ahí que vaya a sorprender a los ciudadanos, que llame la atención. Bueno, ya lo verán.
Ya veremos. Ya veremos. Una sorpresa. Ya veremos. Siempre tiene que haber sorpresas. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Ay Dios. ¿Qué es lo que espera de este debate para las encuestas en base a su posición? No, la verdad que a nosotros las encuestas nunca nos han tenido muy motivados o muy esperanzados porque sabemos cómo es el escenario político, a pesar de que ahora tengamos 2.3% de votos válidos, nosotros vamos a seguir con nuestro plan para recuperar la patria, vamos a recuperar el Perú. Gracias. Teníamos entonces también al candidato Ronald Atencio, quien está llegando aquí a la pasarela de los candidatos, ha atendido el primer grupo de la prensa y ahora va a continuar con el otro grupo de la prensa. Aquí vamos a conversar con él también. Con todas las emociones, con todas las ganas, trayendo el mensaje de nuestros hermanos del sur oprimido, del sur discriminado, del sur terruqueado. Y por eso estamos acá, para recuperar el país, para recuperar la patria. ¿Algo especial ha preparado el día de hoy usted para algún candidato? Otra vez, ¿no? Bueno, siempre hay algo especial que dar, siempre hay algo nuevo que decir, siempre hay algo que se tiene que señalar, porque nuestro país está para decir las cosas muy claras. Porque además de la propuesta... ¿El tema de corrupción qué es lo que va a plantear? Bueno, ya lo escucharán en el debate sobre el tema de corrupción, pero creo que por acá de repente ya pasó la bandera de la corrupción, supongo, ¿no? Candidato, el presidente José María Balcázar ha condecorado con la Orden del Sol al señor Julio Velarde. Hoy ha pasado ¿Qué opinión eso. le merece esto? Bueno, la verdad que hoy nuestro país no está para condecoraciones. Yo creo que con 10 millones de pobres realmente debería sentirnos un poco de vergüenza estar condecorando. Deberíamos preguntarle al señor Balcázar cuál es su política pública a favor de los pobres, cuál es su política pública, cuál es la construcción o la inauguración de una gran obra. Eso es lo primero que nos debe preocupar a todos los peruanos. Ahí teníamos entonces, compañeros, la llegada también de Ronald Atencio, candidato de la Alianza Electoral Venceremos, y Paul Jaimes, candidato de Progresemos. Nosotros regresamos. Bueno. Ahí está, ¿no? Justamente. Está bien, Ronald, vamos. La verdad que a mí me gusta cómo Ronald tiene algo parecido con Bermejo, ¿ah? O sea, puede discutir, debatir, ¿no? Así le pregunten de Venezuela, de Cuba y todo el tema, ¿no? De, bueno, esta especie de criminalizar incluso hasta tus propias ideas, ¿no? Pero bien. No lo sé, Rick, no lo sé. Pero bueno, a mí se me gusta, a mí se me gusta. No, ahora todos estamos contra Keiko, así que ahí lo que vaya a pasar, que pase, ¿no? Bien. Gracias a las personas que se están conectando. Por favor, alisten su canchita. Ya en breves minutos inicia esta tercera edición del debate presidencial. Son, 1.700 personas conectadas. Muchas gracias, hermanos. No se olviden de dejar su like y también comentar ahí, a ver, quién es su candidato favorito, el caballo ganador, como dice acá Pavel, dice. A ver, dice, lo mejor que he visto hasta ahora, dice Jorge, por acá. ¿qué te parece el atuendo? El poncho rojo. No es la primera vez, ¿ah? En el debate del gran empresariado que fue hace unos días, él también fue así igual. ¿no? ¿Pero qué te parece? No, ya, está bien, pero ¿a ti qué te parece? ¿Cómo lo ves? Tú que eres una persona que le gusta la fotografía, el tema iconográfico, ¿no? Lo símbolo visual, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo lo veo que...? O sea, claro, si me quiero comprar ese poncho, ¿cómo? Habla, estoy vendiendo por mayor. No, o sea, si lo ves así, ¿qué te parece? Pues eso es un tema simbólico, llama la atención, ¿no? Piensas que no debía ir así, no le conviene. Por eso te digo, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, yo creo que debería ir como se le dé la gana, ¿no? Como él se sienta a gusto. Con sandalias sin short. Claro, más sincero, ¿no? Claro. Otra cosa que lo use como estrategia de marketing, ¿no? O para atraer, o para tratar de decir a la gente que yo represento a esto, ¿no? Pero, bueno, es una persona que está viajando, por lo menos hay algo o sea, que mañana se va a internar en el sur, en el monte, ¿no? Claro, o sea, una pregunta, es como si yo te dijera, pues, ponte que Keiko Fujimori venga así. O sea, nadie lo cree, pues, ¿no? Porque obviamente claro. No, es como los extranjeros que van a provincia, se ponen su gorrito, su poncho, por ahí que comen un poco de la comida tradicional, se toman su foto y lo suben a sus redes sociales. Claro. Es algo que Keiko hace pues cuando va al sur, ¿no? Hemos visto hace poco. ¿A ti te parece, tú que has revisado su Facebook de principio a fin de Ronald Atencio, tiene fotos con poncho? No, pero por eso, yo me imagino que es... Entonces no es lo habitual, ¿ves, no? No, pero me imagino que eso es lo que quiere representar, a lo que quiere llegar, ¿no? Su público que quiere llegar, me imagino. Su público objetivo. Claro, yo creo que sí. Ha hecho un estudio de mercado. Bueno, me imagino, ¿no? Está maleteando al próximo presidente, dices.
Mañana está Ronald Atencio aquí, en vivo, en La Revuelta. Así es. Mira, así es, hay mucha gente, dice, vamos Atencio, dice por acá. Es que hoy, Arturo. hoy ¿qué se puede hacer? Bro? Mira, la verdad que yo quería que Keiko Fujimori tenga un debate con Ronald Atencio. La verdad que yo quería eso. Jorge, pero la tiene ahí al costado. Si es inteligente va a poder hacer las cosas bien. Va a hacer lo que sea, le va a tirar piedrita. Algo tiene que hacer. Por acá dice, tiene ladrillo, dice por acá. Todos tienen que hacer algo hoy. Sí, se la van a 1700 la van a conectados. chapar el cuello, ¿eh? Algo tienen que hacer los muchachos. No, Algo sí, tienen todos, me imagino que van a hacer. Claro. Hoy es el debate esperado, ¿no? Por muchas personas. Bien, amigos. Entonces, vamos a continuar, Pavel, con... vamos a continuar justamente con el segundo bloque. Ya. No, nos quedamos ahí en explicar, ya ahí abajito vamos a poner en vivo y en directo. Sí, Así sí, que sí. ahí está Pavel. Ya, muy bien. Bien, el primer bloque ya lo conversamos, retrocedanlo si quieren ver ahí cómo va a estar distribuido las mesas. Este es el segundo tema. Solamente, a ver, esto más o menos transcurre de esta manera. Hay una primera mesa, o hay 4 mesas, el mismo tema, listo. Luego se vienen preguntas de la ciudadanía, listo. Y luego viene la segunda mesa, que es la que está acá, ¿ya? Hasta ahí. A ver, ¿quién va a estar? Mario Vizcarra, le ha tocado al vizcarrismo y a los morados contra Keiko, ¿no? Porque serían tontos que Mario Vizcarra se meta con Mesías Guevara. Absurdo, ¿ah? Sí, no. Y ninguno luego va a pasar la valla, al parecer. Entonces ahí los que tienen que hacer es figurar. Porque, hermanos, hablando sinceramente, ¿no? ¿Cómo vas a poder presentar un proyecto, una propuesta seria en 3 minutos y medio? Porque es 1 minuto de presentación, Jorge, y 2 minutos y medio nada más. Es imposible, eso no puede pasar. Como te decía ayer, tú puedes traer al mejor, no sé, compactador de ideas y no te va a poder hacer un plan. O sea que quiere que rapee. Pues claro, eso no, porque si no, claro, es lo único que le podría quedar. Claro. Bueno, ese es uno. Ahora, la segunda terna está con Jorge Nieto, que como te repito, hay un sectorcillo ahí que dice, sí, él es, que esto, que el otro, ¿no? El camino, el outsider. Bueno, lo tiene al APRA, hermano. Bueno, yo lo he visto a ese chico muy tranquilo. Tú me vas a decir, ese Enrique Guevara es el APRA. Tú sabes lo que significa el APRA para el Perú. Es igual que el fujimorismo. Es igual, hermano. Está enquistado en el sistema de justicia. Las Patricia Benavides y compañía son parte de. Entonces vamos a ver qué sucede. Y Roberto Quiabra, pues, ¿no? Claro. Bueno, yo la verdad que... ¿Le tienes esperanza? ¿O quieres escucharlo? No, ¿Tienes expectativa? A Quiabra, de verdad que... yo sé que él puede dar un buen show esta noche. Ah, ya, claro. De que puede dar show, puede dar show. Porque ese señor, ya que comienza a gritar un poco más, saca el polo, ¿ah? Claro. No, sí. Ahora sigue Paul Jaimes. ¿Es Jaimes o James? No lo leo bien acá, Jorge. Jaimes. Ah, Paul Jaimes de Progresemos, del Perú. Sí, me parece que a él le preguntaron cuánto estaba pues el kilo de arroz, ¿no? Y dijo, bueno, no sé, eso tenemos una empleada en mi casa y ella hace las compras. Bueno, así respondió, ¿eh? Tú tampoco sabes cuánto está el kilo de arroz, Jorge. A ver, ¿cuánto está el kilo de pollo? Mira cómo la pero ya, yo sí sé. ¿Cuánto está el kilo de arroz? Primero respóndeme tú. No sabes, pues. Sí sé. Ya se ve, ya. Ya se ve, ya. La manipulación. ¿Cuánto es el pasaje metropolitano? Tampoco sabes. Yo voy en tren, amigo. En tren eléctrico. Bueno. Eso te pasa por ir a comer menú todos los días, pues. Ahí está, pues. Están cocinando. Ya. Está Paul Jaimes. En la tercera terna. En la tercera terna está Heber Kaller del PPP, Partido Político del Perú, y Rafael Belaúnde, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahí, digamos, son los más nuevos, los no tan conocidos. A ver, yo le he visto un poco gallito, como, bueno, mucha gente dice, ¿no? A Herbert y también a Paul. A Fernando, bueno, no sé, este tipo, no sé por qué la prensa lo vende como... Por Twitter es una basura ese pata. Sí. Malcriado, irrespetuoso, terruqueador. Ha dicho que estábamos en un gobierno cleptoterrorista, ¿no? Oye, que se inventan unas palabras. No, pues clepto, ladrón, ya saben lo otro, ¿no? Entonces, así decía, Pedro Castillo es un gobierno cleptoterrorista. Claro. A ver, fundamentalo, no ha podido. Y bueno, y por último, Ronald Atencio va a cerrar, con broche de oro. Tiene a Rosario Fernández. Pero, pucha, que ahí no hay mucha contradicción. No hay, ¿no? Y Antonio Ortiz de Salvemos al Perú. Yo creo que acá Antonio Ortiz, en esta sesión, bueno, va a querer colgarse, creo que de Ronald Atencio, ¿no? Me parece. Bueno, todos tienen a la señora acá al costado. Todos, ni siquiera va a estar de contendiente de ella a su costado, pero van a hablar de ella. Claro. Va a depender de ellos, pues, ¿no?
Ahí la tienen al costado, la pueden darle todas las chiquitas del mundo. Depende de ellos. Muy bien, revoltociños. Saludos por acá. A ver, acá están los comentarios. Ahí, Manuel, que te manda comentarios, Jorge. A ver, ¿qué dice Manuel para bloquearlo? Sí, por chistoso. Bueno, mejor no cuento lo que el otro día pasó porque me cae una denuncia. Bueno, yo respeto. Sí, bueno, ahí está pues el kilo de pollo, 13 soles, claro. Yo recuerdo que estaba entre 12.50, 13 soles, 14 soles. Bueno, es que eso varía todos los días en realidad. Ahora con la subida del gas, dices. No, es que ya hace tiempo no cocino, estoy comiendo menú, estoy acá todos los días. Sí, eso es verdad. Gracias a ustedes, Este canal se financia con el apoyo que ustedes nos brindan, hermanos. Estamos haciendo todo lo posible. Miren, ya tenemos, a pedido de ustedes, ya tenemos a El Hermanón. El Hermanón se viene con todo, ya hay hora, ya hay fecha, así que no se preocupen, vamos a estar avisando en estos días. Mañana se viene Ronald Atencio. Hemos estado coordinando con diferentes compañeros, compañeras, con diferentes luchadores. Hemos estado conversando con Héctor Béjar también hoy. Uy, se viene Héctor Béjar, ¿eh? Ahí de se todo. viene, Con vamos toda a ver la fuerza, si... sí, por favor. Sí. Y bueno, saludos a todos los que nos están acá saludando. No sé si 2.000 personas, ya. Bien. Muy bien. Dejen su like. En breve comienza. Hermanos, por favor, ya en breve minuto alisten su canchita, traigan su agüita. No, bueno, por acá también he comprado algo para quedarnos, porque seguramente nos vamos a quedar hasta las 11, 12 de la noche, porque hoy sí, la verdad que hoy va a estar bastante entretenido debate. Bueno, yo creo, nuevamente repito, no sé si la gente, o sea, viendo el contexto de que estos partidos políticos se están reeligiendo, incluso han cambiado el tema en la Constitución, hay una nueva Cámara, ¿no?, de senadores. En realidad la gente escucha el debate para ver propuestas. Yo la verdad no le tengo mucha fe a eso. Puede ser que sea el 1% del Perú, pero la gente en realidad viene a ver acá seguramente para que se maten, ¿no? Ver cómo se están matando estos señores por estas elecciones 2026. ¿O tú cómo ves, Pavel? Sí, porque yo he escuchado a Timoteo decir, mira, no dicen propuestas también, ¿eh? ¿Timoteo? Claro, hemos escuchado su transmisión con el Salca y estaban diciendo, bueno, acá no hay propuestas, decían, ¿no? Yo no hablo mal de los compañeros que no están presentes, amigo. Yo sí. A ver, ¿qué tienes que decir sobre Timoteo Cutipa? Enfréntalo. Ponte en primer plano. A ver, Timoteo, tú que me estás escuchando, no, mentira. No, pero saludos, o sea, es un porcentaje, ¿no? De gente que ve el debate para ver sus propuestas, así como tú. Pues. En 2 minutos. No, ¿qué vas a ver en 2 minutos propuestas? Mira, básicamente, desde un punto de vista psicológico, lo que se espera acá es cuál es el comportamiento, cuál es la actitud, cómo se para el candidato. Y mucha gente se va a dejar llevar por eso, ¿no? Si el candidato es pedante, malcriado, si se pone a leer, si solamente insulta, si improvisa, si no tiene un orden en lo que dice, si es incoherente, si dice algo y luego por ahí se desvía. Eso es lo que está mirando, a ver qué capacidad de respuesta puede tener. Porque muchos, repito, ¿no? A ver, el hecho que López Chao se haya presentado no le quita ni le da más títulos de posgrado. No le da más doctorados ni le da más maestrías. ¿Ya? Entonces, pero la gente, ¿qué cosa es lo que ha querido ver a López Chao? ¿Cómo se para? ¿Cómo enfrenta? Porque es una... Listo, sería 260. ¿Sientes que tu dinero se te va en la gasolina de tu auto? Sí. Olvídate de eso. Con tu SOAT Interseguro podrás ahorrar hasta $1.20 sol por galón en gasolina. Luego de 72 horas de la compra de tu SOAT Interseguro, ingresa a convenios.primax.com.pe. Regístrate con los mismos datos de tu compra. Una vez completado el registro, en aproximadamente 15 minutos recibirás tu código QR y listo. Lo máximo. Así ahorro con Interseguro y tú también. No es que uno investiga su plan de gobierno, eso es muy poco. Sí. Incluso yo he llegado a escuchar a decir a las personas, bueno, me cae bien, por eso voy a votar por él. Claro. O sea, ahí veces, se reduce. Y muchas veces tú sabes que eso de me cae bien tiene que ver con la prensa en general, con los medios de comunicación, de cómo lo venden en realidad, cuál es la idea que ellos se quieren dar
y cómo lo venden. Ahora, como conversábamos ayer con Stephanie, que estuvo presente virtualmente, un gran saludo a Stephanie Alanya. Saludos a Stephanie. Ella me decía, mucha gente votó por la Asamblea Constituyente. No, la gente votó en mayoría por Pedro Castillo. ¿Por cómo era? Ah, mira, es humilde, es profesor. Y Jorge, ¿quién no tiene, y tú más que nadie sabe, quién no tiene un familiar que es profesor? Claro. Hay 2.000 personas mirándonos por YouTube. Hay otros 500 mirándonos por Face y por otras plataformas, otros 500 más. Todos tienen, o son profesores ellos, o tienen un papá, una mamá, un tío, un hijo, un sobrino, un ahijado, lo que fuera. Todos son docentes. Entonces, ¿cómo no te vas a identificar con un docente, pues Jorge? Un docente que viene de provincia, que ha trabajado acá hasta vendiendo chupetes. Un docente que además ha estado en el sindicato, ¿me entiendes? Es alguien como tú, como cualquiera. Claro. Que cuando habla como una persona de provincia, de manera coloquial, sabe lo que dice, sabe lo que habla. Él sí te va a decir cuánto cuesta un kilo de arroz, un kilo de papa, cómo se vende en la chacra, cómo se produce, cómo se siembra. Pero lógico, ¿no? Y no tiene anticuchos, no es corrupto, no tiene ni siquiera una papeleta. Entonces, lógicamente, la gente ha dicho, oye, yo me identifico con Pedro Castillo, vamos por todo, ¿no? Claro, o sea, más que a lo que voy es que sí, pues, no es tanto por la propuesta, no es tanto por un programa, no es tanto por un ideario, no es tanto por un proyecto. En general, en el Perú, lamentablemente, por tanto también manipulación, control y demás, se ha perdido la politización del pueblo, hermano. O sea, casi, tú sabes, ¿no? Mira, te voy a poner el caso que lo dijo justamente Juvenal y acá el compañero Timoteo Saludos. Solo brevemente nomás, estamos ya en vivo. Solo un dato. Sí, no, solo mencionar a la gente que ya en breves minutos inicia el debate. Faltan 3 minutos para las 8 de la noche. Ya ustedes en pantalla pueden ver que se están alistando todos los candidatos. Por ahí le están poniendo el micrófono. Lo están, creo que maquillando por ahí. Bien, sigue. No, solo básico nomás. Mira, el punto es este para todo el Perú. Hemos sacado la cuenta entre todos los canales de redes sociales, incluso televisivos, que han estado transmitiendo el debate presidencial. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hermano, si juntamos a todos los medios, entre comillas, independientes, ¿no? Para mí mal llamados independientes, a los medios hegemónicos, a nosotros, la prensa alternativa, bueno, los medios de comunicación, digamos, populares, de los conos en general, sumamos cuántos conectados hemos tenido, Jorge, no hemos pasado los 80.000 en general. Yo creo que un poco más. Ya, exagerando 90.000. No, yo creo que más o menos unos 150.000, más o menos. Magali Medina, compañeros, hermanos, gentita de acá de la revuelta, revoltosos, mis queridos revoltosos, ¿saben cuánta gente le ha estado viendo a Magali Medina mientras estaba dando el debate? ¿Cuánto? 111.000 personas en vivo. No 11 personas, no 111, Jorge. Ni siquiera 1.000, ni siquiera 10.000, hermano. Ni siquiera 11.000. 111.000 personas le estaban viendo a Magali Medina hablando de chismes. O sea, mientras estaba el debate presidencial, Magali también estaba haciendo su transmisión. ¿Y estaba hablando de qué? De algún pelotero, seguramente lo que fuera, hermano. Chismes de lo de siempre. Entonces ya date cuenta el peruano en qué está, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Sí, la verdad que cuando yo escuché eso, ¿no? Bueno, voy a votar por él porque me cae bien. Bueno, en realidad es así, ¿no? Mucha gente... Es que son muchos factores, Pavel, son muchos factores. Hay gente que vive del día a día, no tiene ni siquiera tiempo para estar informándose. Incluso acá, a ver, hablando... Claro, y ese es el trabajo de la prensa. Sí, pero hablando las cosas tal cual como son, y eso no es un tema que acá lo estoy... ¿Cómo se dice? Revelando, eso ya lo sabes tú mismo. Pedro Castillo cotidianamente no andaba con su sombrero, ¿no? Chotano. Claro. En Chota sí, bueno, tú conoces Cajamarca igual que yo. Yo he ido hasta Puña. Saludos para Cajamarca. He estado allá en Chota, Tacabamba, Puña, y la gente anda con ese sombrero. Es parte de, no como en punto con las hermanas Aymara, escucha con la pollera, o sea, es parte de. Pero el presidente Castillo, por su cotidianidad, por su chamba, digamos, por su desempeño como líder sindical y demás, no andaba con el sombrero. Pero sí, pues es parte de, ¿no? Su origen de él y su familia y demás. Entonces, él se puso el sombrero y mucha gente también se identificó con el tema del sombrero. Incluso, ¿recuerdas cuál era el símbolo de Perú Libre en el 2021? No recuerdo. El lápiz. Ah, claro, el lápiz. O sea, es un tema pero iconográfico, pero hermano. Lapicito. Claro, la educación, tú sabes. Entonces, sí, pues mucha gente votó en realidad por ese tema más simbólico, alegórico, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ya estamos 8 de la noche. Ustedes pueden ver en pantalla que se están tomando la foto de reglamento, podríamos decir. Y bueno, ya inicia, hay también un contador ahí, ¿no? 40 segundos parece. Hermanos, por favor, en estos 40 segundos solamente les quiero decir, gracias a las personas que están dejando su like y también están compartiendo esa transmisión. A ver si ganamos a Magali el día de hoy. Vamos a ganarle a Magali, a toda esa Bien. prensa vendida. Jorge, A ver, y nos ha olviden del yape. Sí, nos ha llegado ahorita un yape. Espero que haya un comentario. Sabino, un saludo para el hermano Sabino, muchas gracias por ese apoyo. No nos ha enviado un mensaje, pero a los que quieran, dejen ahí su cariño, como dice Stephanie, y también, si pueden, nos envían un mensaje. Un mensaje, por yape se puede. Bien, bueno, entonces ya en breves segundos inicia el debate presidencial que, bueno, ya estamos en vivo y en directo justamente desde la plataforma de la JN. Bueno, ahí abajito ustedes pueden ver que estamos en vivo, en breves segundos ya inicia el debate presidencial. Está a punto de iniciar el debate, Sí, por favor, ahí está la lista de los contrincantes, los versus. No, esa es la segunda, ponte la primera, hermano. Ah, la primera. Sí, por favor, creo que Ronald Atencio arranca. Ah, vamos a ver. Sí, Ronald Atencio arranca. Así que, por favor, hermanos, compartan, dejen su like, su pulgar arriba. Ayúdennos de esa manera, ahí métanle corazón, tac a la pantalla, como dicen por ahí en TikTok, y comenten también, ayúdennos de esa manera. ¿Cómo es eso? Así, pues, ¿no? Tac, agarras así, acá hay un corazoncito, y pones así, tac. Allá, pero bueno, ya está. Bueno, ahí está, estamos esperando. ¿Qué vas a saber, mi mascota? No sé, eso es muy chibolo, no sé. Ay. Bueno, acá dice también, hay unos comentarios, la chica está con la gente tibia. Hoy pueden volverse radicales. Dejen escuchar, dice. No, pues todavía no empieza, Andrea. Todavía no inicia todavía, así que estamos esperando. Por favor. En breve, más bien, sería bien bacán que alisten su canchita, ¿no? Alisten la cena también, ¿no? Hace tiempo no ceno. ¿Cómo que no? Muy tarde, no sé si eso cena o desayuno ya. Sí, lo hemos saltado de ayer. Bueno. De 10 soles. De 10 soles. Claro. Bien, bueno, entonces estamos esperando. Con su terrible maracuyá. La señal, ¿no? La señal de. ¿La revuelta señal? Claro, de este debate el día de hoy. Bueno, tenemos ahí algunos comentarios también, Pavel. Nos está llegando. Ahí está. 20 en 18 segundos inicia. Sí. Bien, vamos entonces a dar por inicio. La tercera sesión. No, de este debate presidencial. Tercera jornada. A ver, vamos a escuchar un poquito. Ya, dale, Jorge. A ver. Bueno, vamos a... Volumen. Sí. No, por el tema del copyright. Entonces, inicia Hola. este debate. ¿Otra vez estos dos? Claro. A ver, vamos a escuchar. Buenas noches y bienvenidos a esta tercera fecha del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Claudia, muy buenas noches. Fernando, ¿cómo te va? Hoy se cierra un primer ciclo de debates. Recordarles que hoy los temas son urgentes y en medio, Fernando, de un miércoles que ha reportado 3 atentados y que nos recuerda con crudeza lo que los peruanos ya queremos, vivir sin miedo. Por eso esperamos que hoy sea una noche de propuestas, con política, con rumbo. Muchas gracias a los 12 candidatos presidenciales que están presentes aquí y gracias a todos ustedes que de sus hogares están siguiendo esta transmisión. Deseamos que sea útil para todos y que sirva para todo, sobre todo para renovar la esperanza en nuestro país y afirmar nuestra democracia. De esta manera empezamos Debate Presidencial 2026. Copyright. Así inicia la tercera edición del debate 2026, ¿no? Con los candidatos
de el día de hoy, ¿no? Que tenemos justamente, lo van a estar presentando, ¿no? Está más o menos Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Mesías Guevara, Jorge Nieto, Enrique Valderrama, Roberto Chiabria. A ver, vamos a escuchar. La bienvenida a las diferentes organizaciones políticas y al país que nos está viendo. Y damos inicio a este debate presidencial. Buenas noches. Es el tercer día del ciclo de debates entre los diferentes aspirantes a la presidencia de la República. Este evento es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado. Cuenta con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, la Unión Europea, así como también con el del Instituto Nacional Demócrata, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. Donde nos ven, la transmisión de este debate se lleva a cabo a través del Jurado Nacional y vía la multiplataforma también del Jurado Nacional de Elecciones. Y atención, candidatos, este debate tiene como finalidad que los ciudadanos puedan contrastar sus propuestas de las diferentes, por supuesto, opciones electorales, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Esta iniciativa se sustenta en los compromisos del Pacto Ético Electoral y es el resultado del diálogo, el consenso y los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. Han sido convocados para este tercer día en este ciclo de debates las siguientes organizaciones políticas. Miércoles 25 de marzo de 2026. Los candidatos de hoy: Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Fuerza Popular; Rafael Jorge Belaúnde Llosa, Libertad Popular; Peter Enrique Valderrama Peña, Partido Aprista Peruano; Jorge Nieto Montesinos, Partido del Buen Gobierno; Mesías Antonio Guevara Amacifuen, Partido Morado; Del Partido Morado. Herbert Caler Gutiérrez, Partido Patriótico del Perú; Mario Enrique Vizcarra Cornejo, Partido Político Perú Primero; Paul Davis Jaimes Blanco, Progresemos; Antonio Ortiz Villano, Salvemos al Perú; Rosario del Pilar Fernández Bazán, Un Camino Diferente; Roberto Enrique Quiabra León, Unidad Nacional; Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Alianza Electoral Venceremos. Bueno, entonces así está la lista. Vamos a escuchar, ya inicia este debate 2026. La palabra y las ternas obedecen a un sorteo que se ha llevado a cabo el 23 de febrero en presencia de los representantes de las organizaciones políticas, medios de comunicación y delante de un notario público. Así es, la metodología del debate va a ser la siguiente. Les pedimos, por favor, que puedan prestar atención al siguiente video. El Jurado Nacional. Cuidado. Bueno, entonces, debate presidencial. Estamos cortando un poco el audio del debate por los derechos porque, de autor. bueno, hay copyright, pero estamos ahorita en vivo, así que ya han llegado todos los candidatos presidenciales, así que hoy se espera un debate bastante candente, ¿no, Pavel? A ver si... Bueno, hoy está la señora acá, una de las representantes más grandes de todos los males que viene pasando el país. Así que... Van a hablar de corrupción, es lo que... Justo van a hablar de la criminalidad, de las leyes pro crimen y la corrupción. Bien. Hay 11 personajes, candidatos que van a estar alrededor de ella. Vamos a ver cómo utilizan su tiempo. Esto más que hacer más que ser realmente una propuesta, porque en 3 minutos, 2 minutos, ¿qué vas a proponer? Claro. Más que todo es una vitrina para mostrarse, ¿no? Lo que vayan a hacer ahora puede para algunos darles una idea. Bien. Darles una postura, una posición, así que vamos a ver qué pasa. Sí, nos ha llegado un yape de Ángelo, nos dice saludos desde el Chato Mariate. Ay. Viendo ¿Chato la Mariate respuesta. es?
Saludos, oye. Oye, Chato María, te digo un abrazo, hermano. A ver, también nos ha enviado Amelia, dice, merece estar Poppy en la terna 1 para que le diga sus verdades a la China. Dice, bien, muchas gracias, hermana. ¿A quién? Quiere que esté Poppy para No, pero ¿quién cómo se llama? Amelia. Amelia, un abrazo, muchísimas gracias. A Teófilo, muchas gracias por ese apoyo. Hermano Teo, gracias. Bien, bueno, ya, ahora sí, amigos, inicia este debate presidencial, tercera edición, en su tercer día. En los siguientes principios: el derecho a la competencia política, la libertad de expresión, la tolerancia política y la igualdad, por lo que invocamos el respeto a los mismos. El público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales de este debate. De la misma manera, los asistentes deberán abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos presentes en este debate. No están permitidas manifestaciones de ningún tipo durante el evento y esto incluye a los aplausos. Y atención que el uso de celulares por parte del público asistente también está prohibido. Será detenido cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos. Los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo del debate. De acuerdo a lo que se ha pactado con las organizaciones políticas, los moderadores, nosotros tenemos la facultad de restablecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Y agregar, Fernando, que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas que acabamos de mencionar. Así que sin mayor preámbulo vamos a darle pase al primer bloque temático. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Bien, bueno. Copyright. Entonces ahí ya se da por iniciado esto. Le enseñé a mi marido el Tai Chi Walking. Ahora es él quien se encarga de que no nos perdamos ningún día. Él está perdiendo peso. De todas las ocurrencias del día de hoy en esta... Empieza el circo, dice Sandrita. Vamos a pasar a los podios a los candidatos que han sido sorteados para participar en esta primera terna. Se trata de Ronald Atencio, de la Alianza Venceremos, de Paul Davis, de Progresemos, y del candidato Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú. Por favor, si acuden al podio, daremos... Así es, Fernando. Recordar que este primer bloque gira en torno a las propuestas frente a inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tendrán un minuto para poder exponer en base a esta temática y luego vendrá el desarrollo de 2 minutos 30 para cada candidato. Candidatos, ustedes son los propios administradores de su bolsón de tiempo. Comenzamos entonces, de acuerdo a lo que has dicho, Claudia, con 1 minuto para cada uno de ellos, en el orden que ha sido sorteado, antes de dar paso a los 2 minutos 30 en segmentos diferentes. Comenzamos de acuerdo al sorteo siempre con el candidato Ronald Atencio. Adelante, por favor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Perú. Permítanme presentarme. Yo soy Ronald Atencio, huanuqueño. He vivido entre Tingomaría y Pucallpa. Por temas de migración arribé a Lima. Y hoy tengo el orgullo y la dicha de ser candidato presidencial. Hoy me quiero dirigir a ti, campesino, agricultor, ama de casa, transportista, joven, adolescente, adulto mayor, mujer, emprendedor, emprendedora. Hoy nos toca desarrollar 2 temas, pero lo que debo decir es que tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país. Basta solamente mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país. Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria. Tenemos a bancos mafiosos que con la... Señor Atencio, el tiempo ha culminado, señor Atencio. Bien. El minuto que hemos precisado tiene. La palabra la tiene ahora el candidato Paul Jaimes, de Progresemos. Muy buenas noches. Sé que tienes dudas, pero las cosas van a cambiar. Hace un tiempo
encañonaron también a mi hija, la quisieron asesinar, y es por eso que te digo, y entendí, que estos delincuentes ya no merecen vivir, que llegó el momento de aplicar la pena de muerte. Mis hermanos, te hablo con el corazón, vi cómo el alma se me fue cuando quisieron asesinar a mi hija, y te entiendo. Hoy vamos a cambiar esta historia, vamos a retroceder a esta delincuencia, vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad, porque cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia. El turno es ahora del candidato Antonio Ortiz Villano de Salvemos al Perú. Muy buenas noches, hermanos del Perú. Es un honor estar con ustedes. Saludo a todo el Perú. El Perú hoy está tomado por el crimen y eso tiene una solución. Recuperar el control del país. Mi gobierno aplicará control total del territorio. Policía y Fuerzas Armadas en zonas críticas, control de calles, mercados, transporte y fronteras con inteligencia digital. Vamos a golpear donde más le duele al delincuente, está el leyendo. bolsillo. Intervención a las mineras ilegales, bloqueo de cuentas bancarias y entidades especializadas contra la economía criminal. Porque el crimen no vive del aire, vive del dinero y eso se lo vamos a cortar. Un policía moderna y respaldada con tecnología y protección legal. La solución de fondo no es falta, es falta de trabajo. Estamos cansados. Gracias, candidato. Vamos ahora con el intercambio de ideas y diálogo entre los candidatos. Reiteramos, 2 minutos 30 que ustedes podrán administrar como mejor les parezca. Sobre la propuesta del señor Jaimes, ¿cuánto tardaría el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mientras eso ocurre, cuál es la política a mediano plazo para tener resultados comprobables en 3 meses para contrastar la inseguridad? Quien quisiera responder, esa mano alzada. Adelante. Menos de 2 años. Total, ya nos tuvieron en esta competencia por 47 años y solamente ha defendido a puros delincuentes. Es así que de todas maneras, toda zona tomada por el crimen organizado va a ser tomada por el Estado con todo. Policía, Fuerzas Armadas, en compañía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que no se cometan excesos. Toda esa lacra, casa por casa, va a ser trasladado a penales de máxima seguridad. Y también un premio económico de 100.000 soles en efectivo para todo policía nacional del Perú que nos capture a un delincuente del crimen organizado, así como el ascenso inmediato. Esto va por ti, hijo, por ti, mi hija. Te quiero, Mel. Gracias, candidato. ¿Quién quiere tomar la palabra y replicar a lo que ha dicho el señor Jaimes o plantear sus propios puntos de vista? Señor Atencio, señor Ortiz. Señor Atencio, adelante. Sí, nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, si bien es cierto tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, con los más pobres, pero ese crimen tiene un origen, y ese origen es esta constitución fujimontesinista, esta constitución que tiene su época de caducidad y que también se ha vuelto de la mafia congresal. Esta constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos y daremos paso a la nueva constitución plurinacional. Está bien, señor Atencio. La palabra la tiene el candidato Ortiz, por favor. Bueno, lamento las expresiones. Estamos en un país de derecho. Y como dicen, tenemos que respetar la Corte Internacional, pero también tenemos el derecho de salirnos. Pero para mí, tenemos que pedirle un referéndum al pueblo para que el pueblo decida si nosotros vamos a la pena de muerte, que el pueblo decida en un referéndum. Pero lamentablemente nuestro referéndum
nos ha matado este Congreso, en la mafia de este Congreso, respondiendo todos los congresistas a los patrones de los dueños de partidos. Y eso no debemos permitir. Creemos una democracia, estamos cansados de los mismos, tenemos dos oportunidades, o seguimos con los mismos de décadas o hacemos ahora el 12 de abril cambiar de personas, cambiar este país tan rico. Un minuto transcurrió. Muchachón, tranquilo. El tiempo que les queda para futuras intervenciones. Bueno, quisiéramos escuchar. Referéndum sí está bien, ¿no? ¿Qué medidas piensan adoptar en los 100 primeros días? Porque se ha hablado de medidas para dentro de 2 años, que se hagan efectivas en 2 años, pero en los 100 primeros días, ¿qué es lo que proponen? Celular. ¿Quién quiere tomar la palabra? Señor Atencio, señor Jaimes. Está con el celular. Está prohibido. ¡Ay! Candidato, le pediría por favor que guarde el celular. No puede sacárselo. Hemos leído las reglas hace unos minutos. Muchas gracias. Señor Jaimes, adelante. Gracias. A mis hermanos mineros que de una vez decidan formalizarse, pues van a recibir todo el apoyo del Estado, con licencias a largo plazo. El Estado ya no está para perseguirte, el Estado está para protegerte en contra de estos criminales del crimen organizado. Y es así que te vamos a dar todas las autorizaciones de vida, a excepción de nuestra selva peruana. Asimismo, a los jóvenes, y esto hablo en política de prevención, los vamos a acompañar con psicólogos y psiquiatras desde el colegio para que no terminen en malos pasos. Y de esta manera también ayudo a combatir la ansiedad y la depresión. Muchísimas gracias. Bueno, la salud mental es importante, ¿no? Las propuestas, la pregunta queda abierta, pero dejo una más para cualquiera de los candidatos que faltan, que a mano alzada puedan contestar. De acuerdo con investigaciones periodísticas, en el Perú existe un mercado negro de armas desbordado que provee con facilidad justamente a los criminales. ¿Podrían mencionar 3 medidas concretas para evitar el uso ilegal de armas? ¿Cuál de los 2 candidatos? Adelante. Bueno, tenemos la oportunidad en el gobierno de Salvemos al Perú. En el primer día haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a los 72 horas. Y en caso después de eso, hacemos una requisa total al que le encontramos con las armas, cadena perpetua en 6 meses máximo. Porque no puede ser impunemente. ¿Por dónde están entrando las armas? Debemos controlar las fronteras, debemos controlar las ventas de municiones, de granadas, de municiones. ¿De dónde sale todo esto? ¿O no? El país está descontrolado o no hay orden, no hay disciplina. Entonces, tenemos que llamar a la atención a las autoridades, al Ministerio del Interior, que haga su función de cuidarnos. Muy bien, tiene 34 segundos que utilizará después. Sí, y señora Atencio, por favor. Sí, a ver, es lamentable que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas sean los responsables de que exista armas en el mercado negro, bombas, municiones. Pero no solamente esa inseguridad pasa el país, tenemos otra inseguridad mayor que se llama los Quispe Palomino en el BRAE. Nosotros vamos a levantar el estado de emergencia en el BRAE, vamos a mantener los beneficios y vamos solamente a especificar una zona específica del Biscatán donde esta banda de narcotraficantes tienen que ser capturados. Vamos a dar el plazo de 6 meses como máximo a los miembros de las Fuerzas Armadas del país para que traigan la cabeza de los Quispe Palomino. No podemos seguir permitiendo que el BRAE, que es una zona de paz, de desarrollo, de trabajo, de agricultura, de emprendimiento, siga siendo estigmatizada. Así como terruquean así a nuestros hermanos del sur, es muy lamentable que todavía siga existiendo ese tipo de políticas. Por eso que pacificaremos al Perú. Gracias, señora Atencio. Bien. Bueno, un tema que nadie lo ha tocado, ¿no? A lo que se preguntó respecto a las medidas que podrán ser ejecutadas durante los 100 primeros días de gobierno. ¿Nadie? Jaimes.
Señor Ortiz. Están asustados. Adelante, por favor. Asustado te veo. Me reservo el tiempo. Bueno, pero hay que hablar. Oye, ¿nadie quiere hablar? ¡Qué vergüenza! Ya, Ronald, haz lo tuyo. Para lo que te trajimos. Respecto de la policía, por ejemplo, ¿qué reforma plantean ustedes? Señor Ortiz. La policía no está muy implementado. Tenemos que implementarlo mejor, con la tecnología de punta. Tenemos que darle los armamentos necesarios. No solamente es aumentarle el sueldo, sino darle la seguridad legal para defenderlos. Porque hay veces el policía sale en defensa de nosotros, hay algún accidente, lo meten preso. Eso no. En nuestro gobierno Salvemos al Perú, protegeremos al policía para que nos defienda. Muchas gracias, señor Ortiz. El tiempo ha culminado para usted. Tienen tiempo todavía, no mucho, pero lo suficiente para hacer propuestas respecto a la reforma de la policía y sobre todo reforzar la inteligencia policial. Señor Atencio, adelante. Nosotros, contra la inseguridad que vive nuestra patria, vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, el sicariato y la extorsión, que estará conformado por los 500 mejores policías, quienes tendrán inteligencia, contrainteligencia y todo el aparato estatal para ellos, para poder capturar a los peces gordos, a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales. Basta ya de esas capturas menores, cuando en realidad necesitamos enfrentar el crimen de manera directa. Yo lideraré ese comando, no será el Grupo Colina, como en la época del fujimorismo de la señora Keiko. Será un equipo que aniquile a los delincuentes. Gracias por su intervención. Está bien, métele con todo, hermano. Tiene unos segundos todavía el señor. Sí, señor Jaimes, ¿está de acuerdo con la propuesta y además si pudiera sustentarla? ¿Qué evidencia cree que podría tener este comando de aniquilamiento para apuntar a lo que hoy vivimos? No quiere retirarse de la Corte y habla de violentar derechos humanos. En fin, a mis hermanos transportistas los están asesinando el día de hoy. Cada día tenemos un nuevo asesinato, salen con el corazón en la mano y nadie habla por ustedes. Llegó el momento de salir a cazar estos delincuentes. Y aparte, también son extorsionados por el ATU y por Sutran. De todas maneras, voy a cerrar el ATU y borrón y cuenta nueva con sus papeletas, mis hermanos, porque hoy más de 500.000 de peruanos están siendo extorsionados y si están vivos es porque están pagando un cupo, sobredimensionando 3 veces el número de efectivos policiales. Vamos a cambiar transportistas, vamos a cambiar, mis hermanos, por todo. Agradecerle a esta primera terna, pueden regresar a sus lugares mientras llamamos al siguiente grupo y recordarles a todos que el tiempo tiene que ser agotado con propuestas, que finalmente es el objetivo de esta noche. Llamamos a que puedan tomar sus lugares al candidato Enrique Valderrama Peña del Partido Aprista Peruano, al Bien, bueno, terminó esta primera terna. Bueno, acá ha ganado Ronald Atencio en esta encuesta. Vamos a seguir con la segunda terna. Está el APRA ahí, vamos a ver. De este primer tema, en esta primera ronda, y luego continuarán con su bolsón de 2 minutos 30. 1 minuto entonces inicial para una presentación general de su propuesta política, después de la cual tendrán 2 minutos 30 para alternar con quienes están junto a ustedes en los podios y eventualmente precisar sus propuestas de acuerdo al sorteo. Debemos comenzar con la intervención de Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano. Adelante, por favor, señor Valderrama. El Perú necesita un cambio verdadero. Es momento de que gobierne una nueva generación. Estamos cansados de bandas enteras compuestas por policías, de que se le encarguen determinadas zonas a las Fuerzas Armadas para que la producción de droga se reduzca y en lugar de reducirse ha incrementado, de que malos jueces y fiscales liberen violadores, asesinos, extorsionadores, de que malos políticos desde este Parlamento legislen a favor de los delincuentes. Es por eso que en mi gobierno a todo aquel juez, policía, fiscal, militar que se coluda con las bandas criminales le aplicaremos cadena perpetua.
Pero el APRA entiende que combatir la criminalidad es combatir el hambre, la miseria, la falta de oportunidades. Y es por eso que les digo a los jóvenes que en mi gobierno habrá oportunidad de primer empleo, de becas, que aquellos que no han terminado el colegio, por ejemplo, puedan terminarlo. El APRA va a pacificar este país con justicia social. Lo haremos en nombre de la juventud peruana que quiere un mejor futuro. Muchas gracias. Es el turno del candidato Roberto Quiabra. Adelante, por favor. Estamos viviendo un momento de violencia excepcional que nos obliga a aplicar medidas excepcionales. Tenemos que defendernos. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas voy a disponer que el Comando Conjunto desarrollaremos una estrategia de aplicación inmediata con la vigilancia y control de las fronteras, incomunicar a los penales, además de bloqueo de celulares, vamos a colocar celulares, vamos a impedir de que los visitantes lleven ropa y comida. Le vamos a cortar sus recursos financieros y logísticos y vamos a recuperar el control territorial. Vamos a establecer en cada uno de los distritos zonas de responsabilidad con presencia permanente de efectivos de la policía, del serenazgo y de la policía militar. Así vamos a recuperar el control. Con experiencia, con decisión y con estrategia voy a... Muchas gracias, candidato Quiabra. Es el turno del candidato Vizcarra. Adelante, por favor. Queridos compatriotas, hoy en día millones de peruanos viven en eterna zozobra por la inseguridad ciudadana. ¿Y qué decir de los taxistas, los transportistas, nuestros emprendedores que son extorsionados por las mafias criminales? Y peor aún, ¿quién no ha tenido alguna vez la desdicha de perder un familiar, un amigo en manos de las bandas criminales? Ya no podemos vivir con el miedo, eso tiene que acabar. En mi gobierno estableceremos un régimen de excepción, amparado en el artículo 137 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas nos ayuden a combatir la delincuencia. Cada delincuente capturado tendrá que ser llevado a un cuartel donde permanecerá hasta que sea juzgado. En nuestros primeros 6 meses... Bien, señor Vizcarra, todos han cumplido con el minuto en el desarrollo de la exposición del tema. Vamos ahora con, ya lo saben, 2 minutos 30 para la pregunta. ¿Qué indicadores concretos utilizarían para medir el éxito de su política de seguridad más allá de la cifra de desarticulaciones de bandas, que no parecen reflejarse en el mejoramiento real de la situación de inseguridad ahora mismo? ¿Quién desea contestar? Adelante, candidato Quiabra. Tenemos que recuperar el control territorial. Vemos nosotros que las bandas criminales se han apropiado de los distritos. Extorsionan a todos, a los negocios chicos, los negocios familiares, porque saben que están solos. Además tienen control social porque con la violencia que emplean en la extorsión ocasionan que los ciudadanos solamente le quede pagar un cupo para vivir tranquilos. Eso es lo que vamos a cambiar con la zona de responsabilidad. Ahí van a estar las brigadas de policía militar con personal calificado que ha trabajado en operaciones de control en Haití. Más mis soldados que le vamos a incrementar la propina a un sueldo básico, tendremos la fuerza que le va a trasladar la inseguridad a los delincuentes. Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales. Cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías. Así lo vamos a ir degradando y desarticulando. Muchas gracias, candidato Quiabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? El señor Valderrama levantó la mano primero, después será el señor Vizcarra. Adelante, candidato. El shock de seguridad incluye naturalmente la construcción de 12 a 24 penales en el país, definitivamente en una primera etapa de administración privada. Incluye la necesidad de establecer con lo mejor de la policía un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de la criminalidad extranjera transnacional, y a los cabecillas los vamos a expulsar del país. Implica duplicar la cantidad de soldados que existen en la patria de 30.000 a 60.000 para poder cuidar mejor las fronteras. Implica incrementar el presupuesto que invierte el Estado en seguridad en más 150%. Implica además que se pase el serenazgo a una categoría de guardia municipal y que se le permita además utilizar armas no letales más contundentes. No pueden defender al pueblo con una vara.
El turno es del candidato Vizcarra. Adelante, por favor. Sí, mucho se habla de establecer la pena de muerte para casos de sicariatos y violaciones. Creemos de que esa es una medida demagógica. Antes que los delincuentes teman a la pena de muerte, ellos temen las condiciones en que pueden pasar sus últimos años de vida o todos los que le restan. Para ello nosotros proponemos que menos o antes de los 6 meses, en 3 lugares en la selva peruana que están establecidos, vamos a poner en los cuarteles 3 cárceles de altísima seguridad, donde serán llevados ahí los delincuentes más peligrosos, porque es la única manera que podemos sacarlos de ese círculo vicioso en los cuales permanentemente están ellos alternando con sus compinches que están afuera. Ahí se van a arrepentir de todas sus fechorías. Muchas gracias, candidato Vizcarra. Queríamos preguntarles respecto de lo que van a hacer si fueran elegidos presidentes para detener esta ola de extorsiones que muchos comerciantes, como se ha dicho, y transportistas sufren en las ciudades de nuestro país. Extorsiones que se ven además amenazadas por el riesgo de ser víctimas de sicarios. ¿Quién quiere contestar a ese desafío específico? Señor Quiabra, por favor. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar bien y en serio. Esta violencia la hemos dejado crecer, nos está haciendo llorar y nos va a costar. La pregunta que nos hacemos: ¿ellos son fuertes o nosotros somos los débiles? Las instituciones que nos tienen que proteger, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y el INPE, tienen serios problemas internos y tienen problemas entre ellos. Con esa fuerza no le vamos a ganar a nadie. Entonces tenemos que romper de una vez ese divorcio que existe entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Tenemos que aplicar un programa de protección de jueces y fiscales. El año pasado, en La Libertad colocaron un explosivo en la sede del Ministerio Público y simultáneamente le llegó un chat extorsionador a la fiscal. ¿Ustedes creen que esa fiscal es tan guapa para pedirle 20 años al cabecilla de una mafia? Eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos seguir enfrentando esta delincuencia con lo mismo de siempre. Tenemos que ser más... Cambiar la Constitución, no puedes hacer más que eso. Un minuto, tiene 38 segundos para más adelante. El señor Valderrama había pedido la palabra también. Tasado, Tenemos que potenciar a la Policía Nacional. Siempre he concebido a la policía y a las Fuerzas Armadas como el pueblo uniformado. Oye, no seas es por eso abusivo. que te digo a ti, amigo policía, en mi gobierno vamos a mejorar tus condiciones laborales y obviamente de remuneración. Vamos a hacer además un gran hospital de la policía para que puedas atenderte tú y tu familia. Vamos a incrementar el número de policías de 130.000 a 250.000 y los que se dedican a la investigación criminal se incrementarán de 7.000 a 20.000. Y a ti, joven soldado que cuidas la patria, te digo, voy a duplicar el reclutamiento en el país, incrementando la propina que recibes de 256 soles, por lo menos al sueldo mínimo. Vamos a hacer que las fronteras estén mejor cuidadas y que los policías además tengan mejores condiciones. Mira la cara de Chabra. Pero mira la cara de Chabra, está molesto. Hay algo importante sobre el cómo, candidato, señor Vizcarra, podría tener precisión respecto de cómo aumentamos el recurso humano dentro de la Policía Nacional. ¿Está de acuerdo con la propuesta del señor Valderrama? Bueno, en realidad yo quería referirme a lo anterior, ya respecto a que se tiene que incrementar fuertemente el servicio de inteligencia en la Policía Nacional y paralelamente también crear un sistema de bonificaciones, un sistema de denuncias anónimas que funciona muy bien, porque entre los delincuentes siempre hay alguien que no está de acuerdo con la manera en que se reparten en la repartija de los botines. Y creo que eso puede ser una buena solución para llegar directamente a atrapar a esos delincuentes paralelamente con un servicio de inteligencia. Candidato Quiabra. Fíjese, la extorsión no solamente produce un impacto físico con la violencia de un acto, sino también un impacto psicológico. Preguntémoslos a todos los peruanos que han sufrido una extorsión por chat. Le mataron la vida familiar. ¿Qué cosa es lo que busca? ¿Nos mudamos, cerramos el negocio o empezamos de cero del extranjero? A esos abusivos que se meten con lo más débil y que no se pueden defender,
yo les voy a aplicar el poder democrático de la persuasión. Por las buenas o por las malas, sin quejarse. El tiempo ha vencido, candidato Quiabra. Tienen ustedes todavía algunos segundos. ¿Quién quiere usar la palabra? Señor Valderrama, quizá explicarnos cuánto puede costar pasar de una Policía Nacional de 130.000 a 250.000 y de una Policía de Inteligencia de 7.000 a 20.000 miembros. Los dedicados a la investigación criminal tienen que pasar de 7.000 a 20.000. Tenemos que incrementar de 130.000 a 250.000. Eso significa una inversión del Estado en más 150% por lo menos. Y eso lo vamos a lograr reduciendo el gasto frívolo que se tiene en otras áreas. Por ejemplo, planteo que el APRA, cuando llegue al Poder y al Congreso, vamos a reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad para invertirlo en seguridad ciudadana. De acuerdo. Señor Vizcarra, por favor. Sí, yo quiero tocar un tema que puede tomar un tiempo, me refiero a hacer unos cambios en la Constitución. Creo que la situación es tan grave, el tema de inseguridad ciudadana, que es necesario que las Fuerzas Armadas se unan a esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Para ello tienen que reforzar, tienen que adecuarse en esta nueva misión que tendrían. Por ejemplo, ellos podrían encargarse también de las fronteras, cosas que actualmente lo tiene la policía, de tal manera que la policía pueda unirse a la lucha contra la inseguridad ciudadana. De igual manera, la policía se encarga de cuidar activos fijos y creo que ellos podrían bien unirse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y esos activos fijos como ministerios, instituciones públicas, dejarlas a cargo del Ejército. Eso requiere una enmienda constitucional que creo que la situación lo debe ameritar. Bien, ¿está de acuerdo con el cambio o con la enmienda constitucional, señor Valderrama? No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra, sí, Martín, no Mario, porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo digita desde la prisión. Su hermano protagonizó en el país su herencia política de más de 200.000 muertos por la pandemia. ¿Qué pasó? Esos muertos van a cobrar ahora con sus familiares una venganza en las urnas. ¿El cachetón se molestó? Si quiere usarlos. El APRA es el cambio. Muchas gracias a los tres candidatos que han hecho uso de sus 2 minutos 30. Yo les ruego que vuelvan a sus asientos para que puedan ocupar los podios respectivos los miembros de la siguiente terna, decidida en base a sorteo: el señor Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Uy, ahora sí. Ahora sí, bueno. Se parecía bastante a Alan, ¿no? Bastante a Alan. Por favor. Bueno, ahora sí, entra Keiko Fujimori, amigos, compartan la transmisión. Va a comenzar el candidato Nieto del Partido del Buen Gobierno. Los tres tendrán 1 minuto para la exposición de este tema, que repetimos es lucha contra la inseguridad ciudadana y criminalidad, y luego tendrán sus 2 minutos 30 como administradores de su propio tiempo. Pueden reaccionar entre ustedes a lo que van escuchando de propuestas. Señor Nieto, 1 minuto. Muchas gracias, compatriotas. Hemos tenido con esta jornada 3 días de exposiciones. Han habido muchas propuestas, una larga lista de deseos que están planteados en el debate. Hay algunas diferencias sustantivas, pero la pregunta política es: ¿por qué, si tenemos tantas ideas, si hay temas planteados en los distintos ámbitos de la lucha contra la criminalidad, hasta ahora estamos perdiendo contra el crimen? ¿Por qué? Y la explicación la sabemos todos. Si los criminales están ganando esta batalla, es porque sus socios, esa coalición por la impunidad en el gobierno y en el Congreso y en distintas instancias del Estado, son sus cómplices. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Sin eso, ninguna medida tendrá éxito. Su tiempo ha vencido. Muchas gracias, candidato Jorge Nieto. Es el turno de la candidata Keiko Fujimori. Muy buenas noches. Soy Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Hoy, nuestro país vive al revés. Los ciudadanos se ven con miedo en sus casas, tras las rejas, y los delincuentes en las calles y bien gracias.
Nuestro país no aguanta más improvisación. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Aprendimos que en el país se necesita más diálogo, menos confrontación y más madurez política. Toda nuestra energía estará centrado en lo que sabemos hacer. Mano dura contra la... Fujimori Muchas nunca gracias, más. candidata Fujimori nunca Es más. el turno del Sinvergüenza. señor Mejía Guevara, candidato del Partido Morado. Conciudadanos, que el pacto mafioso que gobierna desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor. Ellos han dado leyes por crimen. Ellos han corrompido a la policía. Ellos han secuestrado el sistema de justicia. Han asesinado a 50 hermanos del sur. 7 peruanos mueren cada día por el sicariato. Y hoy pretenden darnos lecciones de orden y seguridad. Por favor. Nosotros crearemos el comando especial para combatir a los sicarios y a los extorsionadores, usando tecnología, inteligencia, contrainteligencia. Reclutaremos a los mejores policías para que de esa manera, y también a los jueces y fiscales probos. Estimados compatriotas a nivel nacional, urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca más. Bien, vamos a pasar ahora al intercambio de ideas y proponemos una pregunta. Según voceros de la Fiscalía y de la Policía Nacional, una de las herramientas más eficaces contra el crimen es la colaboración eficaz. Sin embargo, varias de las bancadas, una de ellas, la de Fuerza Popular, aprobó por insistencia la modificación de esta colaboración eficaz. ¿Podrían decirnos cómo beneficiaría esta ley a la lucha contra el crimen y qué pasaría en un eventual gobierno? Señora Fujimori. Bueno, ya que me están haciendo la pregunta directamente a mí, voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting. Muy bien, contestando a su pregunta, esa ley lo que se buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado. Entiendo yo que ese ha sido el objetivo. Pero como estamos acá para hablar del tema de seguridad, para mí es importante recordar la conversación que tuve con el señor Ricardo en Vía El Salvador, un transportista que le tenía miedo cada vez que pasaba unas motos al lado de su bus, cuando habían sobre todo 2 personas, porque a él lo intentaron matar, pero a su compañero... ¿Qué pasó? Va a continuar luego con el tiempo, señor Mesías. Payaso. Le digo a la señora Fujimori, ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a gostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes. Nosotros vamos a fortalecer a la Fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinosa y también José Domingo Pérez, que dicho sea de paso, me encargó que salude tanto a Nieto como a la señora Fujimori. Scribe makes step-by-step guides for any process with AI. You know what's terrifying at work? When you start a new job and there's no training, none of the processes are documented, and you're completely on your own. Let me show you one of the best-kept work secrets. It's called Scribe. Go to scribehow.com, click Capture, do the task once, and Scribe will create a step-by-step guide you can share. Que avisarle a los delincuentes que van a hacer allanadas sus guaridas ayuda a combatir el crimen. ¿Cómo pensar que cambiar la tipología y hacerla más difícil de organización criminal ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia? Tenemos que revisar, tenemos que evaluar, tenemos que corregir estas cosas. Y de hecho, una propuesta nuestra es derogar este conjunto de leyes llamadas procrimen para poder enfrentar realmente la situación que tenemos hoy día. Y por eso he dicho, lo principal para lograr la seguridad ciudadana es la derrota de la coalición por la impunidad. Sin eso, ninguna otra medida tiene sentido.
Y eso está en manos de los electores, está en manos... Acabó. Se ha acabado el minuto que tiene el candidato Nieto. Keiko es puede piñata. desarrollar más Y los adelante. saludos. Keiko es piñata. Así. Señora Fujimori, adelante. ¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Contra Nieto, ¿ah? Para mí no hay respuesta. Pero yo nuevamente quiero hablar de lo que he conversado con los ciudadanos. En San Martín de Porres estuve con Elvis y con su mamá. Él es mototaxista y tuvo un susto terrible porque casi raptan a su hijita y a su compañera. Y como vemos, pues, el tema de la inseguridad cada día nos roba por lo menos 6 ciudadanos. Nosotros tenemos un gran equipo. A Marco Miyashiro, del Grupo GEIN, al general Astudillo, miembro de Chavín de Huántar, a Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior. A Martín con este Rivas. gran equipo lo que vamos a hacer es controlar las fronteras, A Vladimiro. recuperar el orden en las cárceles, hacer rastrillajes proactivos entre la Policía Nacional y los miembros. Y el Grupo Colina. 30 segundos que los puede utilizar más adelante. Y Montesinos y Pichi. Candidato Guevara, adelante, por favor. Nosotros para combatir la corrupción y la inseguridad no vamos a utilizar chuchupes, ni tampoco a generales desfasados e investigados por corrupción y roba gasolina. Nosotros vamos a utilizar la tecnología digital, inteligencia artificial. Vamos nosotros a perseguir el delito y vamos a seguir la ruta del dinero sucio, de tal manera que de esa manera vamos a garantizar la seguridad de todos nuestros compatriotas. No vamos a recurrir a generales que tienen nombre, pero sin embargo tienen un prontuariado, en lugar de tener una hoja de vida, y menos el señor que actualmente funge de presidente del Congreso, quien es un metamorfosis, el famoso gusano. Dale. Por favor, sobre los temas que le parecen más urgentes de la criminalidad y la delincuencia, por ejemplo. El gusano, Rospigliosi. Las pandillas juveniles. Dele con todo. Yo hablo de política, no hablo de insidias. Podría darle a la señora Fujimori varias fotos del señor Rospigliosi, también con Polay. Y creo que en aquella foto que usted menciona estaba él también un poquito atrás, porque no era de la primera línea de dirigentes, pero no importa. Lo que quiero decir es que necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño. Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos. Por tanto, para combatir la criminalidad, para lograr la seguridad de los ciudadanos, no creo que sea mucho lo que usted puede ofrecer. Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos del sicariato y Bien. 30 segundos, candidato Nieto, para más adelante. Bien, Nieto. La palabra la tiene el Candidata Fujimori, 30 Ve segundos. su cara, ¿está molesta? No creo que le toca al señor Mesías Guevara porque le queda 1 minuto y 20. Entiendo que lo nuestro es para rematar. Pónganse de acuerdo, si usted quiere, señor Guevara. Adelante. No cumplió su palabra, me dijo que me iba a gostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora acá, ya no es la señora acá, es la señora de la mentira. Por lo tanto, nosotros sí vamos a hacer lo que más le duele a la gente, a los sicarios, a los extorsionadores. Vamos a cortarles todo su dinero. Ahora hay que cortarles lo que más les duele. Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes por crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje. De acuerdo. Bueno, pero afilado, tío. 30 segundos. Mesías Guevara. Yo quiero contarles una anécdota ¿Otra que pasé historia? cuando tenía 14 años. Vivía en Palacio y Palacio fue atacado ¿Le tocó su mamá? por los terroristas. No soy Entraron instalazas. Mi padre a las 4 de la mañana nos dijo, hoy más que nunca tienen que ir al colegio, porque frente al terrorismo nunca se retrocede. Ese día aprendí que con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror. ¿Qué tiene que ver, Muchas hermano? gracias, candidata Fujimori. La palabra corresponde al candidato Nieto, que tiene 30 segundos. Hazte una. Si no hubiera sido este su gobierno y el anterior, le tendríamos que creer. Pero ha sido su gobierno.
Y lo que nos ofrece usted es incremento de las muertes por día y es incremento de los delitos de extorsión y sicariato. Cara a cara. Ese es el resultado de su gobierno, porque usted gobierna desde el Congreso a través de sus congresistas en una coalición que es de puro interés. Ni es política ni es ideológica, es de puro interés. Quieren preservar su impunidad y para eso legislaron de modo tal que terminaron legislando. Bien. Dale. Tiene 49 Ya, ahí, segundos la estocada, por el otro lado. Propuestas, La candidato estocada, Messias. dale. Haremos el control de armas. Intervendremos la SUCAME. Ellos manejan los polvorines. Ellos manejan las empresas de vigilancias ciudadanas. Por lo tanto, ahí hay que meter el diente. ¿Y sabe quiénes están ahí? Aquellos generales en retiro que siguen medrando del Estado. Y por supuesto nosotros vamos a seguir peleando a favor del país. Vamos a defender al pueblo, no el bolsillo de las corporaciones, de aquellas economías mercantilistas e ilegales. Nosotros vamos a combatir a la minería ilegal. Vamos a combatir a la minería ilegal porque son ellos los que financian a políticos corruptos y a los que lavan activos. Por eso nosotros consideramos desde el Partido Morado que hoy más que nunca hay que decir al pueblo peruano que se rebele de verdad con aquel pacto mafioso que gobierna desde el Congreso de la República. Bien, gracias a esta terna pueden volver a sus lugares, se ha cumplido el tiempo. Bien. Y el desarrollo del tema inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. 5.700, y llamamos Jorge. ya al candidato Herbert Kaller Gutiérrez del Partido Patriótico del Perú, al candidato Rafael Belaúnde Llosa de Libertad Popular y a la candidata Rosario del Pilar Fernández. Bien. Bueno, en nuestra encuesta que hemos hecho, ¿quién gana? El Panetón. El Panetón ganó. Bueno, seguimos con este debate. La verdad que está bastante entretenido. Vamos a escuchar. Todo que hagan un esfuerzo para plantear propuestas, es decir, para saber qué es lo que se proponen hacer para atacar el problema de la criminalidad y la delincuencia, que todos estamos de acuerdo en que es el más grave problema que afecta a nuestros compatriotas. De manera que propuestas, por favor, en lo que harían en los 100 primeros días, o cuál es la visión general que tienen para enfrentar estos problemas. De acuerdo al sorteo, debe comenzar el candidato Herbert Kaller. Adelante, por favor. Buenas noches con todos nuestros hermanos peruanos en el Perú y en el extranjero. Rimaykunaykichi, Huayquipanechaykuna, Yachtakunamanta, Perú Suyumanta. El Partido Patriótico del Perú declarará la guerra contra la criminalidad. Dispondrá que las Fuerzas Armadas asuman el orden y el control del orden interno, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Nosotros transformaremos las cárceles 69 en centros altamente productivos. Los reos deben de trabajar y producir. Eliminaremos el día de descanso de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ellos se dedicarán a cazar delincuentes todos los días, pero incrementaremos su sueldo del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Prohibiremos la postulación de jóvenes que tengan familiares con antecedentes delictivos. Implementaremos el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan o no estudian como un mecanismo. Monse, Bien, gracias. Un minuto, luego iremos, por supuesto, con el bolsón. No Candidato entienden lo que es este Belaúnde, debate, ¿no? Una bala Ahí está. es lo que hoy vale una vida en el Perú. Una bala comprada en el mercado negro de la corrupción para matar a un transportista, Campesinos, o un emprendedor, campesinos. o a quienes con trabajo honesto buscaban una vida mejor para ellos y para su familia, pero fueron asesinados por miserables extorsionadores que deben ser segregados de nuestra sociedad para siempre. Ejerceré con decisión y liderazgo el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para implementar una fuerza de élite contra la extorsión, integrada por efectivos de la policía, con jueces y fiscales ad hoc, dotada con los sistemas de interceptación telefónica más avanzados, con programa de manejo de informantes y agentes encubiertos. Asimismo, construiremos en la Cordillera de la Viuda 3 penales de máxima seguridad concesionados operadores privados a fin de garantizar... A leer, vamos. A leer, El vamos. minuto le corresponde a la candidata Fernández. Adelante. Soy una mujer diferente a la corrupción acá presente. 2 robos millonarios de lingotes de oro, involucrado la policía en actividad. Por eso, militares a las calles, reforma total de la policía.
geolocalización con tecnología y telecomunicaciones a disposición del Estado. Está leyendo, ¿no? En el INPE, no más economatos, ni dinero que se manipule. Afuera Prisión Tech, no sirve. Crearemos unidades especializadas de inteligencia operativa y oficinas descentralizadas anticorrupción, pero por civiles. Del oro incautado, del oro robado, nadie sabe nada, pues estamos acostumbradas y acostumbrados a las cortinas de humo, como en aquellos tiempos, y ahora, Keiko Montesinistas. Jefes de la policía y altos mandos coludidos siempre con los más ranqueados delincuentes y de la mano del Ministerio Público. ¿Quién está ahora en el Ministerio Público? ¿Acaso no es un investigado dudosamente perteneciente a... Gracias, candidatos. El tiempo para la exposición Jorge, no se ha malo. cumplido. Abro una pregunta y ya saben que a mano alzada pueden participar. Sobre lo que se ha mencionado en las interceptaciones telefónicas, el tiempo se ha recortado drásticamente, el plazo legal a 60 días. En un eventual gobierno de ustedes, ¿qué harían frente a esa situación? Señor Belaunde. Lo fundamental, el Perú cuenta con 2 sistemas para escuchas legales, el programa Constelación y el programa Pisco. Hay que ver, los tenemos que homologar primeramente, tenemos que renovar las licencias, tener los softwares actualizados, tenemos que tener un equipo que trabaje dentro del sistema de la fuerza de élite para que con jueces y fiscales ad hoc, porque no te puedes demorar 6 meses, no te puedes demorar 1 año en conseguir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque la extorsión avanza mucho más rápido que eso. Sobre este mismo tema, candidata Fernández. Adelante, por favor. Las telecomunicaciones ahora se limitan a prestar servicio al Estado. Medios de comunicaciones, telecomunicaciones que no van a cooperar, simplemente nunca más operarán aquí en el Perú. Afuera y se le quitará todos los beneficios. Muchas gracias, candidata. ¿Qué fue? Adelante, Carlos. Parece un robot. Jóvenes y queridos ciudadanos, debemos entender claramente que para garantizar la seguridad ciudadana y luchar contra la criminalidad, debemos de trabajar por los 3 pilares fundamentales de la sociedad, que es Dios, patria y familia, y no volver a votar por estos partidos corruptos e incompetentes del Congreso de la República con un accionar antipatriótico. Nunca más. Depende de ti tu voto. Y tampoco debemos dejarnos llevar por estas encuestas manipuladas. Montesino lo dijo y lo declaró ante el Poder Judicial. Y esta es la encuesta del año 2021, a 7 días de la elección nacional, en donde ponían a Johnny Lescano como primero y al arquero Forsyth, que pasaba también a la segunda vuelta y ni siquiera pasó la valla electoral. Los nuevos partidos deben llegar, no las lacras corruptas como siempre que nos han hecho tanto daño. ¡Nunca más! Su madre. Se molestó. Hizo su catarsis. Quiere hacer uso de la palabra, tiene más tiempo usted. Adelante, candidato Belaunde. Otro aspecto fundamental en la lucha contra la inseguridad es la implementación de los sistemas de seguridad C5, que son los centros de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano, que es una herramienta fundamental que incorpora la inteligencia artificial, todo un sistema interconectado para poder luchar contra la extorsión, contra el sicariato. Eso demandará una inversión inicial de $40 millones, empezar a implementar el sistema y requerirá ir incorporando cámaras de videovigilancia progresivamente hasta al menos en la ciudad de Lima y Trujillo llegar a 500.000 cámaras de vigilancia. Gracias, candidato. Candidata Rosario Fernández, por favor. De acuerdo con todo ello, pero hay que conocer que nuestra realidad está corrupta, porque así como las cámaras de videovigilancia y todos los policías que se suman a la corrupción y a la delincuencia y que están siendo investigados, simplemente sus procesos quedan archivados. ¿Gracias a quién? ¿A quién está a cargo de esta inspectoría? Un cuestionado de donde yo vengo, Ríos Tirabanti. Candidatos, hemos abierto esta jornada diciendo que ha sido un miércoles difícil. Se han producido 3 atentados durante esta madrugada. ¿Qué política inmediata, que no sea el estado de emergencia, implementarían durante los primeros 60 días de gobierno? A mano alzada. Señora Fernández. Ya lo dije anteriormente, afuera Prisión Tech, porque es una empresa que está obligada
a cortar la telecomunicación y todas las comunicaciones y todas las gollerías que se encuentran dentro del INPE, dentro de los penales y que lo maneja el INPE. Ya sabemos que la corrupción está manejada por dinero allá adentro. Toda la delincuencia, toda la información, toda la organización criminal sale del INPE. Por eso estamos siendo estafados por una empresa que vive ahora del Estado. Gracias, candidato. Candidato Belaúnde, usted levantó la mano. Sí, bueno, lo primero hay que derogar las leyes que dificultan los allanamientos, que impiden que una intervención a una camioneta con explosivos por el solo hecho de tener un reinfo vencido no se le puede intervenir. Ahí tenemos que actuar. Tenemos que implementar las leyes que controlen el tráfico de explosivos, los tráficos de explosivos que vienen del Brasil y de Bolivia, que son los que alimentan el mercado negro de la minería ilegal. Candidato Kaller. Inmediatamente derogar esas leyes pro crimen, pero sobre todo enfocarnos en las mafias. Estas mafias que cuando se le dice la verdad actúan y lo quieren meter preso a Popi. Yo me comprometo, Popi, que te indultaré si es que te sentencian a la cárcel. Yo lo prometo, va a ser así. Debemos entender que este ataque, que este accionar del Estado debe mirarse en 4 componentes, entendiendo que los poderes del Estado debemos trabajar de manera conjunta. Un componente social que ataque la parte preventiva, un componente militar policial, la parte intervención, un componente jurídico a través de la sanción real del sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, y un componente resocializador a través de la reinserción. Pero como debe ser, trabajando los reos, no vagando como siempre, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución Política del Perú para dar cumplimiento al principio de resocialización. Sabemos que tu futuro es brillante y lleno de posibilidades, pero ¿qué tal si te damos una herramienta para hacerlo aún mejor? Te presentamos los reinfos, se ha mencionado a los explosivos que tienen que ver con el problema general de la minería. Yo quisiera conocer sus opiniones sobre cómo combatir con eficacia la minería ilegal que está en la raíz de tantas dificultades. Señora Fernández, usted que viene de La Libertad, háblenos sobre eso, por favor. Lo siento en carne propia, ya ustedes lo saben, pero lo que tenemos que sumar ahora no es en ideas, sino en acciones, cuando verdaderamente necesitamos un banco de oro que funcione de la mano con el Banco Central de Reserva, porque el oro lo tiene que disponer el Perú, es un recurso del Estado. Darle facilidad para la formalización, para que de esa manera evitemos la contaminación ambiental que se encuentra ahora enquistada en la Amazonía. Todo lo que sucede arriba se perjudican los de abajo, no solamente con muertes, sino con colmataciones, el agua no llega a los lugares donde tiene que llegar. Pero volvamos a la criminalidad. Cuando se formalice y nosotros tengamos nuestro banco de oro, pues al mejor postor compraremos ese oro que se quedará el Perú y que de manera legal se tendrá como una reserva y se vuelva para un sostén. Gracias, candidata. Le quedan algunos segundos. ¿Los quiere usar ahora o más adelante luego de escuchar las ¿Le están pasando la respuesta por el oído? Señor Belaúnde. Me parece bien raro la forma de hablar. Debido al tiempo, preferiría ir al cierre. La extorsión se ensaña con los pequeños empresarios, que son los que más empleo dan en el Perú. Atenta contra las principales características que tenemos los peruanos, nuestra naturaleza aguerrida y la determinación por ser los arquitectos de nuestro propio destino. No hay desarrollo posible, no hay inversión ni habrá empleo si la extorsión domina las calles asesinando a los peruanos de bien. Derrotar este flagelo será nuestra principal prioridad y que estén advertidos los extorsionadores. Solo tendrán 2 caminos. Muchas gracias, candidato Belaúnde. La palabra la tiene el candidato Kaller. Es importante recordar que el Partido Patriótico del Perú es el más antiguo de todos los partidos nuevos. Vamos a cumplir 9 años el 28 de julio. Y nosotros claramente lo hemos dicho. Vamos a comprarle el oro al minero productor artesanal a través del Banco de la Nación. Y para asegurar justamente la lucha contra la criminalidad, en el tema de prevención debemos de
descentralizar las universidades, la agraria, la UNI, la Universidad Nacional de La Molina, a todas las regiones del Perú, y también vamos a activar el crédito MIPE como mecanismo de producción y facilitador de los negocios que tanto lo necesitan. Candidata Fernández, tiene 14 segundos para cerrar. La extorsión no está en las calles, la extorsión está en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, que nos tiene sometidos a un secuestro de sus leyes, que estas leyes serán derogados el 12 de abril cuando tú marques los 5 huaquitos. ¿Qué Les pasó? agradecemos Oye, medio raro, a ¿no? estos 3 candidatos y de esta manera nosotros ya cerramos este la pausa primer se van. bloque de Jorge, Inseguridad léelos, Ciudadana y los Lucha yapes. contra la Criminalidad. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con un segmento que sin duda es la parte medular de este debate y es... Bien, bien, amigos. Bueno, Gracias. se van a la pausa. 6.000 personas conectadas. Bien, por favor, dejen su comentario. Dejen su like también, muy importante. Bien. Ha sido la primera intervención, ¿no? El primer grupo, en todo caso, tema que se ha presentado. Y bueno, ¿qué ha pasado acá con los huaquitos, no? La señora bien raro, Rosario ¿no? Fernández. Bien raro. Parece que parece que tiene un micrófono, perdón, un audífono, que le estuvieron dictando algo. Pero escucha. raro, Mira ¿no? cómo hablaba la señora. Sus leyes, que estas leyes serán derogados el 12 de abril cuando tú marques los 5 huaquitos. No, recontra. La anterior sí me sorprendió porque ya, de verdad, medio raro, Recontra ¿no? extraño, recontra extraño, no sé. Pareciera, ojo, acá nadie está pareciera. diciendo que es. La gente decía, esta Vicky la robó, decía. Sí. Vicky la robó. Vicky. Bien. Bueno, Pavel. Y hermano, creo que... primero, por favor, léelo ya pensando que hay compañeros que estamos están en apuntando. receso, estamos en un receso, amigos. Sí, déjalo así para que la gente vea, porque algunos piensan que... Sí, que estamos en un acaparando. receso. No es receso, ¿ah? Oye, qué bueno que le hayan dicho todo lo que se ha podido a Keiko. Ya entendí por qué Mesías Guevara no remató. ¿Sabes por qué no remató, Jorge? Porque le toca la otra mesa también con ella. Ah, ahí. Claro, le toca la otra mesa, entonces ya pues sería gastar sus balas, ¿no? Ya metió una bala de plata, ahora tiene que meter la última, la de oro, y ahí acabó todo. ¿Ah? Bien. Y la señora acá no puede, pues hermano. Hasta Ronald Atencio, que no tenía nada que ver con ella, ya le ha dado su chiquita. Bien. Bueno, nos ha llegado también, a ver, cualquier apoyo. Los animales que comen hierbas se llaman herbívoros. ¿Qué pasó? Sí, pero... Allá. ¿Quién? ¿Vicky? No, esa es la del Chavo. La de la escuelita del Chavo del profesor Girafales. Los animales se llaman herbívoros. Mira acá dice, Vicky quiere ser presidente del Perú, dice. Keiko ya. No, era para comprar una piñata acá. Era para comprar una piñata. Jorge, pero tú no sabes que van a venir otro debate también. Claro. Bueno. Tranquilo. Marciano Serna nos envía. Hermano. Muchas gracias. ¿Marciano también. se llama? Sí, Marciano Serna. Sí. Saludos, hermano. Un abrazo. Bien. Bueno, también Joel también dice, saludos Pavel Unancha, gana el panetón. Claro, porque habíamos hecho una encuesta. ¿Quién ganaba? Ojo, ganaba? El Keiko un panetón y ganó el panetón. 1200 votos. 1200 likes, tenemos que llegar a los 2000 likes, por favor, para poder abrir llamadas. Si ustedes quieren que nos quedemos y podamos todo el equipo a disposición, por favor, apóyennos de esa manera. Hermanos, para nosotros salir al aire estamos chameando de temprano, viendo quién llamar y demás. Mira cómo está afuera, ¿eh? Mira cómo está afuera. A ver, súbele un poquito de volumen. Vamos a escuchar que está, el Partido Morado parece que está... Keiko nunca más. Bueno, el Partido Morado ahorita está en la cima. Vamos a escuchar, a ver. Formar parte de esta fiesta electoral, como vemos en imágenes, también podemos ver que... Bueno, está bien... El audio, ¿no? El audio está un poco... Sí, Jorge, no. Distorsionado. Léelo, si hay llaves por ahí, léelo, hermano, léelo. Sí, a ver. Oye, están en su gloria, ¿no? Están en su prime. Están en la cima. El Partido Morado, porque bueno, le han sacado la mugre, pues ahorita... En la primera... No, pero falta ahora el remate, ¿ah? Este es el remate que se viene ahora en la próxima mesa. Porque Mesías Guevara nuevamente se va a enfrentar con ella. Sí, oye, no sé por qué dijo Popis, te voy a salvar, Popis. No, Poppy Olivera. ¿Por qué no recuerdas que Acuña lo ha denunciado? Claro. Pero qué loco para que mencione a Poppy Olivera, ¿no? No, que el muchacho Herbert se llama, ¿no? La gente estaba diciendo, ahorita se va a meter un guainazo, va a cantar un guainazo. Sí, no, estaban ahí Está con toda la vestimenta. Está con toda la vestimenta. Saludos, hermanos, a todos los que nos ven. Y algunos han ido un ratito a lavarse la cara. Sí. Están ahí A ver, también nos envía un apoyo Jorge del mi tocayo.
Bueno, Jorge, pero no sale obviamente su apellido. ¿Qué dice, Jorgito? No dice nada. A ver, hermanos, por favor. Si pueden, tranquilo. Si pueden, ahí pueden ver un QR y un número de IAPE. Di el número de IAPE oficial. 922-710-894. Ahí nos envían su mensaje. Sería muy importante para que la gente también lea. Y también, en breves, también vamos a abrir llamadas. Sí. Desde Cusco, saludo también dice por acá. Cusco, Jorge, pon bien la imagen porque van a pensar que estamos interrumpiendo el debate. Están en este momento, se han ido al receso un rato los candidatos, así que tranquilo nomás, tranquilos. Vamos, oye, Jorge, tú sabes que hubo una elección hace creo que un año y medio, máximo 2, en Ecuador. Ajá. Ya, y la candidata, la del correísmo, usaba unos lentes, pues, hermano. Y luego se descubrió que eran lentes inteligentes. Ah, sí. Claro, no estaba prohibido, pero ha sido una falta ética, ¿no? Esos son lentes que ya ahí les iba bajando toda la respuesta. Ah, mira. Sí. Y ya lo prohibieron y le hicieron roche porque cuando. Pero ¿qué pasó con Rosario Fernández? Él es Ella es la hermana de Arturo Fernández, de los Guaquitos. El Loquito, como dicen, ¿no? El Loquito Trujillo. Loquito Trujillo. El Loquito de Moche. Parece que él ha estado ahí soplándole las respuestas. No, creo que ha tenido una pelea con su hermana y él está apoyando ahorita, creo, a Chimabucuro. Pero bien extraño su participación. Sí. He visto que ha estado diciendo algo y luego como que esperando unos segundos escuchar lo que le estaban diciendo. Sí, ¿no? Bien extraño. Y lo más extraño es que no había pestañeado en ningún momento. En toda su intervención. La gente decía, Vicky la robó, decía por acá. Estamos especulando, ¿ah? Sí. No estamos afirmando que es así. Simplemente pareciera, pero es como que la señora agarra el micrófono, dice, desde este momento el Perú libre independiente por la voluntad general de los pueblos y por la casa que yo defiende bien el Perú, bien la patria, bien la libertad. No, es tal cual, ¿no? Claro, sí. Claro, como si se mete, creo, Dios se para todo por eso, creo, no sé. Qué feo. Claro, también como tiene su cabello largo. Sí, pues, ¿no? Así como el tuyo, ¿no? Pero tiene más largo y no. Claro, no se nota tampoco si tiene algo, ¿no? Claro. Bueno, son especulaciones, seguramente. Me está soplando todo, Timoteo, ¿ah? Ay. Bueno, a ver, Ismael nos envía también un apoyo, muchas gracias. Ismael, el nombre bíblico. Luis también nos envía, por favor, envíenos con algún mensajito para leerlo por acá. Sí, mira, acá me han enviado una captura que te han enviado a ti. Bien. Y dice, hermano, saludos de Talara, soy Jorge Delgado Vila. Dijo el hermano. Ahí está, empezó, Oye, mira. Sí, empezó tan rápido. Sí, empezó, vamos a escuchar. A ver. De las cuales se han sorteado 11 y se han atribuido por sorteo a los candidatos presentes. Y el sorteo ha determinado que el primero en contestar sea, 12, 11 era ayer, disculpen ustedes, son 12 preguntas para 12 candidatos como corresponde. El primero, vamos a escuchar una explicación de esta modalidad y regresamos. Adelante. Pregunta ciudadana. Bueno. Es copyright. Esta. Sí, van a preguntar. A ver, vamos a ver qué responden. ¿Qué responde también la señora? Fujimori nunca más. La señora acá. Así es, a través de la plataforma Voto Informado, los ciudadanos de diferentes puntos del país han tenido a bien hacerle una pregunta, como bien ha señalado Fernando, a los 12 candidatos esta noche. El primero en contestar, puede hacerlo desde su lugar, es el candidato Enrique Valderrama. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es Luzra Andaluz y soy de Pueblo Libre, Lima. Mi pregunta es, considerando que constituyen de los principales desafíos para el Perú actualmente, ¿qué políticas priorizarían en materia de salud mental y prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes? Gracias. Si quiere ponerse de pie, adelante, por favor, porque si no, permanezca sentado. Sí. El APRA realizará una auténtica revolución en salud en el próximo gobierno. Vamos a incrementar el presupuesto en salud pública 0,5% al año, pero además, en el término específico de la salud mental, vamos a duplicar su presupuesto. Además, vamos a garantizar el hecho de que pueda existir adecuadamente un psicólogo por cada colegio. A veces hay psicólogos que tienen que encargarse de 10 o de 20 colegios y no se dan abasto. He visitado el país y he visto cómo la problemática de la depresión y algunas condiciones afectan muchísimo también a la juventud. En nuestro gobierno eso será una absoluta prioridad. La salud
será una prioridad en nuestro gobierno. Pero además nosotros vamos a resolver algunos temas respecto al tema de salud. Por ejemplo, nosotros vamos a darle una autonomía muy importante a eSalud y vamos a establecer algunos lineamientos específicos para que en su directorio podamos incluir una meritocracia importante y no esté capturada por la corrupción. Vamos a ir a una reforma del sistema de salud, vamos a hacer una política de pronta atención para que no se saturen los hospitales, vamos a construir en el Perú 500 postas y vamos a hacer 40 hospitales. Vamos a levantar también la bandera de la lucha por el costo justo de los medicamentos, porque eso agobia fundamentalmente a la familia popular. Vamos a implementar en el Perú una gran revolución en la salud pública. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Y la segunda pregunta será dirigida al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos. Adelante con la pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abel Romero y soy del distrito de San Miguel. Mi pregunta es la siguiente. En el Perú, al 2026 aproximadamente hay 5 millones de adultos mayores de 60 años para arriba, que es casi el 14.5% de la población del Perú. ¿Qué planificación hay para ellos sobre el CIS y eSalud que están saturados y abandonados? Gracias. Adelante, candidato. En nuestro país es lamentable que vivamos una política de privilegios para algunos y para otros existe el abandono. Nosotros tenemos en el Estado no solamente planillas doradas, sino que además se le paga a muchos funcionarios y servidores públicos seguros privados. Eso va a desaparecer en el gobierno de Venceremos, de las 3 hojas de coca. Y vamos a hacer que ese dinero sea destinado para nuestros adultos mayores, sea destinado para el sistema de salud, sea destinado no solamente para el CIS, sino para que exista una política integral única de un sistema de salud y no privatizar el sistema de salud, porque hoy lo que tenemos son mercantilistas de la salud que no les interesa chupar la sangre de los peruanos. Vamos a tener que crear dentro de nuestro proceso de industrialización la industria farmacéutica del Perú. Es una vergüenza que ni siquiera podamos producir antalginas. Es una vergüenza que ni siquiera podamos producir el medicamento básico que necesitan nuestros adultos mayores, que necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras personas que viven en precariedad. Por eso es que el sistema de salud tiene que ser el eje público, no el sistema de salud privado, que lo único que está generando es más empobrecimiento en todos los peruanos. Y si no tienes plata, no te curas. Gracias, candidato Atencio. El turno será de la candidata Fujimori. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es Luciana, soy de la región Lima y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su posición respecto a que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hola Luciana, muchísimas gracias por su pregunta. Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos. Pero no por el tema de la pena de muerte, porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no se necesitó la pena de muerte. Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostros y además para que los internos tengan que trabajar por su alimento. Pero ya que me queda también un minuto, quiero que es importante que entiendas, Luciana, que a través del Congreso de la República se pueden aprobar leyes, son papeles, son intenciones. Para poder recuperar la seguridad, para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del Poder Ejecutivo y, por supuesto, tomar decisiones importantes. Por lo tanto, en los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado, ni yo tampoco. Lo que sí pretendo es ser presidenta del Perú. Todavía no lo he sido. Tengo un gran equipo. Tenemos la experiencia y el mejor plan de gobierno. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias, candidata Keiko Fujimori. ¿Están dando un minuto? La siguiente pregunta, que es la cuarta, un minuto y medio ella. Está dirigida a la candidata Rosario Fernández. Adelante, por favor, con la pregunta. Hola, mi nombre es Eliano Momañahui, soy de Apurímac y mi siguiente pregunta es, ante el hecho que casi el 90% de nuestros hospitales tienen infraestructura inadecuada y la falta de insumos básicos,
¿Cuáles son las 3 acciones inmediatas que tomará para garantizar el abastecimiento de medicamentos y el mantenimiento de equipos especializados? Partido corrupto, ahora el Ministerio de Salud devastado, sin maquinaria, sin nada. No es necesario tener hospitales de 3, 4, 5 pisos, cuando ahora tenemos hospitales que están no sobrevalorados, pagados, sino terminados, sin terminar. Vamos a culminar estos hospitales y los vamos a abastecer como corresponda con compras directas, no con compras con intermediarios y encima con aparatos que nunca llegan a los centros de salud o a los hospitales. Eso es lo que vamos a hacer, mi querida amiga de Apurímac. ¿Cómo vamos a abastecerte en medicina? Rompiendo los monopolios. La DIGEMIT dice, medicina general es igual que todo, pero ¿por qué no te abastece? ¿Por qué te obligan a comprar en la farmacia de al frente? ¿Por qué no te abasteces si como un Estado de Derecho es darte una salud de calidad? El negocio se terminó, señores, porque nosotros vamos a darle calidad de vida a través de la salud y la atención con médicos capacitados y con médicos especializados. Ya tenemos un hospital en una comunidad andina, Dios Pisuyana, donde solamente se necesitan módulos para ser atendidos, porque lo que vale no es la cantidad, sino la calidad, y completamente implementado, da un servicio. Gracias, candidata Rosario Fernández. El turno será La del IA, candidato dice. Mario Vizcarra de Perú Primero. Vamos con la pregunta. Bien peculiar, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Rancel Correa Bedón y les hablo desde la región Lima Provincias del distrito de Huacho. Mi pregunta es, considerando la histórica centralización del sistema en Lima, ¿qué modelo de descentralización sanitaria propone su gobierno para fortalecer la red de atención en las regiones y garantizar servicios resolutivos sin depender de la capital? Gracias. Hola Rancel, muchísimas gracias por tu pregunta. El tema de salud es extremadamente complicado. Yo vengo recorriendo el Perú en esta etapa ya política más de 2 años y en todos ellos vemos una desatención total, una crisis, una infraestructura totalmente precaria que hace imposible que podamos tener una buena atención a nuestros ciudadanos. Hay hospitales totalmente saturados, hospitales que se caen a pedazos, y lo que requerimos para poder una verdadera descentralización, necesitamos llenar el Perú de postas médicas, porque no es posible que a veces por una pequeña lesión, un pequeño dolor de cabeza, estemos saturando los hospitales. Consideramos de que ya basta de estar hablando de megas hospitales. No hace mucho he estado en Cusco. El hospital Antonio Lorena ha estado 7 años paralizado. En Arequipa hay 4 hospitales en la región Arequipa que también están varios años paralizados. Así como hay 2.300 obras que están paralizados. Por eso cuando pensamos en hacer megas obras es cuando nos entrampamos. Nosotros creemos de que las postas médicas con una atención primaria son la solución inmediata y rápida para nuestros asociados. Candidato Mario Vizcarra, muchas gracias. Por lo menos La se sexta pregunta conoce el Perú, estará creo. dirigida al candidato Rafael Belaunde. A ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Danitza Lisbeth Alvarado Ochoa y represento a la región de Pasco. Mi pregunta es la siguiente. El Consejo Fiscal, mediante su informe del año 2025, ha advertido acerca del deterioro de los ingresos del Estado y del aumento del déficit fiscal. Si usted fuera presidente, ¿qué medidas concretas implementaría a fin de ordenar las finanzas públicas del país? Bueno, efectivamente el Perú, si bien tiene todavía una solidez macroeconómica importante, sí se ha ido deteriorando. La deuda pasó en un momento histórico de 19 puntos del PBI a más de 33 puntos del PBI. La deuda no solamente son porcentajes, eso es como 90.000 millones de dólares que tienen un servicio que hay que pagar. La única manera de tener más solidez fiscal sin tener
que ajustar los bolsillos de las personas es promover la inversión, promover el crecimiento a partir de la inversión privada. Y el Perú es un país predestinado para recibir enormes niveles de inversión, ya sea en el mar, explorando el zócalo marino por hidrocarburos, ya sea en la costa, realizando todos los proyectos de irrigación pendientes, el Chira Piura, el Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas 2, todo eso paralizado. Después está la enorme cartera de proyectos mineros que tenemos que poner en valor. No puede ser que un país con tantas necesidades no puede dejar su riqueza enterrada. Después está el gran desafío por la infraestructura física, un déficit de 150.000 millones de dólares que es a la vez una gran oportunidad para captar inversión que es desarrollo, que es empleo, que mueve la economía y es inversión que pondrá las ruedas de la producción nuevamente. Gracias, candidato. Privatizar Belaúnde, hasta el se ha aire. cumplido el tiempo. La Privatiz- siguiente pregunta ciudadana será para el candidato Roberto Quiabra. Adelante. Hola, mi nombre es Yanina, soy del distrito de La Molina y mi pregunta es, en un eventual gobierno suyo, ¿qué acciones legales o diplomáticas tomará para frenar la pesca ilegal que le cuesta al Perú entre 500 y 800 millones de dólares anuales? Gracias por la pregunta. Es un problema que tenemos que tener nosotros porque somos un país marítimo. Tenemos que reforzar nuestra fuerza naval. La fuerza naval es la responsable de garantizar la soberanía marítima en las 200 millas. Pero también tenemos que ver que todos los puertos tienen que tener esa capacidad de poder tener a nuestras flotas marinas en actividad. Porque hay una competencia leal donde la generan los mismos pescadores cuando los pescadores se convierten en intermediarios en el mar para hacer esos cambios. Esto no necesita legislación, esto lo que necesita es que se cumpla cada una de las organizaciones que tienen responsabilidad del control del mar. Porque no solamente es la pesca marina, sino también es la contaminación del mar. Son diferentes acciones que se hacen en un país marítimo que no se siente marítimo. Todos hasta ahora no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el mar en la conciencia, la importancia que tiene el mar en nuestras exportaciones, en nuestro comercio exterior. Cuando nosotros asumamos que somos un país marítimo, nos daremos cuenta que tenemos que controlar nosotros mismos, los pescadores, los que se refieren a estas actividades, el mar. No solamente porque haya una flota que ingresa o está más allá de las 200 millas, sino porque todas las acciones que hacemos en contra de algo que es natural de nosotros, que es una gran fortaleza para el país. Muchas gracias, candidato Quiabra. Y la siguiente pregunta, que es la octava, estará dirigida al candidato Antonio Ortiz del partido, ayúdame Claudia, Salvemos el Perú. Salvemos al Perú. Adelante, candidato. Hola, soy Jocelyn Guevara de Tumbe. Mi pregunta es ¿qué acciones concretas propone su plan de gobierno para reducir las brechas en salud sexual y reproductiva en el Perú en relación con el embarazo en adolescentes y la violación sexual? Gracias. Bueno, gracias, Jocelyn. Ese problema tenemos muy grande. La justicia no está aplicándose. Es triste escuchar violaciones de niñas hasta de adultos. Tenemos que poner mano dura, que las autoridades hagan justicia. Esos señores deben estar sentenciados a cadena perpetua. Pero para salir de todo este embrollo, que todos hablamos de que vamos con la economía y todo, nosotros estamos creciendo un 3%, estamos fallando en la salud, estamos fallando en los hermanos agricultores, los hermanos de las MIPES. La única manera que este país pueda tener solvencia económica es exportando los productos que vendemos a Sol. Hacemos un producto con valor agregado para exportar al mundo, como todos los países del mundo que están creciendo. Es el único país, el Perú, nosotros no crecemos. Décadas somos un país de servicio, solamente importamos. Han matado nuestras industrias. Claro. ¿Por qué? Por la decisión de nuestros gobernantes. De Fujimori. Del Congreso, que no se preocupa en legislar y hacer
controles aduaneros, donde debe ser los productos que ingresan con un certificado de calidad. Gracias, candidato Ortiz. Se ha cumplido el tiempo. Le damos el pase ahora a la pregunta ciudadana que va dirigida para el candidato Jorge Nieto. A ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Maricielo Nancy Umaya Paco. Soy de la región de Puno y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué reforma específica impulsará para que la descentralización realmente funcione y los gobiernos regionales y locales tengan capacidad de gestión sin aumentar el gasto ineficiente y la corrupción? Gracias. Muchas gracias, Maricielo, por la pregunta. Gracias además por ser desde Puno la pregunta. Tenemos un problema severo con la regionalización. Tenemos que hacer un balance de lo que hemos hecho todos estos años. No siempre ha funcionado bien. Necesitamos revisar ese proceso. Muchas veces hemos democratizado la corrupción, tanto a nivel regional como a nivel de las alcaldías provinciales y distritales. Por tanto, necesitamos hacer una revisión de aquello que hemos hecho mal, no con el objetivo de reconcentrar el poder en Lima, con el objetivo de democratizar aún más el proceso de regionalización, de darle más poder a los distritos más pequeños, de darle más poder a la ciudadanía de las regiones, porque entre las capitales de las regiones y las provincias se repite la relación que hay entre Lima y las capitales de las regiones. Y entre las capitales de las provincias y los distritos se repite la relación que hay entre el centralismo limeño y las regiones. Por tanto, necesitamos impulsar fuertemente la democratización del proceso de regionalización de los municipios, tanto provinciales como distritales, y dotarlas de los recursos necesarios para que esto pueda ser implementado. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y el turno será ahora del candidato Mesías Guevara del Partido Morado. La pregunta. Mi nombre es Jennifer Colonia y soy de Ancash. El Perú es altamente vulnerable a desastres, pero priorizamos la respuesta antes que la prevención. ¿Cómo impulsará cambios normativos y presupuestales para que la reducción de riesgo sea prioritaria frente a la respuesta ante desastres en los 3 niveles de gobierno? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el Perú, en primer lugar, está en una zona altamente vulnerable por diversos desastres, tanto terremotos, inundaciones y, por supuesto, también lo que significa la parte de desbordes de los ríos. Y es ahí que nosotros proponemos que, sin lugar a dudas, tenemos que consolidar los 3 niveles de gobierno: INDECI, el CENEPRED y, por supuesto, cada gobierno regional tiene su oficina de defensa nacional, donde lamentablemente no están manejando los presupuestos de manera adecuada porque todo está centralizado en INDECI a nivel nacional. El COE y el COER simplemente están intercambiando información. Por eso nosotros planteamos que tiene que privilegiarse lo que son las medidas eminentemente preventivas, como descolmatación de ríos, como el tema de la protección de las vías de comunicación. Sin lugar a dudas, nosotros también privilegiamos lo que es el uso intensivo de la tecnología satelital, de tal manera que hoy que el Perú tiene el famoso Perusat, un satélite que no se está utilizando. Por eso le decimos al Ministerio de Defensa a través de CONIDA que se deje de vainas, pues que use de manera adecuada lo que son las imágenes que se están sosteniendo y que nadie lo está procesando de manera adecuada. Es urgente y necesario que hagamos prevención antes que tengamos una función reactiva. En el mundo hay 3 niveles de actitudes. Nosotros nos quedamos con la actitud proactiva, es decir, que generamos los cambios. Por eso el Partido Morado sí sabe cómo se hace. Muchas gracias, candidato Mesías Guevara. El turno para esta 11ª pregunta está dirigida a Herbert Kaller del Partido Patriótico del Perú. Adelante, candidato Kaller. Hola, soy Alexandra, represento a Lima, San Juan de Lurigancho, y mi pregunta es: para el 2030, el Perú podría enfrentar una escasez crítica de agua debido al cambio climático. Usted, como presidente, ¿qué proyectos específicos de infraestructura hídrica ejecutará para asegurar el abastecimiento de agua y cómo preparará al Perú para evitar una crisis agrícola y alimentaria? Muchas gracias. Sí,
Es muy importante tener experiencia y esa experiencia de haber recorrido 9 años el Perú me ha permitido estar a 30 metros de las compuertas del río Santa, donde se desvía justamente para el proyecto Chavimochi. El río Santa se encuentra en la región Ancash, que tiene 20 provincias. Sin embargo, el proyecto Chinecas todavía no se hace realidad. El Partido Patriótico lo va a hacer, pero ¿cómo? Vamos a disminuir drásticamente las planillas doradas de tanto funcionario incompetente. El Perú tiene un presupuesto asignado de 257 mil millones de soles y el 65%, eso significa 167 mil millones de soles, se va para pagar a tanto funcionario incompetente que nos ha llevado a esta triste realidad. El Perú tiene una gran potencia hídrica, no por gusto, un gran porcentaje de la energía de abastecimiento a todas nuestras casas, a las plantas de producción, a los comercios, viene por 5 hidroeléctricas, 2 de ellas de la región Huancavelica, y miren cómo le pagamos a esa hermosa región, con nuestra indiferencia. Por eso deben votar por el Partido Patriótico del Perú, las 3 P's, por sus candidatos a diputados, los candidatos a senadores y los candidatos al Parlamento andino. Acá hay que meter golpe al funcionario que no trabaje bien y votarlo del sistema. Gracias, candidato. El turno será de la agrupación política Progresemos, del señor Paul Jaimes. Vamos con la pregunta. Mi nombre es Flor Ángela Mamani Machaca, soy del departamento de Puno. Ante la persistencia de la pobreza en el país, ¿qué reformas implementará su gobierno para que los programas sociales no solo reduzcan la pobreza temporalmente, sino que permitan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad superarla de manera sostenible? Muchas gracias. A ver. La pobreza se reduce también de la siguiente manera, pues vamos a tener que impulsar los megaproyectos. Para el caso de Puno, sí o sí le voy a otorgar el inicio de actividades para la explotación del litio que tanto ha esperado y que va a dar puesto de trabajo a millones de peruanos. Así también voy a declarar todas las zonas francas con límites fronterizos libres de impuestos. Y de esta manera vamos a reactivar la economía del Perú. Si el Estado no ha llegado, entonces que no estorbe. Sabemos que padeces de agua y desagüe. Mientras estamos tranquilos, tú estás cargando un balde. Así que de todas maneras vamos a impulsar las empresas prestadoras de servicio a lo largo y ancho de todo el Perú. El agua y el desagüe va a ser nuestra prioridad. A los que viven en las partes altas, te están extorsionando. Te voy a entregar el título inmediato vía notarial, bastando con 5 años de posesión pacífica. A mis hermanos discapacitados, de todas maneras voy a aumentar el porcentaje para que sean contratados en el Estado hasta un 10%. Invertí mis ahorros y los de mi familia en un broker y luego desapareció sin decir nada. Yo invertí en un grupo de Telegram que de un momento a otro desapareció y borró. No tienen voz. Por ello, a los buenos peruanos les gusta el símbolo del perrito de Progresemos. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Con eso hemos terminado con las preguntas ciudadanas. Jorge, lee ahí. Debemos agradecer naturalmente a los miles de bájale el compatriotas volumen. que nos han hecho llegar las preguntas. En este caso han sido seleccionadas de Pasco, de Ancash, de Puno, varias, y de distritos de Lima y de provincias de Lima. Muchas gracias a quienes han enviado preguntas, han sido pasadas o no. Gracias a ustedes por haberles dado respuesta con respeto y cuidado. Vamos a hacer una pausa, Claudia. Nos corresponde hacer una pausa, pero quédese que regresamos con el siguiente. A ver, vamos a dar acá un saludo al hermano Jorge Delgado Vila, que he enviado ahí a tu yape, Jorge, bueno, el yape de la revuelta, un apoyo. Y también saludamos a Marixa Mogollón en Talara. Ambos están viendo el programa. Es la profesora Marixa Mogollón en Talara. Gracias a Marixa Mogollón en Talara. Muchas gracias, y hermana Marixa. Al hermano Jorge Delgado Vila, ¿no? Que digamos están ahí juntitos como pareja apreciando este programa. A los dos, y gracias por un saludo. Bueno, se viene la última intervención, me parece,
Pavel. Sí, pero sácalo acá porque van a pensar que estamos hablando encima. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Estamos en vivo, ahorita hay un receso. Pero bueno, hemos visto que, bueno, en esta sesión pues es más tranquilo, ¿no? Un poco tranquilo, responder algunas preguntas. Pero bien, a ver si por ahí también tienes, bueno, vamos a estar a la expectativa, ¿no? De lo que cómo se va a desarrollar esta última fase en esta tercera edición. La próxima semana también hay debate, ¿sabes? Pavel. Hay un debate más. Entiendo que es faltando más o menos una semana para el 12 de abril, hermano. 12 de abril. Sí. Yo tenía entendido que el 12 de abril es la elección. Faltando una semana. Lo voy a buscar ya para tirar. Sí, por favor. Acá mismo lo busco, ¿no? Bien. Bueno, vamos a leer algunos yapes que nos han llegado. Muchas gracias, hermanos, por ese apoyo. Gracias a los financistas de la revuelta. Bueno, Ricardo Nina nos envía un apoyo también por acá. Un yape. A ver, ¿qué nos dice por acá también Joel? Joel también nos envía un apoyo. Ya tengo la fecha. Luis, a ver, un ratito. Joel nos dice, soy Estefano. Estefano, hermano. Saludos, hermano Pavel y Unancha. Un saludo, hermano Joel. Muchas gracias por ese apoyo. Ricardo Nina, muchas gracias. Segundo, también nos envía. Sabino también nos dice, desde el norte de Piura, los órganos Talara. JP Roberto Sánchez, presidente, dice por acá, del Perú. No hay otro, me parece que es el mensaje que nos ha enviado. Bueno, se ha cortado porque ya tiene un límite. Bien, Miriam también nos envía un apoyo. Muchas gracias. Juancito también nos envía un apoyo. Gracias, hermanos. Pueden hacer sus preguntas, pueden hacer también sus comentarios desde el yape también, ¿no? Al 922-710-894 y también pueden ver ahí en pantalla, en la parte superior derecha, un QR. Bien, bueno, nos ha llegado otro también. Gracias a todos, a la más de 5.600 personas que nos están viendo. Lucas. Por favor, hay 1.600 likes. Necesitamos llegar a 2.000 para a ver si no son bots, solamente bajan su mouse. Te saboteas tú mismo. Bajan su mouse y le ponen me gusta. Y si están en el teléfono o de repente en su televisor, también puede dar me gusta. Sería bien chévere que llegue pues a 5.000 me gusta, ¿no? Sería bien. Bueno, ahorita queremos llegar a 2.000 por lo menos. ¿En cuánto estamos, Jorge? Estamos en 1.600. Sí, faltan 400 nomás. 400 likes, 400 pulgares arriba en YouTube. Estamos en YouTube. Para abrir de una vez las llamadas una vez que termine el debate. Estamos quedando por ustedes. Me parece que ahí le dan un minuto, ¿no? ¿En cuál? En esta última intervención. No, es igual, comienza un minuto, luego minuto y medio, lo mismo. Bien, bueno, sí, pero como es el último bloque, yo creo que de ponerlo bien para sí, por si acaso tienes miedo en receso. Está con miedo. Que la gente piensa que uno está interrumpiendo el debate, ¿no? Y no es así. No, bueno, creo que la gente sí sabe. A ver. Sí, saludos a los hermanos que nos están viendo también por mira, por acá nos ha enviado Juan Carlos Quintanilla. Mira, acá hay una persona que va a votar por Jorge Nieto. Dice, Jorge Nieto es la voz. Me envía. Bien. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios por el yape para ver qué opina de estas dos etapas de este debate presidencial. Le han agarrado como piñata a Keiko Fujimori, ¿no? Oye, la tipa solamente ha dicho terrorismo, nada más. Nuevamente, bueno, yo creo que ese es su as bajo la manga. Abimael Guzmán ha sido capturado en septiembre del año 92, Jorge. Claro. Estamos 2026, compañero. ¿Qué hacemos? A ver, ya comenzó, pero vamos a leer algunos yapes por acá. Dale. A Denis, dice, saludos Pavel. Denis Chosica dice por acá, te envíe también. Hermano, un abrazo, Denis. A ver, Nixon también, Keiko está de piñata, dice Ronnie. Saludos también nos dice por acá. Leida nos dice, saludos de Pierina Saco en Caraballo. Bien, Caraballo, un abrazo para mis vecinos de Caraballo. Ahí los bien. Bueno, ahora sí, inició el debate. El último, acá muere todo. Vamos a ver qué sucede con Keiko Fujimori en esta última intervención. Candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Tomen posición. Jorge, como bien ha señalado Fernando, empezaremos con el desarrollo de la temática en un minuto
para luego ustedes poder desarrollar, según crean conveniente, su bolsón de tiempo en 2 minutos 30. Algo importante, Fernando, que hay que recordarle a la audiencia. La plataforma de voto informado está habilitada para que ustedes puedan seguir conociendo los diferentes planes de gobierno de las diferentes tiendas políticas y tener toda la información. De la misma manera que en la primera parte de nuestro debate, el orden del uso de la palabra ha sido decidido por sorteo. Y en este caso corresponde comenzar a la candidata Keiko Fujimori. Cuando falta el orden, la corrupción avanza. Lo vemos en la gran obra, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos día a día, en las extorsiones a los comerciantes y transportistas, en los medicamentos que no llegan a los pacientes, en las pistas, colegios, postas médicas que se caen a pedazos porque se construyen con la mitad de los materiales. Necesitamos reformas estructurales, principalmente un shock de transparencia en el Estado. Todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea. Una reforma de justicia. Hoy está más preocupada en perseguir a opositores que condenar a criminales. De cada 10.000 denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. La corrupción no es un problema administrativo, es el freno al desarrollo. Es el fujimorismo, Muchas gracias, candidata Fujimori. Ahora el turno será del candidato Mario Vizcarra. Dale, dale. La corrupción va muy de la mano con la inseguridad ciudadana. De cada 10 bandas criminales que se desactivan, en 3 de ellas, 30%, está involucrado un fiscal, un policía, un personal del INPI o un juez. Semejante tarea tenemos por delante. Y esa corrupción le cuesta al Perú 25.000 millones de soles al año. ¿Saben qué podemos hacer con eso? Facilito, 25.000 kilómetros de carreteras, 1.300 escuelas, 800 centros de salud. Por eso, nuestra lucha contra la corrupción va a ser directa y sin escalas. Los involucrados en actos de corrupción tendrán que devolver el doble del dinero que han robado y ese dinero lo destinaremos para los bonos, para los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. Muchas gracias, candidato. Y ahora es el turno del candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Adelante, por favor, señor Guevara. La corrupción es el ADN del pacto mafioso que desde el Congreso ha secuestrado al Estado. A ver qué dice. Para ellos, el Perú es un botín. Han tejido una red de impunidad para no pisar la cárcel o no volver a ella. Esa red de impunidad es peligrosa porque la integran cabecillas de partidos políticos, magistrados y congresistas. Esa mafia perpetúa la pobreza, compatriotas. El antídoto contra la corrupción es la transparencia y se consigue con gobierno digital y vigilancia ciudadana. Nosotros contrataremos a los profesionales capacitados para de tal manera tengamos buenos sistemas de trabajadores. Crearemos el Registro Nacional de Corruptos y lo declararemos traidores a la patria. Con decisión y valentía, nosotros tenemos que rescatar el Perú, el viejo Perú milenario que hoy clama justicia, libertad para todos. No podemos seguir atados al crimen organizado que hoy aquí está el rostro de la corrupción. Muchas gracias, candidato. Ahora cada uno de ustedes tiene 2 minutos 30 para intercambiar, ahora para viene lo bueno, a lo que hayan escuchado de la parte de sus contendores. Yo quisiera que nos digan por qué, existiendo una comisión de alto nivel contra la corrupción, esta no ha sesionado desde hace 5 años. ¿Y qué harían ustedes para que la conducción de la lucha contra la corrupción esté asegurada por parte de un ente de alto nivel independiente de los poderes políticos? ¿Quién quiere contestar, por favor? Tiene la oportunidad, tiene la oportunidad. Disculpe, yo quisiera tomar unos minutos para contestar al joven que atacó malevamente a mi persona y a mi hermano. Minutos no puede, segundos, ¿ah? Adelante. Segundos. Fue un ataque artero que no se lo voy a permitir. Mi hermano está ahí preso justamente por enfrentarse a pactos y a partidos mafiosos como el señor representa. Por su juventud seguramente ignora que su partido fue
un gran partido de los corruptos al nivel del Partido Naranja. Y eso está demostrado claramente. Mi hermano puede claramente seguir hablando, seguir defendiéndose. En cambio, su jefe tendremos que llamar a la Ouija para que responda sobre las graves acusaciones que él desestimó. Señora Keiko Fujimori, adelante, por favor. El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunarse rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción. Pero hoy quiero nuevamente hablarles a los ciudadanos y contarles la historia de Mayra y su mamá Rosita Bravo. Rosita se sintió mal un día, pidió una cita médica y lamentablemente se demoraron 4 meses y cuando llegó el diagnóstico del cáncer nunca pudo ser tratada y los medicamentos nunca llegaron. Esto es realmente terrible y está pasando en todas partes de nuestro país. Para ello, ¿qué proponemos? Proponemos telemedicina universal y por supuesto que los medicamentos estén a disposición de los pacientes cuando lo necesiten. Bien, solo recordar que el tema que estamos evaluando hoy y por el que, por supuesto, se piden propuestas es la lucha contra la corrupción. Abro la pregunta, candidatos. Los delitos más frecuentes en la obra pública son concusión, peculado y negociación incompatible. ¿Qué cambios específicos proponen en el sistema de contratación pública? A mano alzada. Dale con todo. Señor Guevara. Lo primero que tenemos que hacer es liberar al Tribunal Constitucional del pacto mafioso para evitar que personas como la señora Fujimori y sus socios queden libres. Curiosamente, ella perseguía a Cerrón en la segunda vuelta. ¿Y dónde se encontraron? Se encontraron en el Tribunal Constitucional. Nosotros planteamos hacer un gobierno digital, de tal manera que los proveedores tengan que ser registrados, priorizados, de acuerdo a aquellos que cumplan fundamentalmente con lo que es el tema de que no hayan hecho obras inconclusas y que no hayan hecho arbitrajes y no hayan presentado, por supuesto, información falsa. Ahí haremos el gran cambio, haremos el Big Data, la inteligencia artificial, y nosotros sí sabemos, porque ya por años venimos en este tema hablando de lo que significa el gobierno digital. La pregunta sigue abierta, candidato Vizcarra. ¿Qué cambios específicos proponen el sistema de contratación Ahí pública a la responde. luz de la frecuencia de los delitos como colusión, peculado y negociación incompatible? Responde la señora acá. Sí, se tiene que nombrar una comisión de alto nivel que vea muy claramente esas contrataciones del Estado. Nosotros proponemos involucrar en las contrataciones a los colegios profesionales que son representados por sus decanos y también, ¿por qué no?, al colegio de periodistas que pueda intervenir en esas licitaciones. Creo que transparentando esos procesos podemos evitar por lo menos que se siga con esas lacras, esas formas de corrupción. Y yo quisiera simplemente decirle a la señora Keiko, yo no me vacuné y mantiene la narrativa baja de hablar de las vacunas, cuando ella es la representante del partido más corrupto de la historia, cuando estuvo plagado de extorsiones, estuvo plagado de coimas, estuvo plagado de vacunas, estuvo plagado de esterilizaciones forzadas, pensando que con eso podían hacer algo que en su mente enferma podían lograr. Bien. Bueno, hemos escuchado lo que ha dicho el señor Vizcarra. ¿Quién quiere replicar? Señora Fujimori, adelante, por favor. Con orgullo represento al fujimorismo. Soy presidenta del partido más grande que hay en nuestro país. Criminal. Estamos aquí para hablar de la lucha contra la corrupción y eso significa simplificar los trámites. Conocí a Guillermina, una artesana de Lamas, y ella lo que me decía es que no le facilitaban las cosas para poder ser formal e inscribirse en SUNAT. Tenía miedo. Y claro, pues, la SUNAT lo único que sabe es perseguir a los emprendedores y ponerles multas. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a simplificar las cosas y para eso además crearé un ejército de oficiales de cumplimiento que estarán constantemente monitoreando cómo van las instituciones y sobre todo que reporten directamente a la Presidencia de la República. Vaya para allá. 42 segundos que le restan para más adelante. Yo quisiera preguntarle al señor Guevara, que tiene ahora
Cuento chino, dicen. Habla cómo coordinar mejor entre el gobierno central y las regiones. Usted ha sido gobernador regional, porque ahí también anida una brecha que muchas veces es bien aprovechada por los corruptos, de una parte, gobierno central, o de la otra, gobiernos regionales. Por favor. Para ello es urgente y necesario reorganizar la Contraloría General de la República y asimismo la Junta Nacional de Justicia y por otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera. En estos momentos en todo el país, no solo en las regiones, no solo en los municipios, hay grandes actos de corrupción, las mega obras, todos están en esos momentos. Por lo tanto, nosotros planteamos ahí hacer la trazabilidad para de tal manera que tengamos la posibilidad de hacer concurso, adjudicaciones de manera transparente. Y por supuesto, hay 3 leyes que hay que corregir de manera urgente. La LOPE, la Ley Orgánica por Ejecutivo, la Ley de Centralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí está el gran cambio. Y por supuesto, la meritocracia de los servidores públicos. ¿De qué se guarda? ¿De qué se guarda? ¿De qué se guarda? Señor Vizcarra, adelante, por favor. Sí, aunque le muestre a la señora Keiko, hay jóvenes que no saben, desconocen el nivel de corrupción que llegó el gobierno de su padre. Y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso... El socio Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos, comprando voluntades de muchas personas que ahora burgan prisión. Eso no quiere que se recuerden, pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo. Bien, bien. Vamos. Reaccionar, adelante, por favor. 2-0. Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, los mismos ataques, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes. La justicia ha perseguido a la democracia. Lo vimos con el caso de Alan García y de Lucho Castañeda. En mi caso, me encerraron más de 490 días, sin condena, sin sentencia, cuando mis hijas tenían 9 y 11 años. Pero encontré también un sentido, y es que me acerqué mucho a Dios. Aprendí... Muchas gracias, señora Fujimori, por su respuesta. Señor Guevara, tiene usted tiempo ya, tío, para vamos. sobre los temas que le parezcan relevantes y proyectar una idea. Dale. La última estocada. Puta, hermano, destrúyela. Es blasfemar, dirigirse a Dios de manera hipócrita y de manera cínica. Los cristianos no estamos para blasfemar el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Nosotros planteamos que debemos hacer el tema relacionado de auditorías digitales de tal manera que haya un gran sorteo al azar de manera digital. Y es por eso que nosotros estamos hartos de los blindajes desde el Congreso de la República. Aplicaremos la muerte civil inmediata para los corruptos y lo que significa la muerte empresarial para los corruptores. Señora Fujimori, basta de lavar dinero a través de los cócteles. Usted no se ha librado de la justicia. Usted se ha amparado en la impunidad que el Tribunal Constitucional le ha dado. Ha manoseado y ha secuestrado la justicia con sus socios que hoy gobiernan el Congreso de la República. Y eso usted tiene que pagar a la historia, porque el Perú usted lo ha detenido. Una década perdida, 2016 al 2026. Todo por su pataleta de no aceptar una corredota. Gracias, candidatos. Aquí de esta manera cerramos esta terna. Les agradecemos. Pueden volver a sus lugares. Y vamos a darle pase, Fernando, al siguiente grupo. Llamamos al candidato Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, al candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano y al candidato Roberto Quiabra de Unidad Nacional. Atencio, última ronda es Atencio. ¿Qué ha hecho hasta el final? 1 minuto primero para cada uno en el orden que ha sido sorteado, para explicar qué se proponen hacer para reducir la corrupción, por lo menos reducirla en nuestro país y para asegurar que haya integridad en la vida pública. Queremos sobre todo escuchar ideas, propuestas para que nos inspire esperanza y que se podrá detener este flagelo. Así es, están listos candidatos. De acuerdo al sorteo comenzará el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto. 1 minuto.
Difícil combatir un fenómeno si no se le comprende. ¿Por qué existe el nivel de corrupción que tenemos hoy día en el país en los 3 niveles de gobierno? Porque sigue funcionando un sistema mercantilista. ¿En qué consiste ese sistema? De un lado de la mesa, negociantes que detectan rentas en el Estado y capturan a la autoridad mediante la corrupción para que esa autoridad legisle y ellos puedan finalmente hacerse de esas rentas. Ese modelo sigue intacto y en el último tiempo hemos combatido solo la mitad del modelo, porque la otra mitad del modelo ha comprado con dinero y con multa su libertad. Por tanto, eso es lo que tenemos que combatir. Mientras no liquidemos el mercantilista de funcionamiento de la economía y la política, seguirá habiendo corrupción en el país. Y eso es lo que tenemos que acabar. Gracias, candidato Jorge Nieto. El turno corresponde al señor Valderrama, candidato del APRA. Adelante, por favor. En el Perú no falta la plata. Lo que sobran son corruptos. La corrupción nos roba el futuro. Esa beca que tú mereces y a la cual no accedes es porque tiene nombre, por la corrupción. Ese trabajo que mereces, al que no accedes, es porque tiene nombre, por la corrupción. Vas a los centros de salud y no encuentras medicamentos, porque la corrupción ha capturado en salud, en una mafia que lidera el señor Acuña. En mi gobierno seremos sumamente estrictos con la corrupción que le quita oportunidades a los jóvenes, presupuesto para financiar, por ejemplo, la universidad pública. Toda empresa que haya dejado obra abandonada en el país, toda empresa que tenga directivos sentenciados por corrupción, no va a volver a contratar con el Estado. Aplicaremos inteligencia artificial para controlar en tiempo real los contratos del Estado. A la máquina no la van a poder corromper. Somos una nueva generación. Vamos a limpiar este país con una nueva generación. Muchas gracias, candidato Valderrama. El turno es del candidato Roberto Quiabra. La corrupción está matando la dignidad de los peruanos. La corrupción es un tema de dos y a los dos hay que sancionar. Al que se vende o deja comprar y al que lo compra. En esta lucha contra la corrupción vamos a reducir la burocracia y simplificar los trámites. Incorporar la inteligencia artificial para fortalecer nuestro mecanismo de control. Aplicar ese programa de incentivos y protección a los denunciantes. Muerte civil a todos los corruptos. Presencia de la Contraloría General. Acreditación de todos los funcionarios públicos que manejen recursos del Estado. Transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Pero sobre todo, compromiso y ejemplo. No voy a dejar que esos vivos de siempre, que saben lo que hacen, se la lleven fácil sin que les pase nada. A todos esos vivos los voy a sacar de circulación sin compasión. Gracias, candidatos. Vamos ahora sí a que puedan desarrollar el tema y usar su bolsón de tiempo. ¿Qué reforma concreta priorizarían para asegurar que los casos de corrupción dentro del sistema se investiguen y sancionen sin ninguna interferencia? A mano alzada, ¿cuál de los candidatos quisiera comenzar? Señor Nieto, adelante, por favor. Existe un cuello de botella en el Ministerio Público. Más de 6.000 casos de investigaciones sobre corrupción y apenas un muy pequeño porcentaje ha sido sancionado. Este es un tema que tenemos que resolver. Tenemos que fortalecer el Ministerio Público, sacarlo de esa guerra intestina en la que están hace buen tiempo y que los inhabilita para darle resultados a la ciudadanía, darles recursos para que puedan acelerar sus procesos de investigación, para que tengan la capacidad de usar tecnologías para acelerar esos procesos de investigación, me parece que es fundamental. Sin eso es difícil que avancemos en la lucha contra la corrupción. De acuerdo. ¿Quién quiere contestar, señor Valderrama? Adelante, por favor. Los protagonistas de la corrupción también han sido malos gobernadores regionales y malos alcaldes. Seamos honestos, la departamentalización de Toledo ha fracasado. Ha creado grandes monstruos de la corrupción. Al señor Acuña en el norte, al señor Cerrón en el centro, al señor Vizcarra en el sur del país. Eso tiene que cambiar. El APRA va a revisar la departamentalización de Toledo y va a ir hacia un mejor esquema de descentralización. Anuncio acá, además, que fortaleceremos la autonomía de los centros poblados para que tengan capacidad de gasto y no dependan de una u otra manera del condicionamiento de las municipalidades. Candidato Quiabra.
La corrupción no es un tema de leyes, es un tema de personas. Cuando yo converso con los jóvenes le pregunto, ¿el corrupto nace o se hace? Y yo le digo que para mí nace, porque lo que aprendes en tu casa, lo que te enseña tu padre y tu madre, te sigue toda la vida. No es que te hace funcionario y te vuelves corrupto. Otra cosa que tenemos que cortar de raíz es la corrupción política. Sin embargo, vemos partidos que han aplicado la maquinita para inscribirse. Le piden que colabore a sus candidatos y los candidatos pagan por postular futuros mochasueldos. Y encima han hecho trampa hasta en la banda que se da como propaganda. ¿Y cuál es el común de todos esos que tiene a su candidato que le sale fuego por los ojos cuando dice que van a luchar con fortaleza la corrupción? El corrupto lo tiene al costado y cuando le preguntan no saben. Eso forma parte del voto informado. Muy bien, muchas gracias, señor Quiabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, candidato Valderrama. La corrupción nos ha quitado la posibilidad también de grandes obras. Ahí tenemos la crisis energética que vivimos hoy porque no se hace el gasoducto surperuano. Aquí frente al país, le digo a la Macrosur, el APRA en el tercer gobierno va a ser el gasoducto surperuano. Miren cuánto tiempo ha pasado y no terminan la línea 2 del Metro de Lima. El APRA hizo la línea 1 del Metro de Lima en 18 meses. Y les prometo que en 4 años haremos la línea 3 y 4 del Metro de Lima, así como una línea de metro en Trujillo, una en Arequipa y una en Piura. Candidato Jorge Nieto. En el modelo clásico de lucha contra la corrupción hay 3 elementos principales y eso se sabe en todo el mundo internacional. Primero, un liderazgo comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción. Segundo, una institución dedicada a perseguir la corrupción, no solo la del pasado, la que puede estar ocurriendo en el curso del gobierno en el cual funciona ese instituto. Y en tercer lugar, participación de la sociedad. Nadie sabe mejor en ciertos niveles de gobierno dónde está la corrupción, quiénes son los corruptos. Este modelo se ha aplicado con éxito y nosotros lo podemos aplicar también en el Perú. Pero hay una novedad, necesitamos marchar consistentemente en la digitalización del Estado peruano. El 99% de los datos del Estado peruano están en Lima. Si ocurriese ese terremoto de escala 9 que esperamos, el Estado peruano se quedaría. Gracias, candidato. La pregunta también para los 3, ¿separarían a funcionarios públicos involucrados en temas de corrupción si no tienen sentencia firme? ¿Quién desea contestar? Señor Valderrama. Vamos a castigar con mucha firmeza a los funcionarios que se coluden con la corrupción, por supuesto, pero también quiero señalar a los corruptores, al esquema privado, tanto nacional como internacional. Luchar contra la corrupción no se hace permitiendo, por ejemplo, que se deprede el mar peruano sin hacer nada. Luchar contra la corrupción no se hace permitiendo con leyes en el Parlamento que los esquemas del crédito financiero abusivo a las familias o los esquemas de los laboratorios abusivos en los medicamentos avancen sin ningún tipo de control. Vamos a frenar también a los corruptores desde el sector privado. ¿Quién quiere tomar la palabra? Candidato Quiabra, adelante, por favor. El trabajo articulado entre la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial ayudan a combatir la corrupción. Lo que se busca es que todos los jefes de órganos de control interno sean independientes y pertenezcan a la Contraloría y no al órgano que están verificando. Nosotros, como parte de la lucha contra la corrupción, vamos a formar el Ministerio de Infraestructura. Vamos a fusionar transportes y comunicaciones con vivienda y construcción. Transporte van a hacer todo lo que es trabajo de carreteras, puentes, caminos. Comunicación, todo lo que es el enlace digital nacional. Vivienda, todo lo que es vivienda, agua y desagüe. Y construcción, todo lo que es construcción de colegios, centros hospitalarios, centros deportivos. Vivienda, de manera que por un lado los ministerios de Educación y Salud se dediquen a la educación y a la salud. Y por otro, tenemos como objetivo evitar esas obras paralizadas, esas obras sobrevaloradas, esos expedientes técnicos truchos y esas licitaciones amarradas. Tiene 30 segundos de reserva para más adelante, congresista o candidato y congresista Quiabra.
Quisiera que nos expliquen qué piensan sobre las diversas iniciativas que hay para la reforma de la justicia, una de ellas que viene del Congreso. Hubo una comisión extraordinaria para eso, candidato Quiabra, y otras de la Fiscalía, una de las cuales es una propuesta de ley orgánica presentada por el actual fiscal de la Nación. ¿Qué piensan sobre estas iniciativas, por favor? Fíjese, acá hay que respetar el trabajo de los órganos del Estado. Hay que darle autonomía, hay que darle respeto a lo que ellos hacen. Yo lo que señalo es que ningún corrupto va a trabajar en el Estado. Y no solamente vamos a sancionar a los corruptos, sino al que nombre ese corrupto. Porque cuando vemos los responsables, siempre buscamos el responsable en el sector a quien está trabajando, pero no a quien lo nombró. Lo que los peruanos tenemos que aspirar es a una sociedad decente y justa. Muchas gracias, candidato Quiabra. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Señor Nieto, señor Valderrama. ¿Quién tiene más agregar tiempo? algo sobre el tema de la digitalización. He dicho, y es grave, que el grueso de nuestros datos estén concentrados en Lima y que eventualmente el Estado peruano, si ocurre un sismo como el que se espera, quede ciego. Pero cuando decimos de digitalización, decimos de construir 3 centros del tamaño del Estado Nacional en 3 lugares distintos de la República que estén conectados y en red y que nos permita procesar millones de datos en apenas segundos. Hoy día tenemos ministerios que tienen 150 bases de datos que no conversan entre sí y así pasa con todos los ministerios. Por tanto, tenemos que entrar en serio a este problema y se acabará la corrupción. Muchas gracias, candidato Nieto. Usted, señor Valderrama, tiene 49 segundos. Señor Nieto Boluarte, perdón, Nieto Montesinos. Usted dice que es el buen gobierno, pero participó del peor gobierno municipal de la historia de esta ciudad. Villarán. El gobierno de la señora Villarán. De acuerdo. Gobierno manchado de corrupción. Gobierno con un muerto encima, además. Muerto como los 50 muertos de la señora Boluarte. 50 muertos que ya tenía encima cuando usted fue a reunirse 1 hora y media con ella. A convencerla de que usted debía ser su primer ministro. Usted iba a aceptar, según sus declaraciones, ser el primer ministro de Dina Boluarte, amigo de Morganquero, amigo de Nicanor. Usted no es el cambio, usted no es el buen gobierno, usted es más de lo mismo. ¡Ay, ay, ay! Candidato Quiabra, un segundo, una palabra. Compañeros. Mueran los corruptos. Gracias a esta terna. Y le vamos a dar pase a la siguiente. Se trata del candidato de Progresemos, Paul Jaimes, el candidato sí, no, del Perú, el candidato Rafael Belaunde de Libertad Popular. Y recordamos que la metodología es la misma, primero 1 minuto para cada uno de los 3 candidatos, minuto en el que esperamos que nos expliquen qué se proponen hacer si son elegidos presidente de la República, qué se proponen hacer respecto de este tema, que es la lucha contra la corrupción. Después de ese primer minuto, tendremos otra vez, cada uno de ustedes, 2 minutos 30, repartidos en bloques, ninguno mayor de 1 minuto, para reaccionar ante lo que han escuchado, para precisar lo que han dicho y para permitirnos que comprendamos qué se proponen hacer para eliminar la corrupción en nuestro país. De acuerdo al sorteo, vamos a comenzar con el candidato Paul Jaimes de Progresemos. 1 minuto. Gracias. No voy a hacer más rico a muchas constructoras corruptas, inflando estas licitaciones. Por tal motivo, vamos a darle todas estas obras de infraestructura vial a la División del Ejército del Perú. Todos los puentes y caminos serán vía convenio, porque con ellos no se paga coima y sale a mitad de precio. Y de esta manera también ayuda económicamente a la tropa que tanto lo necesita. En este sentido, a mi padre que está en el cielo, que le habían dado 2 meses de vida por el tema del cáncer. De todas maneras, voy a simplificar
el ingreso de medicamentos al Perú. Mírame, pasando de número 1 en pillar wifi gratis a ser el blanco favorito en robo de contraseñas. Así, en lo que te lo cuento. Por eso, porque pasa muy rápido, pásate a pan. De FDA de Estados Unidos. Muchas gracias, candidato Jaime. Primero su hija y luego la palabra su papá, ¿no? tiene el candidato Herbert Kaller del Partido Patriótico del Perú. Adelante, por favor. Nosotros vamos a implementar el accionar de levantar la alfombra, mostrar la cochinada, mover la taza, hacer más cosas y el mantenimiento percusivo, golpear a tanto funcionario corrupto e incompetente. Aplicaremos el plan Tucuiricuy, eso significa vamos a proteger, ascender y premiar económicamente a todo funcionario que denuncie un acto de corrupción. Cambiaremos radicalmente el sistema de contrataciones del Estado y pasaremos a la metodología llave en mano. Hospital, colegio, puente construido y entregado, recién será pagado. Reduciremos los tiempos de los procesos penales de años a 3 meses. Aumentaremos el presupuesto para el Poder Judicial y para la Fiscalía de la Nación. Implementaremos el uso del polígrafo para evitar que hayan funcionarios corruptos y drogadictos e integraremos al Perú a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Herbert Kaller no promete, garantiza por un Perú que todos queremos y no merece. Candidato Belaúnde, su turno, un minuto. Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada. Esta frase de Ayn Rand sintetiza la situación de la corrupción generalizada en el Perú. Un puñado de organizaciones enmascaradas como partidos políticos han tomado por asalto el Perú. Han usurpado las instituciones, destruido la separación de poderes y gobernado desde el Congreso a través de algún títere colocado a dedo en Palacio de Gobierno. Lo han hecho en favor del crimen, de la corrupción y de oscuros intereses. Desterrar esta casta política corrupta y decadente es el punto de partida para derrotar la corrupción. El instrumento de justicia lo tenemos... Ni leer puede. Gracias. Qué vergüenza. ¿Cuánto habrá gastado su papá en el colegio, ese pata? Colegio particular. Reaccionen a lo que han escuchado. A ver. Sin llorar, dice la gente. Desarrollen sus ideas programáticas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Y propongo la pregunta, además, ¿qué harían para fortalecer los órganos de control interno? ¿A mano alzada? Señor Jaimes. Nada va a poder cambiar, absolutamente nada, mientras tengamos enquistados en el poder a todos estos políticos tradicionales. Señora Keiko, me dirijo hacia usted. Una de las razones por la cual yo decidí incursionar en política fue para enterrar y desterrar el fujimorismo que usted le ha hecho tanto daño a todo el Perú, pero hoy se vuelve a presentar, así que yéndome a la población, adquiramos madurez electoral. De acuerdo. La próxima vez también quisiéramos que nos diga qué es lo que se propone hacer usted si es que fuesen elegido presidente. Keiko es hoy, todo contra la Keiko. Palabra? Señor Kaller, señor Belaúnde. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo fortalecer los órganos de control interno, candidato Belaúnde? La discrecionalidad del burócrata es la fuente de la corrupción. Tenemos que tener sistemas predecibles. Hay que incorporar la tecnología, la automatización. En la discrecionalidad está el germen de la corrupción. Y evidentemente la corrupción, más que un problema de instituciones, es un problema de personas. Y el relevo de las personas que han capturado el poder comienza el 12 de abril con el voto ciudadano. Gracias por su respuesta. Creo que es el turno del señor Kaller. Adelante, por favor. Claramente revisando sus cuentas y viendo que la mermelada no se la coman todos los días. ¿Y cómo? Porque las instituciones del Estado y los titulares de la misma lo que hacen es pagarle maestrías en ESAN, en Centrum, llevarlos de viaje, las comelonas en los mejores restaurantes. Eso es lo que pasa y eso es lo que vamos a eliminar. Recordando, como dicen los austriacos y los alemanes, países donde he estudiado y me he formado durante más de 4 años, el pez empieza a podrirse por la cabeza. Por eso debemos cortar esa cabeza corrupta, liderada por este Congreso, nuevamente
por estos partidos políticos jóvenes, nunca más por estas porquerías, y tampoco crean nuevamente en las encuestas, como lo expliqué en el primer momento del debate. Bien, bien, bien. Muchas gracias, señor Kaller. ¿Quién quiere hacer alguna... Ha roto 2 veces. ...para reducir la corrupción en nuestro país? Adelante, señor Jaimes. Voy a reestructurar la Contraloría General de la República porque solamente me ha servido para informarme cuánto me han robado, pero no lo detuvo en su momento, por una ley mucho más potente, más simple, y eso se llama simplificación administrativa y darle las facultades debidas. Y en ese sentido, de todas maneras, vamos a aplicar la cadena perpetua para todos estos corruptos, porque eso es lo que quiere la población. Gracias. Gracias. Señor Kaller. Por un lado se levantan 24.000 millones de soles en acto de corrupción y los partidos del Congreso, por otro lado, no permiten que entre 27.000 millones de soles exonerando de los impuestos a las grandes empresas. Esa mamadera se va a acabar, ese dinero va a ir para el pueblo y para el desarrollo de las comunidades. Volvamos al cómo, candidatos. Propongo otra pregunta. ¿Están dispuestos a hacer una reforma del Poder Judicial? ¿Cómo lo harían sin afectar su autonomía, candidato de la UNDE? Bueno, yo creo que hay que respetar y reivindicar y reinstaurar la separación de los poderes. Hoy es evidente que se gobierna a través de un autoritarismo parlamentario y todos los poderes del Estado están subyugados a él. Tenemos que tener respeto por la autonomía de las instituciones y respetar la elección que ellos a su interior así lo han decidido. Pero nuevamente es reducir la discrecionalidad, aumentar la automatización, aumentar la transparencia a través del uso de la tecnología y el acceso a información en tiempo oportuno. La corrupción, más que de instituciones, está en las personas y tenemos que cambiar las personas si queremos cambiar a las instituciones. Quisiera preguntar algo respecto de la minería ilegal una vez más. Si hay explosivos que circulan libremente en nuestro territorio, de la misma manera que armas, las hemos visto usar, armas de guerra en algunos sitios mineros, y si hay camiones que puedan desplazarse libremente desde sierras lejanas hasta plantas procesadoras en la costa, incluso hacia el sur, es porque hay complicidad de autoridades públicas. ¿Qué hacer frente a ese flagelo que termina por vincularse con otras formas de criminalidad? ¿Quién quiere contestar? Señor Jaimes, adelante, por favor. La minería en el Perú artesanal no es nuestro enemigo. El problema es que hay que modificar la Ley General de Minería. Hay que dejar sin efecto esas concesiones ociosas que lo tienen solamente un grupo de personas al 97%. Y en ese sentido les digo lo siguiente, que de todas maneras le voy a otorgar una concesión a largo plazo para que me traigan equipos de alta tecnología y ya no tengan que usar ni el mercurio ni el cianuro, así como también voy a reducir la escala de la cuadrícula de 100 hectáreas a 10 hectáreas y eso es democratizar el recurso natural del Perú. Y en ese sentido quiero que no le tengas miedo al Estado peruano, porque te vamos a proteger del crimen organizado, llevándote a los militares para que te protejan y no te persigan. ¿Reacciones sobre esta intervención, señor Belaunde? Hay una alianza evidente entre la minería criminal y las organizaciones criminales. Eso lo podemos ver claramente entre Patás y La Libertad, y Trujillo específicamente. Cómo los explosivos que llegan de contrabando de Bolivia y del Brasil llegan a Patás para alimentar la minería criminal y de ahí bajan a Trujillo para extorsionar, dinamitando casas y locales comerciales ante la más absoluta indolencia de la autoridad regional, que se ha pasado más tiempo viajando por Europa mientras su región se desangraba. Gracias por tu respuesta. Señor Kaller, ¿quiere decir algo sobre eso? Nosotros recalcamos, vamos a comprarles el oro producido a los mineros artesanales a través del Banco de la Nación
y vamos a hacer trabajar de verdad tanto funcionarios de relaciones exteriores en el mundo y a los agregados de defensa para aumentar de 3 a 10 millones de turistas al año, entre otras cosas. Con eso tendremos dinero ¿para qué? Para incrementar las pensiones de los jubilados a un monto mínimo del sueldo mínimo. Reconoceremos a los defensores de la patria, a los licenciados que combatieron el terrorismo y les reconoceremos con una pensión igual a la de Chavín de Huántar. Incrementaremos las pensiones del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Señor Jaimes, tiene usted 36 segundos. Volviendo al tema de la minería, en el Perú existe resentimiento por parte de la población que ve no llegar esa riqueza a su hogar. Por tal motivo, voy a modificar la ley del canon minero para que un porcentaje le llegue en forma directa a cada hogar en las zonas de concesión o explotación, porque creo más en la perfecta administración de cada líder de familia, de cada padre de familia, que a la vez que ya nos han defraudado tantos alcaldes corruptos o gobernadores. Candidato Belaúnde, palabras finales. La integridad de las personas y su fortitud moral es la base en la lucha contra la corrupción. Recibí un legado de integridad y honestidad que es una antorcha que debo pasar sin menguar la intensidad de su resplandor a mis hijos. Por eso mi compromiso es que muerto antes que corrupto. Muchas gracias, candidato Belaúnde. Tiene unos segundos, 38. También aseguraremos que los programas sociales como del MIDIS, como el de alimentos, lleguen directamente a las familias más necesitadas y activaremos a las iglesias cristianas, evangélicas y católicas para que nos ayuden. Vamos a disponer el pago inmediato de la ley del 30% en beneficio de los docentes y profesores que batallan tantos años. Aseguraremos el crédito MIPE, menos del 5% de interés al año, y trabajaré incansablemente por las personas con discapacidad, que son más de 3 millones en el Perú. Mi pequeño adorado Matías Rafael es un niño con discapacidad neurodivergente. Sé lo que eso significa. Muchas gracias, señor Kaller. Palabras finales en poquísimos segundos. Tiene un segundo, señor Kaller. No sé si nos va a poder decir algo, señor Jaimes. Progresemos. Muy bien. Señor Belaúnde. Muchas gracias, está bien. Gracias. Gracias a los tres candidatos. Así es, gracias a esta terna y les pedimos que puedan volver a sus lugares para darle pase a la cuarta y última terna en esta ronda de integridad pública y lucha contra la corrupción. Llamamos a la candidata Rosario Fernández de Un Camino Diferente. Llamamos también al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos y llamamos al candidato Antonio Ortiz de Salvemos al Perú. Un minuto para exponer, para exponer la temática y luego vendrá, como bien han visto a lo largo de estas rondas, la administración de su propio tiempo para las preguntas. Es la cuarta y última terna, de manera que esperamos con gran expectativa si hay propuestas que inspiren confianza respecto de la manera que el Estado debe tener para erradicar o al menos reducir considerablemente la corrupción en nuestro país. La palabra la tiene por sorteo la candidata Fernández. La candidata Rosario Fernández, un minuto. Mientras 40.000 millones de soles se escurren en las manos de la corrupción, el Perú va perdiendo oportunidades. Cínicamente hemos escuchado hablar de la corrupción a la corrupta más corrupta del Perú. Jefa de organizaciones del Estado peruano, Fuerza Popular es igual a la corrupción. Keiko, esta vez no te vas a llevar los 20 millones por pasar la valla electoral, porque así lo hemos decidido los peruanos. El Perú no te quiere. Por eso, reformaremos y democratizaremos la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público por voto popular. Disolveremos la Cámara de Senadores y Diputados para que esta corrupción no nos vuelva a gobernar. Prisión inmediata y efectiva para jueces y fiscales corruptos. Cero impunidad. Fiscalizaremos los recursos del Estado y aplicaremos acciones inmediatas. El que roba al Estado se va y no vuelve más. Gracias, candidata. Gracias, ha hecho uso de su minuto.
2 minutos 30 después para intercambiar y sobre todo, por la última favor, ronda, para presentar las propuestas que permitan reducir la corrupción en nuestro país. Ese es el único objetivo. Es del candidato Ronald Atencio. Vamos, minuto, candidato. vamos Ronald. Corrupción se escribe con K, de la señora Keiko. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos, inhabilitación perpetua y muerte civil para los vinculados a actos de corrupción. No se puede permitir que sigan avanzando. Así como formaremos el comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la extorsión, también habrá un comando de aniquilamiento contra la corrupción. Este comando de aniquilamiento tendrá no solamente a la policía, al Ministerio Público, sino también a la sociedad civil, a los ronderos, a todos los padres de familia cuando se construye un colegio. Necesitamos hacer el control ciudadano de la propia corrupción. No permitiremos más corrupción, no toleraremos la corrupción. Además, necesitamos tener políticas claras y directas de transparencia. Transparencia en todas las obras públicas, no a la corrupción. Está más desenvuelto, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Propuestas. El que del candidato... propuestas, payas. Ortiz, adelante, por favor. El Perú pierde 25 millones de soles al año. Leyendo. Por corrupción. Otra vez. Eso no es baja mejor con un toque. Es sistema, es un negocio organizado. Mi gobierno no va a administrar la corrupción, la va a enfrentar con autoridad. Seguimiento digital total del gasto público. Cada sol será trazable en tiempo real sin espacio para el arreglo bajo la mesa. Unidad especial contra la corrupción con inteligencia financiera para atacar dinero, no solo el delito. Lo más importante, ejemplo, desde el gobierno, el presidente y ministro serán los primeros fiscalizados. Países como Singapur demostraron más si se puede. Yo no vengo a prometer, vengo a ordenar el Perú. Sin corrupción hay inversión, con inversión hay industrialización y en industrialización hay futuro. Muchas gracias, candidato Ortiz. Gracias a los tres, se ha cumplido el minuto y ahora vamos a desarrollar el tema. La pregunta para el que levante primero la mano. ¿Qué políticas se implementarían para la meritocracia y para evitar cuotas políticas dentro de la función pública? Señora Fernández. Primero y antes que nada, los partidos corruptos no deben participar. La meritocracia está en base a experiencias, a capacitación y no a sanciones impuestas por un poder judicial. Desde ese momento ya no participaría dentro de las funciones de un Estado que necesitamos sea ser libre y transparente. Gracias, señora Fernández, por su respuesta. El señor Atencio pide la palabra. Dentro de la meritocracia tenemos que valorar que este Congreso mafioso sostuvo y mantuvo a la señora Dina Boluarte asesina, quien masacró a nuestros hermanos del sur. Nosotros exigimos y vamos a dar cárcel a los asesinos del pueblo. No vamos a permitir que se siga perpetuando la impunidad. Además, nosotros tenemos en el país presos políticos que tienen que ser liberados, como el expresidente Pedro Castillo, libertad para Pedro Castillo. Además tenemos a Guillermo Bermejo, a Dubiri, Betsy Chávez, Aníbal Torres y los luchadores sociales que participaron en protestas populares y a nuestros hermanos ronderos. Protestas como Tía María, Barrio Chino, El Moqueguazo, Bagua, Río Blanco. No seremos un Estado represor, no seremos un Estado terruqueador como lo ha hecho el señor Nieto, que terruquea a nuestros hermanos del sur. Gracias, señor Atencio. La palabra la tiene el candidato Ortiz. Somos un país tan rico y seguimos siendo pobres. Salvemos al Perú. Ponemos industrialización en el país con seguridad y cambio generacional. No hay otra manera de crecer que nos ofrecen todos los candidatos tanto dinero para obras, si con 3% no vamos a poder hacerlos. Han dicho 65% va en pago de servicios. Nosotros tenemos que
empezar a industrializar nuestros minerales que se llevan por un sol y producir con valor agregado para exportar al mundo. Tenemos la mejor riqueza del mundo, tenemos 28 microclimas que ningún país la tiene, que bien están creciendo los agroexportadores, el 30% del 2005, pero nos olvidamos de los pequeños. ¿Puede decirnos algo, por favor? Bueno, déjeme terminar, por favor. Claro que sí, ahí está su tiempo, puede usarlo. De los señores pequeños agricultores, las MIPES le han dado reactiva a los grandes. Nosotros en mi gobierno le vamos a dar un reactiva a los pequeños empresarios, a los agricultores, a las MIPES, igual como le dieron por los porcentajes, el 0.59, el 0.89%. La inseguridad es culpa de todos los gobernantes, desde el presidente de la República hasta el último representante público, están corruptos. La única manera, como dicen los hermanos, muerte civil, que nunca más regresen hasta la tercera generación. Candidatos, ¿fortalecemos la Contraloría o creamos una nueva autoridad? ¿Quién quisiera contestar? Señor Ortiz. Si bien la Contraloría de la República fiscaliza, va chequeando y nos dice que nos roban en la corrupción 25 millones, que deberían hacerse hospitales, escuelas, mejor distribución de ese dinero. Pero ¿qué hace la Contraloría? Solamente informa. Tenemos que darle más poder legal como un FBI que controle, que verdaderamente haga la denuncia y las fiscalías y los jueces hagan su trabajo, que castiguen a estos miserables corruptos. Muchas gracias por su intervención. Tomamos nota que hay un robo de 25.000 millones de soles cada año a causa de la corrupción. La señora Fernández pide la palabra. Adelante, por favor, candidata. Una purga en la Contraloría, sabiendo que ahora está en manos de un grupo de poder político criminal. Con eso vamos a solucionar un 80% para que éstas cumplan sus funciones con transparencia. Señora Atencio. Necesitamos una Contraloría fuerte, pero una Contraloría que también haga un eficiente control de lo que nosotros llamamos la industrialización de nuestra sagrada hoja de coca. La hoja de coca tiene que industrializarse y necesitamos el control de la Contraloría para que se haga una industrialización eficiente. A nuestros hermanos de las cuencas cocaleras, decirles que les vamos a dar los cultivos alternativos. Nadie siembra hoja de coca porque necesita enriquecerse, sino porque necesita alimentarse, necesita llevar un pan a la mesa de su hogar, necesita pagar los servicios básicos. Y por eso necesitamos hacer que nuestras cuencas cocaleras se vuelvan focos de desarrollo, de industrialización. Y ahí tiene que estar la Contraloría, porque hoja de coca no es cocaína. Y eso tiene que hacer la Contraloría, supervisar y revisar de que se esté haciendo bien el proceso de industrialización de la patria y la industrialización de nuestra sagrada hoja de coca. De acuerdo, le quedan 33 segundos para terminar. Más tiempo tiene la candidata Fernández, si quiere hacer uso de la palabra, por favor. Volviendo al tema de la meritocracia, claro que sí, tenemos en el Perú grandes potencialidades, pero lamentablemente el Estado se ha convertido en casa de empleos, tal cual el doctor de cabecera de la familia Fujimori, el doctor Aguinaga, que y toda su familia ahora se sirven del Estado. Eso vamos a erradicar completamente. Los capaces van a llegar a trabajar porque es la única forma que vamos a salir adelante y repotencializar todo el Perú en todos sus ministerios y lo que va a favorecer para todos. Candidato Ortiz, tiene usted 14 segundos para hacer sus palabras finales en esta terna. Luego habrá un mensaje final, después de una pausa. Adelante con sus 14 segundos. Industrializar para exportar. Solamente exportando creceremos. Tiene 8 segundos todavía, si quiere culminar. Agradecer, salvemos al Perú. Muy bien. Bueno, para la candidata Fernández, que tiene más tiempo, ¿cambiamos la ley de contrataciones o implementamos un sistema de fiscalización más eficiente? La ley de contrataciones tiene que venir con ciertos requerimientos
en el cual está no solamente la meritocracia, la experiencia y la experiencia. Una hoja de vida, ya lo dije, honesta y transparente, que te garantice a ti un trabajo real y honesto. Así como el que pretende hacer un camino diferente con un equipo nuevo, limpio y transparente. Por eso es que estamos aquí. Ninguno de sus integrantes forma parte de un Congreso ya corrupto. Ninguno de sus integrantes tiene alguna hoja de vida manchada por haber cumplido alguna función pública. Aquí estamos no para experimentar, aquí estamos para dar lo mejor de nosotros con meritocracia y capacidad. Le quedan 20 segundos para más adelante. El candidato Ortiz tiene 5 segundos, si acaso quiere usarlos. 5 segundos. Sí. Exportar, industrializar. Muchas gracias. Señor Atencio, por favor. Dentro del ítem también es integridad. Y la integridad para nosotros abarca la segunda reforma agraria. No puede ser posible que hasta ahora nuestros hermanos campesinos no tengan el apoyo del Estado. Les vamos a quitar los 2.000 millones en exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras que empobrecen el campo. Y eso le vamos a entregar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, para que sea su desarrollo, para que sea préstamo, crédito barato, apoyo en tecnología e en infraestructura. Gracias. Gracias a usted por su intervención, señor Atencio. Las palabras finales, 20 segundos, de la candidata Rosario Fernández. Adelante, por favor. Tiene 20 segundos. Le pido a la señora Keiko, por favor, nos explique qué estaba haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones el 9 de marzo a las 5 de la tarde. Por favor, infórmenos para que podamos crear en su honestidad. Bueno, tomamos nota. Gracias por su intervención, aunque no es una propuesta, ¿no? Vamos a... agradecerles, ya se ha cumplido el tiempo para los tres. Pueden volver a sus lugares y de esta manera nosotros cerramos un bloque más del tema lucha contra la corrupción e integridad pública. Y regresaremos, Fernando, con el cierre en donde cada candidato tendrá la posibilidad de dirigirse finalmente bien, al país. Ya, bájale volumen nomás. Así que regresamos. Bien, bien. Bien, bueno. bien. Bueno, estuvo fuerte, estuvo bien. Bueno, viene ahora la última sesión. Lo único que se puede hacer acá, hermano. Es un minuto, ¿no? Le dan un minuto a cada uno. Pero así todavía hay un receso. Pero de verdad lo único que se puede hacer acá, lo único, es por lo menos decirle a la señora acá lo que todos los peruanos piensan. Independiente de acá, tú sabes, no interesa por qué vayas a votar. Lo importante era evidenciar esta tipa. Yo creo que el Partido Morado esta noche parece... Va a subir, ¿no? Sí, la ha dado con todo, ¿ah? Sí, o sea, ¿cómo se llama el señor? Mesías Guevara. Bueno. Él ha sido gobernador regional de Cajamarca. Preparado, ¿ah? ¿No? Bueno, ahí tiene. Ha sido congresista también, hermano. Ah, mira, claro. Muchachón, ¿qué está pasando contigo? Ya, los yapes, salúdalos. Ay. Bueno, a ver, amigos. Uyayuy. A ver, ¿cuántas personas estamos ahorita en vivo y en directo? 5.000 personas conectadas en estos momentos. Bien. 5.001, atrás está Edu. Bien, bueno, también ya acaba de llegar los refuerzos aquí. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado desde el inicio, ¿no? En este tercer... Ah, verdad, tú tenías ya la información. ¿Cuándo va a ser el próximo debate? Yo lo tengo todo, papu de papu. A ver, ¿cuándo? Bien. Quiero saberlo. Muy bien. Próximo debate, hermanos, agárrense. Es el lunes 30 de marzo, mi estimado Jorginho. O sea, ¿va a ser lunes, martes y miércoles? Unancha TV. Lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. ¿Mi cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 1. O sea, ¿lo va a pasar acá? ¿El 2 no es tu cumpleaños? Si queda, lo festejamos el 2. 3 días, como fiesta patronal. 3 días, pues. Depende de la gente. Entonces, el próximo lunes... No, fuera broma, ¿no es el 2? Ya, si quieres que sea el 2, es el 2. Dime la verdad. Es el 1, pues el 1. Ya, el 1. Sí. Bien. Pero ya, por ti, si quieres, cambio ya mi partida de nacimiento. Vamos a pasar la víspera, pues, porque si es el martes 31 de marzo, ese día nos quedamos hasta más de las 12. Y ya, pues, ¿no? Todo por el todo.
Todo por el todo. Claro, bueno, claro. entonces la próxima semana también va a haber debate. ¿Y ya están los sorteos o se va a sortear recién? Eso tendría que revisarlo, hermano. Acá tengo solamente las fechas. Ya, bien, pero todavía falta la última... Y tengo los temas también. Ya, ahorita estamos en un receso. Falta la última intervención. Sí. 1 minuto a cada candidato le van a dar. Así que vamos a estar pendientes. Estamos a la expectativa también de cómo se está desarrollando. Y por si acaso, para los que están preguntando, mira, acá, disculpa que te joda que lo diga, pero yo no quiero saber nada de las elecciones. ¿Otra vez? Sí, tengo que decirlo porque la gente va a pensar que no, estás haciendo propaganda, tal, no, pero que piense. No, pues hay que aclarar las cosas. Pero a mí no me gustan las ambigüedades. Pero en Yachaiguasi lo aclaras, pues. También, todo de lunes a viernes al mediodía, Yachaiguasi, YouTube. Ya, mira, te voy a dar un dato de Mesías Guevara para que no te lo quedes. Ya. Mesías Guevara tiene 62 años, es chiclayano de Lambayeque, es ingeniero eléctrico, maestría en administración de empresas, fue congresista de la República, gobernador de Cajamarca, es presidente de Acción Popular. Y luego se quitó y formó, pues, se unió al Partido Morado 2024. Bien. De la Susel Paredes, de esa gente. Bien. Así que bueno, pues. Bueno, vamos de Málaga, del a ver, de Málaga. 2 cositas nomás. Hay un debate, hay una encuesta en el canal de Unancha TV, acá en los comentarios, ¿quién ganó el debate? Keiko, un panetón y una salchipapa. Yo voto por la salchipapa, hermano. Qué rico. Ahorita una salchipapa sería rico. Salchipapón. Y eso que no hemos cenado nada todavía. No, bien, todavía. vamos a leer algunos comentarios. Se viene el yape también. Yapetón. A ver, el yapetón, dice acá. Yapiólogo. Nixon, gracias hermano. Keiko está de piñata, dice mi hermano Ronnie. Leida también, saludo. Creo que eso ya lo hemos leído. Pierina en Caraballo. Alison también, dice Charlie Carrasco, presidente. Primera vuelta, muchachos. Gracias, Alison. También tenemos Julio, dice, nos envió un mensaje. Muchas gracias a ambos por crear este programa y divulgar con la verdad. Realmente, ponlo el video más allá, porque la gente va a pensar que estamos interrumpiendo el debate. No, tiene miedo. Están en receso. Tiene miedo. Usted tiene miedo, señor. Tiene miedo. Asustado te veo. Señores, estamos en receso. Todavía queda lo último que falta es 1 minuto para cada uno y ya acaba todo. Sí. Ahí muere el payaso. Bien, nos dice, me cortaste ya, ¿ves? El mensaje de Julio dice, muchas gracias a ambos por crear este programa y divulgar con la verdad de la situación de nuestro país. Sigan educando, me parece que dice el hermano Julio. Gracias, Valentín también nos envía, César también, muchas gracias. Blanca también nos envía. Y María nos dice, mi apoyo voluntario para la prensa digna con los revoltosos tiene que ser. Toppers, Pavel, Jorge, Tops, no me imagino, ¿no? Pavel, Jorge y Stephanie. Stephanie mañana viene. Un trío espectacular. Bien, muchas gracias a la hermana María. Mañana viene Ronda María, Latencio. Muchas gracias por ese apoyo. Bien. Ronda Latencio mañana también viene Ronda Latencio. Le vamos a preguntar, ¿no? Le vamos a decir, acá está. Hay que traer una piñata, pues. Con la cara de Keiko y a ver qué hace. Puede ser. Puede ser. No tenemos logística, pero tenemos que esperar los yapes. El yapetón. Bien. Bueno, ya inició. Dale. Vamos a escuchar, a ver, en esta última intervención, todos tienen 1 minuto, ¿no? Sí. Los candidatos para que puedan hacer el mensaje final. Dale. En este momento tan difícil que estamos viviendo a causa de una violencia criminal imparable, asumiré un nuevo desafío en mi vida. La de volver a defender a mi país, esta vez contra la criminalidad, la corrupción y la incompetencia. Me comprometo a liderar esta guerra con responsabilidad y decisión para darle seguridad a nuestras familias para que vuelvan a vivir sin miedo. Libertad para garantizar tu presente y asegurar tu futuro. Y oportunidades a todos nuestros hombres y mujeres para que logren su realización. Soy un general democrático que te va a defender. Con el empleo inteligente de la fuerza, volveremos a vivir en paz, que es el anhelo de todos nosotros. Tu voto es una cuestión de confianza. Confía en mí, yo no te voy a defraudar. Este 12 de abril marca el mapa del Perú, el mapa de unidad nacional. De Lourdes Floretano. Muchas gracias, candidato Roberto Quiabra. Pero si va a cobrar 3 sueldos. 5 sueldos. 5 sueldos. Adelante, por favor. Así es, solo recordarles, candidatos, que tienen sus cámaras en los laterales. Cuando se dirijan, el candidato lo va a hacer aquí desde el centro, lo podrá hacer al centro, pero los demás tienen sus cámaras en los laterales. 1 minuto, candidato de la UNDE. Compartimos un gran país lleno de amigo. posibilidades de desarrollo para nosotros,
para nuestros hijos. Se la pasó para nuestros leyendo. nietos, Por Twitter eso para es que un vivan matón. y se desarrollen a plenitud. Sin embargo, por muchos años la mala política ha interpuesto sus pequeñeces y componendas en el camino de nuestro desarrollo. La inseguridad desbordada, los asesinatos impunes y la corrupción institucionalizada son el legado de esa forma caduca de hacer política. En unos días tendremos la oportunidad de rescatar al Perú de las garras de la corrupción y el atraso, y por primera vez en años mirar con esperanza el porvenir. Está en la fuerza de nuestros votos que esa luz al final del horizonte, lejos de traer el ocaso, sea la luz de un nuevo amanecer. Suave, rojo amanecer. Está en nosotros que sea así. Oye, ni puede controlar Muchas su gracias, tiempo. candidato Belaúndes. El minuto se ha agotado. Muchas gracias. Le corresponde el turno al candidato Jorge Nieto. A ver, pues. Del Partido del Buen Gobierno. Le han dicho boluartista. Así es, un minuto también. Y para que vaya preparándose, el siguiente candidato será el candidato del Partido Patriótico del Perú, Herbert Kaller. Candidato Nieto, un minuto. Desde la izquierda me dicen terruqueador y desde la derecha me dicen terruco. Póngase de acuerdo. Seguramente debo estar subiendo en las encuestas. Y ahora entiendo por qué algunos amigos apristas me habían dicho que el APRA había elegido a su sepulturero. Tenían toda la razón. Esta elección es muy importante para el Perú. Podemos continuar con este proceso de decadencia al que nos ha llevado la coalición por la impunidad, depredando el presupuesto público, liquidando las posibilidades de los servicios públicos, deteriorando la vida pública y las instituciones. O podemos ejercer nuestro voto y cambiar el rumbo del país. Los invito a hacerlo. Nada está decidido, todo depende de ustedes. Pueden marcar los 5 soles, el sol de Huamán Poma, el sol de los incas y cambiar el rumbo del Perú. El sol de los Boluarte también vamos a marcar. Muchas gracias, candidato Nieto. Llamamos ahora sí a poder hacer también. Domingo Pérez está arrebatado. Domingo Pérez está acá, de moderador. Adelante, un minuto. Personalmente quiero retar a un debate público a la señora Keiko Fujimori, ojalá lo acepte. Si millones de peruanos no conocen al Partido Patriótico del Perú y Herbert Kaller es por los cierrapuertas de los grandes medios de comunicación y seguro los grupos de poder que no quieren que lleguemos a la presidencia y a la representación nacional. Mis principales asesores en el mundo espiritual y el mundo material son la Biblia y la Constitución Política del Perú. No, pues, eso Yohanchi, no. Anchata, Imacunatapas, Zapapuncha, Ruguasunchi. No. El único momento, recuerden, que somos iguales es cuando usted tenga el lapicero y la cédula de votación para elegir a su autoridad. Porque cuando va a un hospital y le niegan la atención, no somos iguales. Cuando va al banco y le niegan un crédito, no somos iguales. Cuando su hijo acaba el colegio y no tiene oportunidades, no somos iguales. Gracias, candidato hermano, se Kaller. cayó, ¿eh? Vamos a darle también el minuto que corresponde para el mensaje final al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos. Y luego se prepara la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para hacer uso también de ese minuto. Puede hacerlo en su lugar o si desea puede ir. Domingo Pérez, moderador de Unancha TV. Candidato Atencio. Hoy tenemos un sistema neoliberal empobrecedor, un sistema neoliberal caduco, un sistema neoliberal que ha hecho que se lleven nuestro oro, que se lleven nuestros recursos naturales los grandes empresarios. Ese sistema neoliberal lo único que nos está dejando es empobrecimiento. ¿Va a sacar algo? Lo único que nos deja son monedas, pesetas, que no vamos a permitir que en el gobierno de Venceremos exista ese tipo de desigualdades. No vamos a permitir que criminalicen a nuestros pequeños mineros, a nuestros mineros artesanales. Yo vengo de Chalhuahuacho, he estado en Huaype y he visto cómo se llevan los encapsulados, todos los recursos naturales de nosotros. Vamos a industrializar nuestros recursos naturales, vamos a poner las plantas de beneficio que se necesitan. Para eso
tienen que escribir y tienen que marcar las hojas de coca. Nos ubicamos en la primera... Muchas gracias, congresista Telles. Yo pensé que le iba a meter con toda Keiko, ¿eh? Mesías Guevara creo que va a ser el único. Adelante. Ahí está, tu tía. Han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Y durante estos años me han insultado, me han difamado, me llevaron injustamente a prisión. Pero acá estoy. ¿Otra vez? De pie, con la frente en alto. Cada insulto me hace a mí mucho más fuerte. Pero también les digo que no guardo rencor en mi corazón. No, tenemos que trabajar juntos como peruanos. Hoy nuestro país necesita orden y eso ya lo hemos logrado. Les digo, como madre, como lideresa del partido más grande de nuestro país, como peruana y como la hija del mejor presidente que ha tenido nuestro país, me voy a enfocar para recuperar el orden y para que todos progresemos. Muchas gracias. Gracias. Sinvergüenza, esa es una sinvergüenza. El turno corresponde al candidato Paul Jaimes de Progresemos. Adelante, candidato. Te miro la cara, Jorge Nieto, y veo en tu rostro a la señora Dina Boluarte. Estás llevando a todo su grupo de poder y en forma disfrazada nos pretende sorprender. Voy a impedir que llegue la señora Dina Boluarte al poder. Carajo. Por tal motivo te reto a un debate en cualquier región del sur que tú elijas, porque ya no va a existir ninguna masacre más en el Perú. Ni de izquierda ni de derecha, todos han fracasado, ni tampoco el centro tibio y mercenario. Quiero ser un presidente y no un preso más. Y es por ello que de todas maneras vamos a romper este sistema político. ¿Qué pasó con Todos los candidatos estos días han llegado a leer y no entendieron que tienen que hablar con el alma, con el corazón y con el cerebro. Y es por esto y muchas razones más que a los peruanos buenos les gusta el perrito de Progresemos. Gracias, candidato. Se radicalizó, Le damos tío. pase al candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Agárrate, por un papá. minuto también. Este va a ser épico. Tome posición Voy a poner mi lente. y corresponde su mensaje final. Y va a continuar la candidata Rosario Fernández para que vaya alistándose. Adelante. Va diciendo de la batería. Soy Mesías Guevara, del nuevo Partido Morado, que no se corre y tampoco es tibio. Este 12 de abril tenemos un reto de desterrar de la política nacional al fujimorismo y a sus satélites. Ellos odian al Perú. Ahora de manera cínica te piden el voto. Pero cuando tú le des y luego le reclamas, ellos te van a abandonar. Y cuando tú le reclamas, simplemente te van a terruquear o te van a meter bala. Hoy ya es necesario y justo que hagamos que el Perú funcione, donde los jóvenes no tengan por qué salir del país, donde las mujeres puedan salir a las calles sin miedo, donde los emprendedores no sean extorsionados, donde nuestros ancianos tengan una vida digna, donde todos podamos vivir en paz, donde el viejo Perú milenario, aquella gran historia nos siga esperando por el camino de la libertad. Perú, levántate, ponte de pie y camina por el camino correcto. Ese es el camino de la libertad. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, candidato Mesías. Muchas gracias. Y corresponde el turno, como ya lo habíamos adelantado, a la candidata Rosario Fernández de Un Camino Diferente. Señora K, la ausencia del Estado es nicho del mercado. Es así como las empresas de seguridad se han hecho indispensables en una sociedad llena de delincuencia. Pero basta ya. No nos vas a quitar nuestra soberanía, no nos vas a quitar nuestra paz, nuestra salud, nuestra educación, nuestra infraestructura, porque estamos aquí para defenderla. Un camino diferente está aquí y la represento yo como mujer, esa mujer peruana que trabaja, que lucha, que mantiene a su familia, una mujer que sí es buena madre y sí es buena hija, una mujer que se separó por incompatibilidad, no porque su marido fue gay. Marca los 5 guaquitos este 12 de abril. Reiterarles a los candidatos que hay cosas innecesarias y que fueron mencionadas al inicio de este debate. Gracias, candidata Fernández. Vamos con el candidato Antonio Ortiz.
Se trata del candidato de Salvemos al Perú, que tiene derecho, como los demás, a hablar durante 1 minuto y esperamos de usted un mensaje final con contenido programático. Adelante, candidato Ortiz. Llaqtamasi Apurimac Llaqtamanta, Antonio Ortiz Mecani, Manan Sugachu Cani, Manan Yuyachu Cani, Manan Geyachu Cani. No soy ladrón, no soy ocioso, no soy flojo. Vengo a servir a mi patria. Todos juntos con un solo corazón levantemos el Perú. Yo no vengo a ofrecer promesas, vengo a asumir un compromiso con el país. Durante más de 40 años nos han fallado y el Perú lo sabe. Pero hoy no vengo a mirar atrás, vengo a levantarme, todos unidos, unidos sin odio, sin división. Vamos a recuperar el orden, el trabajo y el futuro. Por nuestros hijos, para nuestros nietos, vamos a dejar un país sin funciona, un legado para la juventud. Salvemos al Perú. Gracias, candidato. Puede volver a su lugar mientras, como él desee, desde su lugar o desde el podium central, el candidato Enrique Valderrama haga uso también de su minuto para el mensaje final. Y cerrará esta ronda, ya en la parte final, el candidato Mario Vizcarra de Perú Primero, que tendrá también 1 minuto para hacerlo. Adelante, candidato Valderrama. A los jóvenes del Perú les digo, los que han hecho de la política un vil negociado culpable no pueden presentarse hoy día como la solución a los graves problemas de la patria. Vota joven, vota por el cambio. A los maestros del Perú les digo, pagaré la deuda social del magisterio. A los agricultores, a los pequeños pescadores artesanales, a los transportistas, les digo, haré un gran programa nacional de crédito para que puedan producir más y mejor. A mis compañeros del partido les digo, estamos sólidos, estamos firmes, sigamos haciendo campaña en nombre de ella de la Torre. Y a las familias del Perú les digo, confíen en mí, conozco nuestra patria, la vengo recorriendo hace más de 10 años. Conozco Ácora, conozco Macicea, conozco el Brain, conozco Huancabamba, sé de sus necesidades, tengo la solución, soy el candidato del pueblo, no soy el candidato de los poderosos, ni soy el candidato de los ricos del Perú. Muchas gracias, candidato Valderrama del Partido Aprista Peruano, y culminamos con la 12ª intervención del candidato Mario Vizcarra de Perú Primero. Acá termina todo. Se trata de 1 minuto, con esperanza de que transmita usted un mensaje sobre el contenido de su programa político. Adelante, señor Vizcarra. En estos días de debate hemos escuchado a muchos candidatos hablar del pacto mafioso. ¿Y qué hipocresía? Muchos de ellos son parte clara del pacto mafioso y lo han sido en los otros gobiernos también. Perú Primero y Martín Vizcarra sí tienen la solvencia moral de hablar del pacto mafioso, porque se enfrentaron a ellos. Martín disolvió el Congreso el 2019, un Congreso plagado de delincuentes que no dejaron gobernar. Por eso lo metieron preso, no por los dichos que coimas y tonterías. Esa solvencia moral hará que cuando seamos gobierno, movamos las estructuras viejas, caducas del Estado, y si es necesario hacer una reforma constitucional, pues la haremos, pero siempre vía un referéndum. No se olviden, este 12 de abril, voten con fe, voten con optimismo, marquen el 1 de Perú Primero. No lo vamos a defraudar, sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias, candidato Mario Vizcarra. Terminamos con esto los mensajes finales. En nombre del Jurado Nacional de Elecciones, agradecer la participación de los